El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. Capítulo 1. El orgullo del éxito. He trabajado duro y considero que soy en este momento un hombre exitoso. Mentiría si no admitiera que me siento muy satisfecho y sí, muy orgulloso de lo que he logrado. ¿Hago mal? Cierta tarde un visitante extranjero se dirigió a Nisargadatta con estas palabras. Era un hombre de 40 y tantos años, soberbio, seguro de sí mismo y un poco agresivo. La conversación se desarrolló entonces sobre las siguientes líneas. Nisargadatta: antes de que consideremos qué está bien y qué está mal, dime, por favor, ¿quién hace esta pregunta? El visitante un poco sorprendido. ¿Cómo? ¿Yo? Desde luego. ¿Y quién es ese? Yo, este yo, quien está sentado frente a ti. ¿Y tú crees que eso eres? Me ves, yo me veo. ¿En qué puede haber duda? ¿Te refieres a este objeto que tengo frente a mí? Retrocede en tu memoria, tanto como te sea posible. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que guardas de lo que crees ser? Después de un par de minutos, el visitante respondió: quizá el primer recuerdo que tengo sea el de verme cuidado y abrazado por mi madre. Como un niño muy pequeño, quieres decir. Tú dirías que el hombre triunfador de la actualidad es ese mismo niño desválido o alguien distinto. Y el visitante le respondió: sin duda es el mismo. Bien, ahora, si vuelves la vista más atrás, estarás de acuerdo en que ese niño al cual recuerdas es el mismo al que dio a luz tu madre, el cual alguna vez fue tan desválido que no se daba cuenta siquiera de lo que sucedía cuando su cuerpo realizaba las funciones físicas naturales y solo podía llorar al sentir dolor o hambre. Sí, yo era ese niño. Y antes de que ese bebé adquiriera un cuerpo y nacieras, ¿qué eras? Y el visitante le dice: no entiendo. Y Nisargadatta le dice: sí, entiendes, piensa. ¿Qué sucedió en el vientre de tu madre? ¿Qué fue lo que se desarrolló hasta convertirse en un cuerpo con huesos, sangre, médula, músculos, durante un periodo de 9 meses? ¿No fue un espermatozoide combinado con un óvulo en el vientre femenino donde se inició una nueva vida, pasando además durante el proceso de numerosas contingencias? ¿Es acaso ese espermatozoide infinitesimal pequeño el que se enorgullece ahora de sus logros? ¿Quién te esperaba particularmente a ti? ¿Tu madre? ¿Tu padre? ¿Ellos te querían en especial a ti como hijo? ¿Tiene algo que ver contigo el hecho de haber nacido de estos padres en particular? Y el visitante le dice: estoy asombrado, en realidad nunca había pensado en ello. Y Maharaj le responde: precisamente, reflexiona en este respecto. Luego tal vez puedas hacerte una idea de tu verdadera identidad. Medita más tarde sobre si puedes enorgullecerte de lo que has logrado. Creo que empiezo a entender lo que quieres decir. Si ahondas más en esto, te darás cuenta de que el origen del cuerpo, el espermatozoide y el óvulo, es en sí la esencia del alimento que consumieron los padres, que la forma física está compuesta y se alimenta de los 5 elementos
que constituyen el alimento. Te darás cuenta también de que con mucha frecuencia el cuerpo de una criatura se convierte en el alimento de otra. Pero seguramente yo, como tal, debo de ser una cosa distinta de este cuerpo alimento. En realidad lo eres, pero no una cosa. Indaga qué es lo que da sensibilidad a un ser sensible, aquello sin lo cual no sabrías siquiera de tu existencia, y mucho menos de la del mundo exterior. Y por último, ve más a fondo aún y analiza si esta cualidad de ser, esta conciencia, no está sujeta al tiempo. Por supuesto, profundizaré en las diversas cuestiones que me has planteado, aunque confieso que nunca antes había explorado estos terrenos y me siento un poco aturdido a causa de mi ignorancia en estos nuevos campos a los que me has abierto. Vendré a verte en otra ocasión, maestro. Siempre serás bienvenido. El buscador es lo buscado. Por Ramesh Balsekar. La conciencia, el único capital. Maharaj expresa a menudo la idea de que la conciencia es el único capital con que nace un ser sensible. Esto, dice, es así solo en apariencia. La situación real, empero, es que lo que nace es la conciencia, la cual necesita de un organismo para manifestarse, y ese organismo es el cuerpo físico. ¿Qué es lo que da sensibilidad a un ser sensible? Es decir, lo que le permite tener sensaciones, responder estímulos. ¿Qué es lo que distingue a una persona viva de una muerta? Es, claro está, el sentido de ser, el conocimiento de estar presente, la conciencia, el espíritu vitalizante que anima la estructura física que es el cuerpo. En verdad, es la conciencia lo que se manifiesta en formas particulares y da a estas una existencia aparente. De dicha manifestación surge en los seres humanos la idea de un yo separado. En cada individuo, el absoluto se halla reflejado como conciencia, y por lo tanto la conciencia en sí, pura, se convierte en autoconciencia o conciencia. El universo objetivo está en continuo flujo, constantemente se crean y se disuelven un sinnúmero de formas. Siempre que se crea una forma y se infunde vida, prana, en ella, aparece la conciencia, chetana, de manera simultánea y automática, como reflejo del absoluto en la superficie de la materia, lo cual produce un sentido de dualidad. En tanto algo distinto de la materia, la conciencia en sí pura, el estado absoluto, no tiene principio ni fin, no necesita ningún soporte a no ser ella misma. La conciencia en sí se vuelve conciencia únicamente cuando tiene un objeto en el cual reflejarse. Entre la conciencia en sí pura y la conciencia en sí reflejada como conciencia, dice Maharaj, hay un abismo que la mente no puede traspasar. El reflejo del sol en la gota de rocío no es el sol. La conciencia manifestada está atada al tiempo, ya que desaparece tan pronto como llega a su fin la estructura física que habita. No obstante, según Maharaj, es el único capital con que nace un ser sensible, y dado que la conciencia manifestada es su único vínculo con el absoluto, se convierte en el único medio por el cual el ser sensible puede esperar conseguir una liberación ilusoria del individuo que cree ser. Siendo uno con su conciencia y tomándola como su Atma, su Dios, el ser sensible,
puede confiar en alcanzar lo que considera inalcanzable. ¿Cuál es la sustancia real de esta conciencia animante? Debe ser, claro está, un material físico, pues no puede sobrevivir en ausencia de una forma de este tipo. La conciencia manifestada puede existir solo mientras su morada, el cuerpo, se conserve sana y habitable. Aunque la conciencia es un reflejo del absoluto, está atada al tiempo y requiere para su sostén del alimento material, compuesto por los 5 elementos que forman el cuerpo físico. La conciencia reside en un cuerpo saludable y lo abandona cuando éste va a morir y se deteriora. El reflejo del sol únicamente puede ser visto en una gota de agua clara, nunca en una de agua turbia. Maharaj dice a menudo que podemos observar la naturaleza y función de la conciencia en nuestros estados cotidianos de sueño profundo, sueño y vigilia. En el sueño profundo la conciencia se recoge, por así decirlo, en un estado de reposo. Cuando se encuentra ausente la conciencia, no hay sentido de la existencia o presencia de uno mismo, mucho menos de la existencia del mundo y sus habitantes, ni idea alguna de liberación y esclavitud. Esto sucede porque el concepto mismo de yo se halla ausente. En el estado de sueño comienza a moverse una chispa de conciencia. Uno no está del todo despierto aún. Y entonces, en una fracción de segundo, se crea en esa chispa de conciencia un mundo entero de montañas, valles, ríos, lagos, ciudades y pueblos, con construcciones y gente de edades diversas. Un mundo en que aparece la persona misma que sueña. Y lo que es más importante, el que sueña no tiene control sobre lo que hacen las imágenes que ve en su sueño. En otras palabras, en una fracción de segundo se crea un nuevo mundo viviente producto tan solo de la memoria y la imaginación con un solo movimiento de esta chispa de conciencia. Imagínense, dice Maharaj, por lo tanto, el extraordinario poder que tiene esta conciencia, una sola chispa de la cual puede contener y proyectar un universo entero. Cuando despierta el que sueña, desaparecen el mundo y los personajes soñados. ¿Qué sucede cuando terminan tanto el estado de sueño como el de sueño profundo y reaparece la conciencia? La sensación inmediata es entonces la de existencia y presencia, pero no de mi presencia, sino de la presencia como tal. Entero. Enseguida se hace cargo la mente y crea el yo, concepto que da lugar a la conciencia del yo. Maharaj dice con frecuencia que estamos tan acostumbrados a concebirnos como cuerpos con conciencia que nos resulta muy difícil aceptar o al menos entender la condición real. En realidad es la conciencia la que se manifiesta en un sinfín de cuerpos. Por consiguiente, es esencial percatarse de que nacimiento y muerte no son sino el principio y el fin de una serie de movimientos de la conciencia, los cuales se interpretan como sucesos en el tiempo y el espacio. Si podemos darnos cuenta de esto, podremos darnos cuenta también de que somos ser, con mayúscula, conciencia, con mayúscula, y bienaventuranza, con mayúscula, puros, en nuestro estado original. Y cuando estamos en contacto con la conciencia, solo somos testigos, completamente separados de los diversos cambios que en ella se operan. Este es un hecho indiscutible, pues es obvio que no podemos ser lo que percibimos. El que percibe tiene que ser distinto de lo que perciben. El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. Capítulo 3. Frente a la muerte. Visitante.
Mi único hijo murió hace unos días en un accidente automovilístico y me resulta casi imposible aceptar su muerte con entereza filosófica. Sé que no soy la primera persona que sufre una pérdida semejante. También sé que todos tenemos que morir algún día. He buscado alivio en mi mente, recurriendo a todas las tácticas usuales mediante las cuales nos consolamos y confortamos unos a otros en conflictos como este. Y sin embargo, vuelvo al hecho trágico de que un destino cruel ha privado de todo a mi hijo en la flor de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto todo el tiempo. Maestro, no puedo superar mi dolor. Maharaj, después de permanecer con los ojos cerrados durante 1 minuto o más, le dijo: es inútil y vano decir que estoy afligido, pues en ausencia del yo, de mí como individuo, no hay otros. Uno se ve a sí mismo reflejado en todos los demás. Obviamente tú no has venido a mí buscando solo compasión, la cual, con seguridad, has recibido en abundancia de tus familiares y amigos. Recuerda, uno va por la vida año tras año disfrutando los placeres habituales y sufriendo las penas normales, pero sin apreciar jamás la vida en su justo valor. ¿Y cuál es su justo valor? Es este: no existe en mí ni tú, no pueden existir tales entidades. Todo hombre debe entender esto y tener valor para vivir la vida con esta comprensión. ¿Tienes ese valor, amigo mío, o tendrás que sumirte en lo que llamas tu pena? Discúlpame, Maharaj, no entiendo del todo lo que me has dicho. Me encuentro sorprendido y desconcertado. Me has expuesto la esencia de mi ser, y lo que has dicho en forma tan sucinta parece ser la regla de oro para vivir. ¿Podrías, por favor, explicar con más detalle lo que acabas de decir? ¿Qué es exactamente lo que debo hacer? ¿Hacer? Nada, absolutamente nada. Solo ver lo transitorio como transitorio, lo irreal como irreal y lo falso como falso. Y te darás cuenta de cuál es tu verdadera naturaleza. Has hablado de tu pena, pero ¿alguna vez has mirado de frente el dolor y has intentado comprender lo que es en realidad? La pérdida de alguien o algo que has amado mucho inevitablemente causará dolor. Y puesto que la muerte es aniquilación total, con irrevocabilidad absoluta, el dolor que causa es profundo. Con todo, ni siquiera este dolor agobiante puede durar demasiado si lo analizas intelectualmente. ¿Qué es exactamente lo que te aflige? Volvamos al principio. Tú y tu esposa acordaron con alguien que tendrían un hijo, un cuerpo particular y que tendría un destino determinado. Que el feto haya sobrevivido a muchos peligros en el vientre fue otra casualidad. Que ese bebé fuera un niño también fue azaroso. En otras palabras, lo que llamas tu hijo no fue más que un acontecimiento fortuito, un suceso sobre el cual no tuviste control en ningún momento, y ese suceso ha llegado ahora a su fin. ¿Qué es exactamente lo que lamentas? ¿Lamentas acaso las pocas experiencias placenteras y las muchas dolorosas que se ha perdido tu hijo en los años venideros? ¿O en realidad te afligen los placeres y ventajas que no podrás recibir ya más de él? Ten cuidado, todo esto parte desde el punto de vista de lo falso. Pero, ¿me sigues hasta aquí? Estoy asustado y me sigo sintiendo aturdido. Sí, te sigo en lo que acabas de decir, solo que no alcanzo a comprender qué querías decir cuando hablaste de que todo esto se encuentra en el nivel de lo falso. Pasaremos ahora a lo verdadero. Entiende por favor como verdadero el hecho de que no eres un individuo, una persona. La persona, lo que uno cree ser, es tan solo un producto de la imaginación, y el yo es víctima de esta ilusión.
La persona en sentido estricto no existe. Es el yo, la conciencia, el que erróneamente cree que existe una persona y es consciente de ser ésta. Cambia tu punto de vista. No mires el mundo como algo externo a ti. Ve a la persona que imaginas ser como parte del mundo, un mundo soñado en realidad, al cual percibes como una apariencia en tu conciencia, y mira todo el espectáculo desde fuera. Recuerda, no eres la mente, la cual no es sino el contenido de la conciencia. En tanto te identifiques como el complejo cuerpo-mente, serás vulnerable al dolor y al sufrimiento. Más allá de la mente está solo el ser, no el ser padre o hijo, esto o aquello. Tú te encuentras más allá del espacio y el tiempo, solo estás en contacto con ellos en el aquí y ahora, pero por lo demás eres atemporal, ilimitado e invulnerable a cualquier experiencia. Comprende esto y no te aflijas más. Una vez que te des cuenta de que no hay nada en este mundo que puedas o necesites llamar tuyo, mirarás desde fuera, como ves un juego en el estadio o una película en la pantalla, admirando y disfrutando, quizá también sufriendo, pero en el fondo impasible por completo. El buscador es lo buscado. Capítulo 4. Lo manifestado y lo inmanifestado son uno. ¿Es el yo una entidad sempiterna que aparece en niveles diferentes, manifestado y no manifestado? Esta pregunta se la plantean a menudo a Maharaj en formas diversas, con distintas palabras, diferentes personas, pero la esencia de la interrogante es siempre la misma. En ocasiones un visitante audaz puede haber llegado a formular la pregunta justo al principio de una sesión, al mencionar Maharaj, cosa que hace a menudo, que sus oyentes deben siempre tener presente, que no está hablando como un individuo a otro, sino como a la conciencia, con respecto a la naturaleza de ella misma. Según Maharaj, en el nivel mental, el yo puede ser considerado bajo 3 aspectos. 1. El impersonal, avyakta, no manifestado, el yo absoluto, más allá de toda percepción o experiencia sensorial e inconsciente de sí mismo. 2. El suprapersonal, vyakta, manifestado, el cual es el reflejo del absoluto en la conciencia como yo soy. Y 3. El personal, vyakti, el cual es un complejo de procesos físicos y vitales, el aparato psicosomático en el que la conciencia se manifiesta. No obstante, Maharaj hace esta observación para recordar reiteradamente que tal distinción es tan solo teórica y no puede existir en la realidad. Es esencia. No. Hay distinción entre lo manifestado y lo no manifestado. Así como no hay ninguna diferencia esencial entre la luz y la luz del día. Y el universo está lleno de luz, pero esa luz solo puede ser vista hasta que se refleja sobre una superficie como luz del día. Y lo que revela la luz del día es la persona individual, Vyakti. El individuo, en la forma de un cuerpo humano, es siempre el objeto. La conciencia, en tanto testigo, es el sujeto, y su relación de dependencia mutua. La conciencia no puede aparecer sin el aparato de un cuerpo, y el cuerpo no puede tener sensibilidad sin la conciencia. Es la prueba de su identidad básica con el absoluto. Ambos son la misma conciencia, una en reposo y la otra en movimiento, cada una consciente de la otra. El universo entero, explica Maharaj, existe solo en la conciencia. La conceptualización de este proceso sería como sigue. La conciencia se origina en el ser puro, por ninguna causa o por razón particular que no sea el hecho
de que es su naturaleza hacerlo así, al igual que las olas en la superficie del mar. El mundo aparece y desaparece en la conciencia, y cada uno de nosotros tiene derecho a decir: todo lo que existe forma parte de mí, todo lo que existe es mío, antes de todo principio, después de todo fin, estoy ahí para atestiguar todo lo que sucede. Yo, tú y él son solo apariencias en la conciencia, todo es básicamente yo. No es que el mundo no exista, en tanto apariencia en la conciencia. El mundo es la totalidad de lo conocido en el potencial de lo desconocido. Puede decirse que el mundo aparece pero no es. La duración es de la apariencia, por supuesto, diferirá de acuerdo con las diferentes escalas de tiempo, aparte del hecho de que el mundo desaparece en el sueño profundo y reaparece en el estado de vigilia. La duración de su aparición suele variar con el periodo del tiempo que dura nuestra vida, unas cuantas horas en el caso de un insecto y eones en el de la Trinidad de Brahma, Vishnu y Maheshwara. Finalmente, sin embargo, todo lo que es apariencia en la conciencia debe tener un fin y no puede tener realidad alguna. La forma en que expone Maharaj este conocimiento sublime es, en verdad, asombrosa por la diversidad de aspectos que presenta, mientras el tema central permanece anclado con firmeza. Dice que la conciencia en sí procede del absoluto, avyakta, y permea el yo interno, vyakta. El yo externo, bhakti, es la parte de nuestro ser de la que no nos damos cuenta, ya que si bien podemos ser conscientes, pues todo ser sensible tiene conciencia, es posible que no nos percatemos de ello. En otras palabras, el yo externo, bhakti, está delineado por el cuerpo físico. El yo interno, bhakta, por la conciencia, solo puede tenerse contacto con lo supremo, avakta, en la conciencia pura. No puede haber ninguna experiencia como tal del absoluto por la simple razón de que no puede haber nada objetivo en el absoluto, que es en esencia subjetividad pura. La conciencia del yo interno es el vehículo de toda experiencia. El absoluto proporciona la potencialidad de la experiencia, el yo la factibilidad. El contacto de la persona individual con la conciencia del absoluto solo puede producirse cuando la mente se encuentra en ayuno, por así decirlo, pues en ese momento cesa el proceso de conceptualización. Cuando la mente está en calma, refleja la realidad. Cuando la mente está en reposo absoluto, se disuelve y no queda más que la realidad. Esta es la razón, nos dice Maharaj continuamente, por la que es necesario ser uno con la conciencia. Cuando la mente se deleita, desaparece la realidad. Cuando la mente ayuna, aparece la realidad. La conciencia en sí, señala Maharaj de otra manera más, cuando está en contacto con un objeto, una forma física, se vuelve testigo. Si al mismo tiempo se autoidentifica con el objeto, tal estado se convierte en la persona. En la realidad no hay nada más que un estado cuando se corrompe y contamina a causa de la identificación con el yo. Puede denominarse persona, bhakti, cuando se tiñe con un sentido de ser. La conciencia resultante se convierte en el testigo cuando permanece en su pureza original, sin contaminación ni matiz alguno. Es lo supremo, el absoluto. Es necesario tener clara la diferencia, si bien teórica, entre la conciencia en sí del absoluto y la conciencia en la que aparece el universo. Nos advierte siempre Maharaj. Una es solo reflejo de la otra, pero el reflejo del sol en la gota de rocío no es el sol. En ausencia de la objetivación, como en el sueño profundo, no está el universo aparente,
pero estamos nosotros. Es así porque lo que somos es lo que el universo aparente es, y viceversa, dual en la presencia y no dual si está ausente, irreconciliablemente alejados en concepto, inviolablemente unidos en ausencia de toda concepción. El buscador en lo buscado. Capítulo 5. Conciencia en sí y conciencia. La característica sobresaliente de las pláticas de Maharaj con sus visitantes es la sensación de total espontaneidad por parte de Maharaj. Nunca se eligen los temas con anterioridad. No obstante, las palabras de Maharaj tienen una flexibilidad única que les da en cada ocasión una frescura estimulante. Uno se maravilla aún más cuanto piensa que ha estado hablando de cuestiones análogas sin ninguna preparación previa en 2 sesiones diarias, todos los días de la semana, incluyendo domingos, durante los últimos años. Además, por si fuera poco, Maharaj dice, con una risa divertida: ¿acerca de qué hablo? De un solo tema, sobre la misma cuestión, ustedes y yo, el mundo externo y Dios. En general, Maharaj no se molesta por tener que esperar a su audiencia antes de exponer algún tema que ronda su mente. En ocasiones su pequeño piso se llena por completo en 15 minutos. Otras veces, cuando empieza a hablar, uno podría decir, a pensar en voz alta, hay apenas 3 o 4 personas presentes. Pero esto no hace ninguna diferencia para él. Puede hablar incluso a un solo interesado, si así lo decide, y exponerle con entusiasmo los elementos básicos de su enseñanza, relacionándolos y dando a cada uno su lugar justos. La suya es una mente total que va más allá del pragmatismo. Su pensamiento es reflexión total. Una mañana, después de presentar mis respetos a Maharaj y sentarme, me di cuenta de que solo había otras 2 personas. Maharaj dijo de pronto: ¿qué diferencia hay entre la conciencia en sí y la conciencia? Si es que existe alguna. Cuando esto sucede, uno no sabe si en realidad él espera una respuesta o si solo piensa en voz alta, y vacila en responder por temor a romper el hilo de sus pensamientos. Pero entonces puede acontecer que pregunten: ¿por qué no responden? ¿Acaso me han hecho perder el tiempo escuchando mis pláticas todos estos días? Esa mañana, sin embargo, continuó sin esperar respuesta. Señaló que la conciencia en sí es conciencia del absoluto y en consecuencia se encuentra más allá de los 3 gunas, gunatita, mientras que la conciencia es algo nutrido y limitado por el cuerpo físico, la conciencia con minúscula. Cuando este cuerpo alimento se destruye, desaparece también la conciencia. La verdad es que nadie muere. El cuerpo, compuesto de los 5 elementos, se mezcla con ellos cuando se encuentra sin vida, y la conciencia, la cual está sujeta a los 3 gunas, se libera de estos. La conciencia en sí es el estado original primordial, anterior al concepto de espacio-tiempo, y no necesita de ninguna causa o sustento. Simplemente es. Sin embargo, en el momento en que surge el concepto de conciencia, en este estado original de unicidad aparece el sentido de yo soy, provocando una condición de dualidad. La conciencia, en tanto que posee una forma, es un reflejo de la conciencia en sí sobre la superficie de la materia. No podemos concebir la conciencia de manera separada de la conciencia en sí. No puede haber un reflejo del sol sin el sol, pero sí puede haber conciencia en sí sin conciencia. En el sueño profundo, por ejemplo, no hay conciencia.
Ésta se encuentra en reposo. Pero ciertamente sí hay conciencia en sí, pues en la vigilia uno es consciente de haber dormido, pero solo en el estado de vigilia. Maharaj no nos permite olvidar nunca que la conciencia es nuestro único compañero constante y que es la atención continua en el flujo de nuestra conciencia lo que nos lleva a la conciencia en sí, la existencia básica, aquello que es vida, amor, gozo. De acuerdo con Maharaj, la conciencia misma de ser consciente es ya un paso hacia la conciencia en sí. La mente, por su misma naturaleza, es extrovertida, siempre tendiendo a buscar el origen de las cosas en las cosas mismas. Cuando se dirige hacia el origen interno, es como el inicio de una vida nueva. La conciencia en sí reemplaza a la conciencia. El yo soy, que es un pensamiento de la conciencia, desaparece. En la conciencia en sí no hay pensamiento. La conciencia en sí es la fuente, el origen de la conciencia. Maharaj sugiere que un excelente ejercicio espiritual es sentarse quietamente y observar lo que llega a la superficie de la mente. Lo que llamamos pensamientos son como ondas en la superficie del agua. Los pensamientos conducen siempre a la identificación o al rechazo, son productos de ideas preconcebidas y constituyen un obstáculo para la comprensión real. Así como el agua está tranquila cuando no hay ondas, así la mente está serena cuando se encuentra libre de pensamientos, cuando es pasiva y por completo receptiva. En el espejo de tu mente, dice Maharaj, aparecerán toda clase de imágenes, permanecerán por momento y desaparecerán. Obsérvalas ir y venir en silencio. Debes estar alerta, pero no permitir que te atraigan ni rechazarlas. Es importante no involucrarse. Esta actitud de contemplación silenciosa tendrá el efecto, de manera gradual, de alejar todo pensamiento inútil, como invitados no deseados a los que se ignora, permaneciendo así en tu interior, es decir, en la condición de yo soy, observando el flujo de la mente sin interferir ni juzgar. Como un testigo desapasionado, se puede propiciar que el interior desconocido salga a la superficie de la conciencia y se manifiesten sus inusitadas energías que te permitirán comprender el misterio del origen de la vida. El buscador es lo buscado, la esclavitud del espacio y el tiempo. Visitante. Recuerdo haber leído en alguna parte que la combinación de espacio y tiempo es la causa de nuestra esclavitud. Desde entonces me pregunto, ¿cómo pueden el espacio y el tiempo hacernos esclavos? Maharaj, aclaremos de qué estamos hablando. ¿Qué quieres decir con esclavitud? ¿Esclavitud para quién? Si te sientes satisfecho con este mundo que consideras real y con la forma en que has sido tratado, ¿en qué radica para ti la esclavitud? Debo reconocer que a mí el mundo me parece bastante real, pero no es cierto que me sienta satisfecho con el papel que tengo en él. Estoy profundamente convencido de que la vida debe consistir en mucho más que solo pasarla como la mayoría de nosotros hacen, sin ningún objetivo específico, tan solo de manera rutinaria. Desde este punto de vista creo que la vida misma es esclavitud. Exactamente, ¿qué imagen tienes de ti mismo cuando empleas la palabra yo? Cuando eras pequeño te considerabas solo un niño y el solo hecho de jugar te hacía feliz. Con el tiempo te convertirías en un joven con fuerza suficiente en los brazos para arrear una pareja de elefantes y la idea de que podías enfrentarte a cualquier cosa o persona en este mundo. Ahora te encuentras en la mitad de tu vida, un poco más maduro, pero disfrutando con todo de la vida y sus placeres, y crees que eres un hombre feliz y con éxito, bendecido con una
hermosa familia. En este momento tienes una imagen de ti mismo bastante distinta de la que tuviste en tiempos pasados. Imagínate, de aquí a 10 años, y aún más lejos, 20 años después, la imagen que tendrás de ti mismo será distinta de todas las anteriores. ¿Cuál de estas imágenes es el tú real? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Hay alguna identidad particular que puedas llamar la tuya propia y que haya permanecido contigo desde el principio, siempre presente y sin sufrir cambios? Ahora que lo mencionas, reconozco que al usar la palabra yo no tengo ninguna idea particular sobre mí mismo. Y estoy de acuerdo en que todas las ideas que he tenido sobre mí han cambiado con los años. Pues bien, hay algo que ha permanecido inmutable todos estos años, en tanto todo lo demás ha sido cambiado, y en el sentido constante de presencia, el sentido de que existes. Este sentido o sensación de yo soy no ha cambiado nunca. Esa es tu imagen constante. Tú estás sentado frente a mí, lo sabes con certeza, sin necesidad de confirmación por parte de alguien más. Sabes de igual modo que eres que existes. Ahora dime, ¿en ausencia de qué te sería imposible sentir tu existencia? Si estuviera dormido o inconsciente, no sabría que existo. Precisamente, vayamos ahora más allá. En la mañana, en el momento mismo en que despiertas y entra en acción tu conciencia, ¿no sientes tu presencia consciente, tu existencia, el yo soy como presencia sin más, y no como la de una persona individual? Sí, así es. Yo diría que mi personalidad individual aparece en cuanto miro mi cuerpo y los objetos que me rodean. Cuando dices que ves un objeto, lo que en realidad sucede es que tus sentidos reaccionan a un estímulo cuyo origen es externo con respecto al aparato corporal, y lo que tus sentidos han percibido y tu mente ha interpretado no es más que algo que aparece en tu conciencia. Esta apariencia presente en la conciencia se interpreta como un suceso que se manifiesta en el espacio y el tiempo. Toda manifestación depende de la combinación de los dos medios estrechamente ligados a los que se denomina espacio y tiempo. En otras palabras, en ausencia de la combinación espacio-tiempo no podría surgir en la conciencia ninguna manifestación. ¿Me sigues? Sí, entiendo lo que dices, pero ¿dónde entro yo como individuo en este proceso? Precisamente ahí reside la dificultad. Toda existencia es un proceso continuo de objetivación. Solo existimos como uno de los tantos objetos, y como tales, solo en la conciencia que nos conoce. Cuando cesa la objetivación, como sucede en el sueño profundo, desaparece el universo objetivo. Siempre que uno se concibe como una entidad aparte, como persona, no puede percibir el paisaje total de la realidad impersonal, y la idea de una personalidad independiente se debe a la ilusión del espacio y el tiempo, los cuales no tienen existencia por sí mismos, pues solo son instrumentos, simples medios para hacer cognoscible la manifestación. En la conciencia solo puede reflejarse un pensamiento, sentimiento o percepción en cada momento, pero los pensamientos, sentimientos y percepciones se presentan uno tras otro, creando la ilusión de durabilidad. La personalidad aparece entonces como resultado simplemente de la memoria, al identificar el presente con el pasado y proyectarlo al futuro. Piénsate efímero, sin pasado ni futuro. ¿Dónde se halla entonces la personalidad? Inténtalo e indaga tú mismo. En la memoria y en la anticipación que pertenecen una al pasado y la otra al futuro, hay una clara sensación de que existe un estado mental al cual se observa.
mientras que en el ahora la sensación es básicamente la de tener conciencia y de estar presente aquí y en este momento. Creo entender, debo sentarme en calma y tratar de captar esta forma completamente nueva de pensar. ¿Entiendes ahora en qué sentido el espacio y el tiempo cuya disposición en la conciencia hace perceptible la manifestación son culpables? Lo único que puedes decir con verdad es yo soy, queriendo decir con ello que lo que es. En el momento en que hay un pensamiento sobre mí como personalidad independiente, aparece lo que se denomina esclavitud. Comprender esto es el fin de toda búsqueda. Cuando te das cuenta de que todo lo que crees ser solo se funda en la memoria y la anticipación, termina tu búsqueda y te mantienes alejado con conciencia cabal de la falsedad de lo falso. El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. ¿Cómo ve el mundo un ñani? Una mujer que visitó a Maharaj le pidió su consentimiento para hacer lo que ella llamó una pregunta tonta, aprovechando que aquel era su último día de visita en Bombay. Maharaj, le dijo, todos los pensamientos, los deseos, santos o profanos, provienen del yo. Todos ellos dependen del anhelo de felicidad y su fundamento es, por lo tanto, el sentido de yo soy. Su índole depende de nuestra psique, antakarana, y del grado en el que prevalezca cada uno de los jimas. Tamas produce limitación y perversiones, rajas, energía y pasiones, sattva origina armonía y el impulso de hacer felices a otros. ¿Cuál es tu pregunta? Visitante. Todos estos días, que desafortunadamente se han ido demasiado rápido, mientras hablabas e iban surgiendo tus palabras como si brotasen solas, sin ninguna preparación, me he estado preguntando ¿cómo miras los objetos que ven tus ojos, incluyendo a las personas que están sentadas frente a ti? Puesto que hoy es el último día de mi visita, pensé atreverme a hacer esta pregunta un poco tonta. ¿Qué te hace pensar que los veo a ustedes como objetos nada más? ¿Supones que veo las cosas como un cierto significado especial que se te escapa? Pero no es esta en realidad tu pregunta. Tu curiosidad parece consistir esencialmente en saber cómo percibe las cosas un ñani, alguien que mira como debe verse. Te pido recuerdes que los objetos son en realidad la percepción que de ellos se tiene. A la inversa, la percepción que tenemos de ellos es lo que son los objetos. Trata de entenderlo. Cuando un objeto es visto como un objeto, tiene que haber un sujeto distinto del objeto. Empero, en el modo en que percibe un ñani, no hay ni un sujeto que ve, ni un objeto visto, tan solo visión. Es decir, la percepción del ñani es anterior a cualquier interpretación producto de las facultades sensoriales. Incluso si el proceso normal de objetivación ha tenido ya lugar, el ñani, conforme su visión de las cosas, toma nota de este hecho y ve lo falso como falso. En su visión total, no dividida, el ñani percibe que, en términos físicos, tanto el que ve como lo que ve son objetos y entiende que el funcionamiento de la propia conciencia solo produce efectos en la conciencia. Tanto esta producción como la percepción misma son actos de la conciencia en la conciencia. Intenta comprenderlo. En suma, la visión del ñani es omnímoda, una visión
hacia el interior, o visión intuitiva, una visión pues sin ninguna cualidad objetiva, que se encuentra libre de toda esclavitud. A esto me refiero cuando digo veo pero no veo. Y esta es una respuesta tonta a tu pregunta tonta. El buscador es lo buscado, la esclavitud del espacio y el tiempo. Visitante. Recuerdo haber leído en alguna parte que la combinación de espacio y tiempo es la causa de nuestra esclavitud. Desde entonces me pregunto, ¿cómo pueden el espacio y el tiempo hacernos esclavos? Maharaj, aclaremos de qué estamos hablando. ¿Qué quieres decir con esclavitud? ¿Esclavitud para quién? Si te sientes satisfecho con este mundo que consideras real y con la forma en que has sido tratado, ¿en qué radica para ti la esclavitud? Debo reconocer que a mí el mundo me parece bastante real, pero no es cierto que me sienta satisfecho con el papel que tengo en él. Estoy profundamente convencido de que la vida debe consistir en mucho más que solo pasarla como la mayoría de nosotros hace, sin ningún objetivo específico, tan solo de manera rutinaria. Desde este punto de vista creo que la vida misma es esclavitud. Exactamente, ¿qué imagen tienes de ti mismo cuando empleas la palabra yo? Cuando eras pequeño te considerabas solo un niño y el solo hecho de jugar te hacía feliz. Con el tiempo te convertirías en un joven con fuerza suficiente en los brazos para arrear una pareja de elefantes y la idea de que podías enfrentarte a cualquier cosa o persona en este mundo. Ahora te encuentras en la mitad de tu vida, un poco más maduro, pero disfrutando con todo de la vida y sus placeres, y crees que eres un hombre feliz y con éxito, bendecido con una hermosa familia. En este momento tienes una imagen de ti mismo bastante distinta de la que tuviste en tiempos pasados. Imagínate, de aquí a 10 años, y aún más lejos, 20 años después, la imagen que tendrás de ti mismo será distinta de todas las anteriores. ¿Cuál de estas imágenes es el tú real? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Hay alguna identidad particular que puedas llamar la tuya propia y que haya permanecido contigo desde el principio, siempre presente y sin sufrir cambios? Ahora que lo mencionas, reconozco que al usar la palabra yo no tengo ninguna idea particular sobre mí mismo. Y estoy de acuerdo en que todas las ideas que he tenido sobre mí han cambiado con los años. Pues bien, hay algo que ha permanecido inmutable todos estos años, en tanto todo lo demás ha sido cambiado, y en el sentido constante de presencia, el sentido de que existes. Este sentido o sensación de yo soy no ha cambiado nunca. Esa es tu imagen constante. Tú estás sentado frente a mí, lo sabes con certeza, sin necesidad de confirmación por parte de alguien más. Sabes de igual modo que eres que existes. Ahora dime, ¿en ausencia de qué te sería imposible sentir tu existencia? Si estuviera dormido o inconsciente, no sabría que existo. Precisamente, vayamos ahora más allá. En la mañana, en el momento mismo en que despiertas y entra en acción tu conciencia, ¿no sientes tu presencia consciente, tu existencia, el yo soy como presencia sin más, y no como la de una persona individual? Sí, así es. Yo diría que mi personalidad individual aparece en cuanto miro mi cuerpo y los objetos que me rodean. Cuando dices que ves un objeto, lo que en realidad sucede es que tus sentidos reaccionan a un estímulo cuyo origen es externo con respecto al aparato corporal, y lo que tus sentidos han percibido y tu mente ha interpretado no es más que algo que aparece en tu conciencia. Esta apariencia presente en la conciencia se interpreta como un suceso que se manifiesta en el espacio
y el tiempo. Toda manifestación depende de la combinación de los dos medios estrechamente ligados a los que se denomina espacio y tiempo. En otras palabras, en ausencia de la combinación espacio-tiempo no podría surgir en la conciencia ninguna manifestación. ¿Me sigues? Sí, entiendo lo que dices, pero ¿dónde entro yo como individuo en este proceso? Precisamente ahí reside la dificultad. Toda existencia es un proceso continuo de objetivación. Solo existimos como uno de los tantos objetos, y como tales, solo en la conciencia que nos conocen. Cuando cesa la objetivación, como sucede en el sueño profundo, desaparece el universo objetivo. Siempre que uno se concibe como una entidad aparte, como persona, no puede percibir el paisaje total de la realidad impersonal. Y la idea de una personalidad independiente se debe a la ilusión del espacio y el tiempo, los cuales no tienen existencia por sí mismos, pues solo son instrumentos, simples medios para hacer cognoscible la manifestación. En la conciencia solo puede reflejarse un pensamiento, sentimiento o percepción en cada momento, pero los pensamientos, sentimientos y percepciones se presentan uno tras otro, creando la ilusión de durabilidad. La personalidad aparece entonces como resultado simplemente de la memoria, al identificar el presente con el pasado y proyectarlo al futuro. Piénsate efímero, sin pasado ni futuro. ¿Dónde se halla entonces la personalidad? Inténtalo e indaga tú mismo. En la memoria y en la anticipación que pertenecen una al pasado y la otra al futuro, hay una clara sensación de que existe un estado mental al cual se observa, mientras que en el ahora la sensación es básicamente la de tener conciencia y de estar presente aquí y en este momento. Creo entender, debo sentarme en calma y tratar de captar esta forma completamente nueva de pensar. ¿Entiendes ahora en qué sentido el espacio y el tiempo cuya disposición en la conciencia hace perceptible la manifestación son culpables? Lo único que puedes decir con verdad es yo soy, queriendo decir con ello que lo que es. En el momento en que hay un pensamiento sobre mí como personalidad independiente, aparece lo que se denomina esclavitud. Comprender esto es el fin de toda búsqueda. Cuando te das cuenta de que todo lo que crees ser solo se funda en la memoria y en la anticipación, termina tu búsqueda y te mantienes alejado con conciencia cabal de la falsedad de lo falso. El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. La prueba de la verdad. ¿Puede haber alguna prueba de la verdad? En ocasiones, Maharaj hace esta pregunta, como si se la plantease a sí mismo. ¿Puede haber una comprensión intelectual de la verdad? Además de un intelecto agudo, dice Maharaj, el que busca la verdad debe tener fe para poder comprender sus fundamentos. Y esta fe debe ser tal que, por ella, se acepten las palabras del gurú como si fuesen la verdad de Dios mismo. La fe es el primer paso y no es posible progreso alguno si no se da antes el primer paso. Existe gente sencilla que, a pesar de no estar dotada de un agudo intelecto, tiene una gran fe. Maharaj da a estas personas un mantra y les pide que lo canten y que mediten hasta que su mente se purifique lo suficiente para recibir el conocimiento. Con los intelectuales, empero, Maharaj tiene que comportarse en forma distinta.
El intelectual entiende lo que las diversas religiones pregonan, el código ético y moral que prescriben, al igual que los conceptos metafísicos que bosquejan, pero no recibe la iluminación. Lo que él busca en realidad es la verdad, el factor constante, que no está sujeto a cambio alguno. Lo que es más, desea una prueba, aunque no es capaz de decir qué tipo de prueba lo satisfaría. Toda prueba, como tal, estaría a su vez sujeta al espacio y tiempo, y el intelectual es bastante inteligente para darse cuenta de ello. La verdad, para hacerlo, debe ser atemporal e ilimitada. Maharaj dice que cualquier persona inteligente debe admitir que yo soy el sentido de la presencia consciente, de ser. Es la única verdad de la que todo ser sensible tiene conocimiento y que, además, es la única prueba posible. Y, no obstante, la sola existencia no puede equipararse con la verdad por la simple razón de que la existencia misma no es atemporal e ilimitada como lo es la realidad. Maharaj aclara suficientemente en sus conversaciones este estancamiento. Un ciego, por ejemplo, podría decir: pruébame que existen los colores, solo entonces creeré toda tu hermosa descripción del arco iris. Siempre que le plantean a Maharaj este tipo de preguntas, responde diciendo: pruébame que existe algo llamado Bombay, Londres o Nueva York. Cualquier sitio, dice, tiene la misma tierra, aire, agua, fuego y cielo. Uno no puede, para decirlo de otra manera, buscar la verdad como si fuese un objeto, ni puede describirla tampoco, pues la verdad no puede concebirse. Cualquier cosa concebida será, por ello, un objeto, y la verdad no es un objeto. Como lo expresa Maharaj, no se puede comprar la verdad como si fuese algo certificado con un sello que diga verdad. Todo intento de hallar la prueba de la verdad supondría una división de la mente en sujeto y objeto, y por lo tanto la respuesta no podría ser la verdad, pues no hay nada objetivo en la verdad, que en esencia es subjetividad pura. El proceso completo, dice Maharaj, es como un perro que se muerde la cola. Cuando se busca una solución a este enigma, debe analizarse el problema mismo. ¿Quién es el que busca la prueba de la verdad o de la realidad? ¿Entendemos con claridad lo que somos? Toda existencia es objetiva. Todos existimos únicamente como objetos, como meras apariencias en la conciencia que nos percibe. ¿Hay alguna prueba de que nosotros mismos, quienes buscamos una prueba de la realidad, existimos de otra forma que no sea como objetos de conocimiento en la mente de otra persona? Al buscar una prueba de la verdad, lo que tratamos de hacer es equivalente a la pretensión de una sombra que busca una prueba de la sustancia. En consecuencia, Maharaj nos exhorta a que veamos lo falso como falso, y de este modo no habrá más búsqueda de la verdad. ¿Has entendido lo que quiero decir? Pregunta entonces. ¿Te das cuenta de manera intuitiva de cuál es el punto? Aquello que se busca es el buscador mismo. ¿Puede un ojo verse a sí mismo? Trata de entender, dice. Intemporalidad e infinitud, no cognoscibles de manera sensorial. Eso es lo que somos. Temporalidad, finitud y posibilidad de ser conocidos de modo sensorial es lo que parecemos ser, en tanto objetos separados. Reflexiona sobre lo que eras antes de asumir la forma física. ¿Necesitabas entonces alguna prueba de algo? El problema
de una prueba tan solo se plantea en la existencia relativa, y toda prueba ofrecida dentro de los parámetros de la existencia relativa no puede ser más que una mentira. El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. Tú eres Rama, yo soy Rama. A Maharaj acuden diferentes tipos de personas con diferentes motivos. Normalmente le pide a cada nuevo visitante que platique un poco sobre sí mismo, sus antecedentes familiares, su ocupación o profesión, el tiempo que ha estado interesado en la búsqueda espiritual, el tipo de sadhana que ha realizado y las razones específicas de su visita. La intención de Maharaj, obviamente, es averiguar de qué modo y mediante qué enfoque podría ayudar a cada visitante en forma personal y al mismo tiempo asegurarle de que el diálogo ilumine también a los otros visitantes. La mayoría de los visitantes exponen en forma breve las cuestiones que se le preguntan sobre sí mismos y muchos declaran haber leído su libro, Yo soy eso, y deseado desde entonces sentarse a sus pies a escuchar sus conversaciones. En tales casos, Maharaj suele sonreír asintiendo con la cabeza. Si alguien desea hacer alguna pregunta específica, Maharaj le pide que se siente cerca, de modo que la conversación pueda sostenerse con facilidad. Se acostumbra que quienes no tienen alguna pregunta se sienten más atrás. En cierta ocasión, en que la plática estaba por comenzar, entraron dos caballeros de mediana edad, presentaron sus respetos a Maharaj y se sentaron. Uno de ellos le dijo a Maharaj que era un alto funcionario del gobierno y que no tenía ningún interés particular en las cuestiones espirituales, que había ido únicamente con el afán de llevar a su hermano, quien se encontraba muy interesado. Después de que presentó a su compañero como su hermano, se marchó. El hermano tomó la palabra y le dijo a Maharaj que él había tenido un gurú durante muchos años, pero que éste había muerto y que le había dado un mantra cuya repetición, tan frecuente como fuese posible, le aseguró el gurú, era el mejor sadhana y que desde entonces había seguido las instrucciones. Mencionó también que en la actualidad había llegado a una etapa en la que creía que todo era Rama y que Rama se encontraba en todo y que había logrado, por medio de este sadhana, una paz y una alegría inefables. Todo esto lo expuso como si al decirlo estuviese haciendo una gran revelación en beneficio de la audiencia que tenía ante él, incluyendo al propio Maharaj. Después de su relato, miró a su alrededor para observar el efecto que habían tenido sus palabras en quienes lo escuchaban. Entonces se sentó con actitud de suficiencia, complacida, cerró los ojos y sonrió para sí. Maharaj, silencioso y aparentemente sereno, pero con un destello vivaz en sus ojos que los visitantes regulares conocían bien, le preguntó si podía ayudarlo de algún modo. En respuesta, el caballero, moviendo un brazo con gesto de resignación, dijo que no necesitaba nada de nadie y que si había ido a verlo fue solo porque varias personas le habían insistido en que asistiera al menos a una de sus sesiones. Y ahí estaba. Maharaj le preguntó entonces si su sadhana tenía algún propósito específico y qué esperaba lograr con él, en caso de tener algún objetivo. El visitante respondió: cuando me siento en meditación consigo algunas veces tener hermosas visiones de mi amado señor Rama y me sumerjo en la dicha. Maharaj le dijo: ¿y cuando no estás meditando? Entonces el visitante le respondió: pienso en el Señor y lo veo en todos y en todos. Maharaj escuchó la respuesta con expresión divertida y una vez más apareció en sus ojos ese destello familiar. Los que éramos visitantes asiduos sabíamos
lo que sucedería entonces, pues este destello en sus ojos a menudo precede a un arranque verbal de Maharaj, del que suele echar mano para disipar vanas presunciones y destruir el engaño. Sus labios pronunciaron entonces una pregunta. ¿Y a qué te refieres con rama? No entiendo la pregunta. Rama es rama. Cuando ves a rama en mí, cuando lo ves en un perro, en una flor, ¿qué quieres decir exactamente con rama? ¿Y cómo es con exactitud que ves a rama? En su actitud tradicional con un arco en el hombro y flechas en su barjada. El visitante le respondió un poco turbado. Sí, creo que sí. Y la paz y la dicha que sientes al sentarte en meditación y tener visiones de rama, le pregunta Maharaj, ¿son parecidas a la paz y la dicha que sentiría alguien cuando, después de un largo y arduo camino bajo el sol abrasador, puede descansar a la sombra de un árbol acogedor, disfrutar la brisa que sopla y beber un poco de agua fría? Entonces el visitante le responde, no pueden en verdad compararse, pues en un caso se trata de algo físico y en el otro, diría yo, de algo mental o psíquico. Entonces Maharaj le pregunta, sea cual sea el caso, ¿te ha permitido tu sadhana tener un entendimiento claro de tu verdadera naturaleza? Y el visitante responde, ¿para qué esta discusión? Rama es Dios, y yo no soy más que un pobre hombre que se ha entregado a él. Entonces Ramesh le responde, la entrega es un sadhana muy conveniente y eficaz por sí mismo, pero debemos comprender de modo muy claro qué significa en realidad entregarse, aunque este es en sí un tema aparte. ¿Estás consciente de que Rama, si bien era príncipe de nacimiento, no fue más que un ser humano ordinario como tú, que no se convirtió en un dios sino hasta que lo instruyó e inició en el conocimiento el sabio Vasishta? ¿Y cuál fue la enseñanza que Vasishta le dio al joven Rama? ¿No fue el Atma Jnana, el conocimiento del yo, el conocimiento de nuestra naturaleza verdadera? Te sugeriría que desecharas todos los conceptos ilusorios que has atesorado durante todos estos años y comenzaras con tu propio yo. Reflexiona en torno a lo siguiente. ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? ¿Cuál es el capital con el que nací y ha permanecido fiel e inmutable conmigo desde el momento en que tuve conciencia de que existo? ¿Cómo adquirí esta forma corpórea junto con el prana, fuerza vital y la conciencia que me da el sentido de estar presente? ¿Cuánto durará todo esto? ¿Qué era yo antes de empezar a existir este cuerpo? ¿Y qué seré yo una vez que mi cuerpo se desintegre? ¿Quién fue el que realmente nació y morirá? ¿Qué soy yo? Fue este conocimiento el que transformó a Rama de ser humano en un dios. Para entonces el visitante se dio cuenta de que al sadhana le hacía falta algo importante, pues lo había practicado sin dar nunca importancia al propósito último de su búsqueda espiritual. Abandonó su pretenciosa pose de ser un iluminado y humildemente solicitó a Maharaj le permitiera visitarlo de nueva cuenta durante los pocos días que permanecería en Bombay. Amorosamente Maharaj le dijo que la intensidad y sinceridad de su deseo de visitarlo era el único permiso que necesitaba. Imágenes en la imaginación. Sea cual sea el tema que se discuta en una sesión, Maharaj parece procurar que el análisis siga la línea de argumentación correcta. Y siempre que alguien plantea una pregunta que no viene al caso, Maharaj la desecha de manera firme, pero amable, y lleva la discusión al tema original. En ocasiones, sin embargo, ha tenido que dejar la habitación por un momento,
a causa de algún recado, y durante uno de estos breves intervalos alguien comenzó en cierta ocasión a hablar sobre un político cuya aparición en la prensa de esa mañana había sido muy destacada. Dijo conocer personalmente a este individuo y que era vanidoso en sumo grado. Alguien más contradijo de inmediato al que así hablaba, diciendo que el hombre en cuestión era un perfecto caballero y que era calumnioso hablar mal de él. Otro argumento que mediaba entre los anteriores estaba a punto de ser expuesto cuando regresó Maharaj, y todos guardaron silencio. Con todo, Maharaj se dio cuenta del silencio repentino que se había hecho y preguntó qué estaba pasando. Cuando se le refirieron las opiniones contradictorias, se mostró muy divertido. Se sentó en silencio durante unos cuantos minutos y dio comienzo entonces a su plática. ¿Por qué esta discrepancia de opiniones?, preguntó. ¿Por qué la opinión se formó a partir de un punto de vista individual y no con base en una percepción integral? Ambas imágenes de una misma persona surgieron de la imaginación de los participantes y no son más que sus propias creaciones mentales, las cuales nada tienen que ver con el objeto, es decir, con la persona de la que se supone son imágenes. La creación de imágenes de este tipo, dijo entonces Maharaj, es producto del funcionamiento de una discriminación dualista, el yo y el otro. Esto es de hecho lo que puede denominarse el pecado original. Esta dualidad yo y el otro es esclavitud. Y si en verdad existe una liberación, en esencia no hay ningún individuo que esté esclavizado, esta no puede ser sino la liberación del concepto de yo y del concepto de otro. Es necesario, dijo Maharaj, dejar de hacer juicios conceptuales apresurados con respecto a las cosas consideradas como objetos y volver nuestra atención hacia la fuente subjetiva. Y nos pidió que revirtiéramos nuestra atención volviendo al estado de la infancia y reflexionando en lo que éramos antes de que naciera este complejo cuerpo-mente, para así dejar de conceptualizar todo el tiempo sobre otros y de enredarnos en simples imágenes mentales. Al llegar a este punto, un visitante dijo: «Sí, Maharaj, puedo ver con claridad lo que quieres decir, pero ¿cómo puede uno escapar de esta conceptualización continua, que parece ser la trama misma de nuestra vida consciente?» Maharaj fijó su mirada en el consultante y antes de que fuese terminada la traducción al marathi de su pregunta, Maharaj comentó: «Tonterías, no puedes haber comprendido lo que dije. Si lo hubieras entendido, no habrías hecho esta pregunta». Y pasó entonces a explicar el proceso de objetivación. Siempre que tus sentidos perciben algo y tu mente lo interpreta, se trata de una apariencia en la conciencia, la cual se manifiesta en el tiempo y el espacio y se objetiva en un mundo que el objeto cognoscente, es decir, tú, considera como algo independiente de sí mismo. Y es aquí donde radica todo el error. En este proceso la percepción no es total. Es necesario ver de manera total, mirar no con la mente individual, que es una mente dividida, sino ver desde dentro, mirar a partir del origen, ver, no a partir de la manifestación en tanto fenómeno, sino desde la fuente misma de toda visión. Entonces, y solo entonces, puede haber una percepción total y una visión y aprehensión correctas. Maharaj concluyó diciendo que lo que había expuesto
era de vital importancia y era necesario reflexionar y meditar al respecto, no solo discutir sobre ello. Continúa la función. Aunque parezca sorprendente, Maharaj es un magnífico actor. Sus facciones son versátiles y tiene ojos grandes y expresivos. Cuando está narrando un incidente o discutiendo algún tema, sus rasgos responden de modo inmediato a sus palabras y acciones. Su hablar es fluido, claro y coherente, y al hablar emplea gestos con gran naturalidad. Por consiguiente, una cosa es escuchar una grabación de sus pláticas y otra muy distinta, oír su voz vibrante acompañada de los ademanes adecuados. Una mañana se encontraba entre la audiencia un actor europeo famoso. Maharaj estaba explicando que la imagen que uno tiene de sí mismo es variable, que cambia de un momento a otro conforme varían las circunstancias. Pasó por toda la gama de etapas normales de la vida, describiendo la imagen que de nosotros mismos tenemos cuando niños, en la que nos alimentamos de nuestra madre, sin necesitar nada más. Después, como adolescentes, rebosando de salud y fuerza, y con ambiciones de conquistar el mundo. Después viene la etapa de enamoramiento, a la que sigue un cansancio por ser el sostén de una familia, y tener responsabilidades, y finalmente la de la vejez y enfermedad, con dificultad para abrir la boca e incluso para controlar las funciones corporales. ¿Cuál es el tú real? ¿Cuál de estas distintas imágenes?, preguntó Maharaj. La narración de Maharaj estuvo llena de actitudes y efectos de sonidos adecuados a las diversas etapas de la vida que iba describiendo. Fue una verdadera dramatización. Nosotros lo escuchábamos con muda admiración, mientras el actor profesional se hallaba pasmado. Nunca antes había visto una actuación tan brillante, dijo, aunque no entendió una palabra de tal elocuente lenguaje de Maharaj. Estaba simplemente fascinado. En tanto el actor no cabía en su asombro, Maharaj, con un destello malicioso en los ojos, le dijo: «Soy un buen actor, ¿no?». Y añadió: «¿De verdad entiendes lo que pretendo decir? Sé que has apreciado esta breve actuación que he realizado, pero lo que has visto en este momento no es siquiera una parte infinitesimal de lo que soy capaz de hacer. Todo el universo es mi escenario. No solo actúo, sino que creo el escenario y los accesorios. Escribo el guión y dirijo a los actores. Sí, soy un solo actor que representa los papeles de millones de personas. Y lo que es más, esta función nunca termina. El guión se está escribiendo todo el tiempo. Nuevos papeles se van concibiendo y nuevos escenarios se colocan para muy diversas situaciones. ¿No soy un actor, director y productor maravilloso? La verdad, añadió, es que cada uno de ustedes puede decir lo mismo sobre sí mismo. Pero lo verdaderamente irónico es que una vez que sean capaces de sentir con profunda convicción que es así, el espectáculo terminará para ustedes. Pueden percibir que cada uno de ustedes es quien representa el papel de todos los personajes de este mundo, o se limitarán al restringido papel individual que se han asignado, viviendo y muriendo en ese papel insignificante. La manifestación es un sueño. Un gran número de visitantes casuales acuden a Maharaj solo en busca de un darshan, quizá porque alguien de su grupo les habló muy bien de él
y no teniendo nada mejor que hacer, pensaron que sería buena idea venir y ver de qué se trataba. Con todo, hay muchos que están sumamente interesados en el único tema del que habla Maharaj. Y aun cuando pocos de ellos han acudido a varias sesiones, creen con sinceridad que tienen una firme comprensión acerca de lo que dice Maharaj de modo tan profundo. Tal vez en respuesta a una pregunta de Maharaj, si es que han entendido lo que él ha estado tratando de transmitir, alguno de ellos puede decir: «Oh sí, Maharaj, lo entendí claramente, pero tengo solo una última pregunta». Esta última pregunta a menudo tiene que ver con la manifestación del noumenu por medio de los fenómenos. El consultante podría decir: «Maharaj, tú has dicho que el noumeno absoluto no es consciente de su conciencia en sí hasta que la conciencia comienza a moverse y surge el primer pensamiento, yo soy, y que entonces se disuelve la totalidad de la dualidad y tiene lugar la manifestación del universo. Mi pregunta es, ¿por qué surge ese primer pensamiento y por qué tiene lugar la manifestación? Maharaj suele mirar al consultante con una expresión que refleja diversas reacciones, una mezcla de compasión, aprecio por la sinceridad de su interlocutor y un cierto aire divertido ante la confianza con la que él cree haber entendido el punto, pero, y más importante sobre todo, decepción por el hecho de que el consultante no haya comprendido nada después de todo. Un fracaso más. Maharaj suele decir entonces muy suavemente: «Siento que no hayas comprendido lo que has oído. Has estado oyendo, pero no has escuchado. Has estado oyendo lo que he dicho como si fuese un conjunto de elementos y fragmentos, y no has prestado atención a la totalidad. Has oído las palabras con la mente dividida del individuo, en lugar de atender al sentido con la mente total. Has oído como un oyente separado y no has atendido integrándote al gurú». Y no me refiero al gurú físico, individual, en el que podrías estar pensando, sino al Sadgurú que se encuentra en tu interior. De otro modo no habría surgido esta duda. No obstante, en cierto sentido, tal pregunta me da gusto, pues expone la forma de pensar, o más bien muestra el pensamiento mismo. Piensa, ¿a quién se le plantea esta cuestión? ¿Dónde tiene lugar? ¿Acaso no se presenta tal pregunta a un tú que se concibe como una entidad con existencia independiente? ¿No aparece en la conciencia? En ausencia de la conciencia, no habría tal entidad, esta pseudo-entidad. Y la conciencia no es otra cosa que un concepto sin ninguna cualidad objetiva, y como tal, sin ninguna existencia fenoménica. A lo que hemos llegado entonces es esto: en ausencia del sustrato de la conciencia, no hay manifestación alguna, y en consecuencia ninguna pseudo-entidad independiente que pueda preguntar. La conciencia es solo un concepto, por eso llamo a la manifestación entera el hijo de una mujer estéril. En estas circunstancias, ¿puede esto que somos, ser comprendido por la mente contaminada de una pseudo-entidad conceptual? De hecho, únicamente cuando desaparece esta entidad se disuelve el misterio, por la sencilla razón de que el buscador es lo que se está buscando. Tu pregunta, por otra parte, supone que la manifestación y la no manifestación son básicamente dos cosas diferentes, pero no es así. Son en esencia un mismo estado, al igual que las ondas sobre el agua.
cuando se encuentra matizado por un sentido de ser, es la conciencia en la que aparece la manifestación con sus limitaciones, y cuando nada altera o limita este estado, es el absoluto inconsciente de su conciencia en sí. Los fenómenos solo son el reflejo del noumeno. Son distintos. El noumeno, de nueva cuenta es necesario un concepto para posibilitar la comunicación, es como la única fuente de electricidad que pasa a través de diversos objetos exhibidos, lámparas, ventiladores, motores, etc., o como la única fuente de luz reflejada en innumerables espejos. Así se manifiesta la conciencia en millones de formas sensibles. ¿Ves ahora tu pregunta en la perspectiva correcta? Una sombra desea saber por qué. Uno de los personajes caracterizados por un solo actor que representa muchos papeles desea saber por qué. La respuesta bien podría ser ¿por qué no? Pero en realidad no podría haber ninguna pregunta, ni por qué ni por qué no. Pues en verdad no hay alguien que pregunte, solo un concepto. La manifestación es como un sueño. ¿Por qué ocurre un sueño? Amor y Dios. Cierta tarde, el diálogo fue iniciado por un joven canadiense que vestía a la usanza hindú. Dijo que tenía 23 años, pero parecía salir apenas de su adolescencia. De su cuello pendía una delicada cadena con una cruz de plata pequeña y elegante. Mencionó que había encontrado el libro Yo soy eso en una librería de Bombay hace un par de días y que una mirada rápida a alguna de las páginas lo había inducido a querer ver personalmente a Maharaj. Había examinado ya el libro en detalle, leyéndolo casi de corrido durante toda la tarde y también la noche, y había terminado de leer ambos volúmenes hacía unas cuantas horas. Maharaj le dijo: «Eres muy joven. Me pregunto desde qué edad has estado interesado en la búsqueda espiritual». Y el visitante le respondió: «Señor, desde que yo recuerdo he tenido un profundo interés en el amor y en Dios, y he sentido con intensidad que no son diferentes. Cuando me pongo a meditar, a menudo». «Espera un momento», le dijo Maharaj, «¿qué entiendes exactamente por meditación?». Y el muchacho le respondió: «No lo sé en realidad. Lo que hago es simplemente sentarme con las piernas cruzadas. Cierro los ojos y me quedo tranquilo por completo. Siento a mi cuerpo relajarse, casi desvanecerse, y que mi alma, mi ser, o como quiera que se le llame, se funde en el espacio mientras poco a poco se suspende la sucesión de pensamientos. Esto está muy bien. Continúa, por favor». Muy a menudo durante la meditación surge en mi interior una abrumadora sensación de amor extático junto con una efusión de bienestar. No sé lo que es. Fue durante uno de estos momentos de embeleso que me sentí inspirado para visitar la India y aquí estoy. Mara le preguntó: «¿Cuánto tiempo permanecerás en Bombay?». «No lo sé en realidad. Rara vez hago planes. Tengo dinero suficiente para vivir modestamente durante unos 15 días y tengo ya mi boleto de regreso». «Ahora dime», le preguntó Ramesh, «¿qué es exactamente lo que quieres saber? ¿Tienes alguna pregunta?». El muchacho le respondió: «Cuando llegué a Bombay era un hombre muy confundido. Casi sentí que iba a perder el juicio. En realidad no sé qué me llevó a la librería, pues no suelo leer mucho.
Al momento de tomar el primer volumen de Yo soy eso, experimenté la misma sensación abrumadora que tuve durante mi meditación. Conforme fui leyendo el libro, parecía como si se me quitara un peso de encima, y ahora que estoy sentado frente a ti, siento como si hablara conmigo mismo. Y lo que me estoy diciendo a mí mismo parece una blasfemia. Estaba convencido de que Dios es amor, pero ahora pienso que el amor ciertamente es un concepto, y si el amor es un concepto, Dios debe ser también un concepto. ¿Y qué hay de malo en ello?, le dijo Ramesh riendo. Bueno, lo dices como si no hubiera culpabilidad alguna en transformar a Dios en un concepto. En realidad tú dijiste que Dios es amor. ¿A qué te refieres con la palabra amor? ¿Quieres dar a entender amor como lo opuesto de odio o quieres decir algo más? Aunque claro está, ninguna palabra puede ser adecuada para describir a Dios. No, con la palabra amor ciertamente no me refiero al opuesto a odio, le dijo el muchacho. Me refiero al amor como abstención de discriminar entre mí y lo otro. En otras palabras, a la unidad del ser, le preguntó Ramesh. Sí, en efecto, dijo el muchacho. ¿Qué es entonces Dios, a quien suponía yo debía orar? Hablemos más tarde sobre la oración. ¿Qué es entonces exactamente este Dios del que estamos hablando? ¿No es la conciencia misma el sentido del ser que tenemos, en virtud de la cual puedes hacer preguntas? Yo soy es en sí mismo Dios. ¿Qué es lo que más amas? ¿No es acaso ese yo soy, la presencia consciente, aquello que deseas preservar a cualquier costo? La búsqueda en sí misma es Dios. Al indagar descubres que tú eres independiente de este complejo cuerpo-mente. ¿Existiría el mundo para ti si no fueras consciente? ¿Habría alguna idea de un Dios? ¿Y acaso son diferentes la conciencia en ti y la conciencia en mí? Soy independiente solo en tanto conceptos que buscan la unidad no concebida. ¿Y no es este amor? Ahora entiendo lo que quiere decir Dios está más cerca de mí de lo que estoy yo de mí mismo, dijo el muchacho. Y Ramesh le dijo, recuerda también que no puede haber ninguna prueba de la realidad que no sea serla. De hecho, tú eres ella, y siempre lo has sido. La conciencia se marcha con el final del cuerpo, y está por lo tanto sujeta al tiempo, y con ella se marcha la dualidad, que es la base de la conciencia y de la manifestación. ¿Qué es entonces la oración y cuál es su propósito? La oración, según se le entiende comúnmente, no es más que pedir algo, pero en realidad la oración significa comunión, unión, yoga. Todo es muy claro ahora, como si de pronto se hubiese eliminado de mi sistema un montón de escombros, como si hubiesen perdido realidad. Y Ramesh le preguntó, ¿quieres decir que ahora todo te parece claro? Y el muchacho le respondió, no, no parece, ahora es claro. Tan claro que estoy asombrado de no haberlo visto antes. Varias frases que he leído en la Biblia, que parecían importantes, pero me eran incomprensibles, ahora son diáfanas. Frases como, antes de que Abraham fuera yo soy. Yo y mi padre somos uno, soy lo que soy. Bien, le dijo Ramesh, ahora que lo has comprendido, ¿qué sadhana seguirás para lograr liberarte de tu esclavitud? Y el muchacho le dijo, ah, Maharaj, seguramente te ríes de mí, o me estás poniendo a prueba. Sin duda es eso, ahora estoy seguro de que he comprendido.
que soy eso, soy lo que siempre he sido y lo que seré siempre. ¿Qué queda por hacer o deshacer? ¿Y quién va a hacerlo? ¿Con qué finalidad? Excelente, solo sé. Sin duda lo haré. Así pues, el joven canadiense se postró ante Maharaj con los ojos llenos de lágrimas de gratitud y gozo. Maharaj le preguntó si volvería y el muchacho le dijo, honestamente no lo sé. Cuando se marchó Maharaj, se sentó un momento con los ojos cerrados y la más dulce de las sonrisas en los labios, y dijo entonces muy suavemente, alguien excepcional. Yo apenas pude entender sus palabras. Nunca volví a ver al joven canadiense y a menudo me pregunto qué fue de él. Punto de vista para leer el Gita. En cierta ocasión, una dama de apariencia distinguida que visitaba a Maharaj quiso hacer una pregunta sobre el Bhagavad Gita, y mientras la formulaba con las palabras adecuadas, Maharaj la interrumpió de pronto para preguntarle, ¿desde qué punto de vista lees el Gita? La mujer le respondió, desde el punto de vista de que el Gita es quizá la guía más importante para quien realice una búsqueda espiritual. Maharaj le preguntó, ¿por qué respondes esa tontería? Desde luego es una guía muy importante para quien realice una búsqueda espiritual. No se trata de una novela. Mi pregunta es, ¿cuál es el punto de vista desde el cual lees tú el libro? Otro visitante interrumpió diciendo, Señor, yo lo leo como uno de los arjunas del mundo, para cuyo beneficio el Señor tuvo la gracia de exponer el Gita. Cuando Maharaj miró alrededor en busca de otra respuesta, había solo un murmullo general que confirmaba esa última. ¿Por qué no leen el Gita desde el punto de vista del Señor Krishna? Esta sugerencia suscitó dos diferentes reacciones de asombro por parte de sendos visitantes. Una fue una exclamación escandalizada que claramente hacía ver la sugerencia de Maharaj como si se tratara de un sacrilegio. La otra, un solo aplauso vigoroso, una acción refleja que a todas luces denotaba algo semejante a Eureka de Arquímedes. Ambos visitantes parecían un poco aturdidos por su reacción involuntaria y por el hecho de que las dos reacciones fueran justamente las más opuestas entre sí. Maharaj dirigió una rápida mirada de aprobación al que había palmeado y continuó. La mayor parte de las obras religiosas se supone que son la palabra viva de algún iluminado. Por muy iluminado que sea una persona, debe hablar con base en ciertos conceptos que considera aceptables. Pero la singularidad del Gita estriba en que el Señor Krishna habla ahí desde el punto de vista de que Él es la fuente de toda manifestación, es decir, no desde el punto de vista del fenómeno, sino del noumeno, considerando que yo mismo soy la manifestación en su totalidad. En esto radica el carácter único del Gita. Ahora bien, piensen en lo que debe de haber sucedido antes de que cualquier antiguo texto sagrado se escribiera. En todo caso, la persona iluminada tiene que haber tenido pensamientos que debió haber expresado en palabras, y las palabras empleadas pueden no haber sido las más adecuadas para transmitir con precisión sus pensamientos. Las palabras del maestro pudieron haber sido escuchadas por la persona que las escribió, y lo que tal persona registró con seguridad fue acorde con su propia comprensión e interpretación de las cosas. Después de ese primer registro, diversas personas harían varias copias del mismo, y éstas contendrían sin duda gran cantidad de errores.
En otras palabras, lo que lee y trata de asimilar el lector de cualquier época puede ser muy distinto de lo que en verdad pretendía transmitir el maestro originalmente. Añadan a todo esto las interpolaciones involuntarias o deliberadas de diversos estudiosos a lo largo de los siglos y entenderán el problema que intento hacerles ver. Me han dicho que el propio Buda solo habló en la lengua Magadhi, mientras que sus enseñanzas se hallan escritas en Pali o en sánscrito, escritos que pudieron hacerse solo mucho más tarde. Y lo que en la actualidad tenemos de su enseñanza tuvo que haber pasado por muchas manos. Imagínense la cantidad de cambios y adiciones que deben de haberse infiltrado durante un periodo tan largo. ¿Es entonces sorprendente que en la actualidad haya diferencias de opinión y disputas en torno a lo que en realidad dijo o quiso decir Buda? En tales circunstancias, cuando les pido que lean el Gita desde el punto de vista del Señor Krishna, les estoy pidiendo que al leerlo abandonen por una vez la identidad con el complejo cuerpo-mente. Les pido que lo lean desde el punto de vista de que son ustedes la conciencia que infunde la vida, la conciencia de Krishna y no el objeto fenoménico al que da sensibilidad, de modo que en verdad pueda revelárseles el conocimiento que el Gita contiene. Entonces comprenderán que en el Visharupa Darshana lo que el Señor Krishna mostró a Arjuna no fue solo su propia Varupa, sino el Varupa, la identidad verdadera de Arjuna mismo, y por consiguiente el de todos los lectores del Gita. En suma, lean el Gita desde el punto de vista del Señor Krishna, como si fuesen la conciencia de Krishna. Se darán cuenta entonces de que un fenómeno no puede liberarse, pues no tiene una existencia independiente. Es tan solo una ilusión, una sombra. Si se lee Gita con este espíritu, la conciencia, que erróneamente se ha identificado con el complejo cuerpo-mente, se percatará de su naturaleza verdadera y se fundirá con su origen. Un ciego con visión. Cierto día, al final de una sesión de diálogo y exposición un poco larga, durante la cual Maharaj condujo en repetidas ocasiones a su audiencia al punto básico de su enseñanza, que la presencia consciente, el yo soy, es el concepto original a partir del cual todo lo demás aparece, y que este concepto en sí no es más que una ilusión, formuló la siguiente pregunta: ¿han entendido lo que trato de decirles? Esta pregunta la dirigió a todos los que lo escuchaban. Todos guardaron silencio. Solo uno de ellos dijo: sí, Maharaj, he entendido tus palabras de manera intelectual, pero Maharaj escuchó la respuesta y sonrió cansadamente, quizás porque le divertía el hecho de que su interlocutor, aunque dijo que entendía, en realidad no había entendido. Pasó entonces a explicar con más claridad el tema de manera categórica. 1. El conocimiento de yo soy, o la conciencia, es el único capital con que cuenta un ser sensible. De hecho, sin la conciencia no tendría sensibilidad alguna. 2. Cuando no está presente este sentido de yo soy, como sucede en el sueño profundo, no existe cuerpo, mundo externo, ni Dios. Es evidente que una minúscula chispa
de esta conciencia contiene el universo entero. 3. No obstante, la conciencia no puede existir sin un cuerpo físico, y puesto que la existencia del cuerpo es temporal, así debe serlo la de la conciencia. 4. Finalmente, si la conciencia es limitada en el tiempo y no eterna, ningún conocimiento adquirido por su medio puede ser la verdad y por consiguiente debe rechazarse o, como he dicho, darse a Brahman como una ofrenda, pues Brahman es la conciencia, el ser, el sentido de ser yo. Ishvara, Dios, o como le quieran llamar. En otras palabras, los opuestos, interrelacionados, tanto el conocimiento como la ignorancia, forman parte de lo conocido y en consecuencia no de la verdad. La verdad solo se encuentra en lo no conocido. Una vez que esto se comprende en forma cabal, no queda nada por hacer. De hecho, no hay realmente ninguna entidad que pueda hacer algo. Después de pronunciar estas palabras, Maharaj se quedó callado, con los ojos cerrados. El pequeño cuarto parecía sumergido en una paz resplandeciente. Nadie pronunció una sola palabra. ¿Por qué es, me pregunté, que la mayoría de nosotros no puede ver y sentir la manifestación dinámica de la verdad que una y otra vez nos presenta Maharaj? ¿Y por qué algunos de nosotros, aunque muy pocos, la ven en un instante? Después de un rato, Maharaj abrió los ojos y todos volvimos a nuestro estado normal. Entonces alguien llamó su atención hacia el pobre joven ciego que recién había asistido a sus prácticas 2 veces tan solo, una en la mañana y otra esa misma tarde, y había vuelto liberado. Al fin de la sesión, el joven se despidió de Maharaj y alguien le preguntó si había entendido, a lo que respondió de modo convencido: sí. Y cuando el propio Maharaj le preguntó qué había entendido, se sentó serenamente durante unos cuantos minutos y entonces dijo: Maharaj, no encuentro las palabras adecuadas para expresar lo agradecido que estoy contigo por haberme revelado la realidad total en forma tan clara, simple y repentina. Podría resumir de este modo tu enseñanza. 1. Me pediste que recordara lo que era yo antes de que tuviera este conocimiento de ser yo junto con este cuerpo, es decir, antes de que yo naciera. 2. Dijiste que este cuerpo con conciencia se había encontrado conmigo, sin mi conocimiento ni consentimiento, y por consiguiente yo nunca nací. 3. Este cuerpo con conciencia que nació es temporal y cuando desaparezca, al final del tiempo que tiene asignado, volveré a mi estado original, que siempre está presente, aunque no de manera manifiesta. 4. Por lo tanto, yo no soy la conciencia, y en verdad tampoco el complejo físico que alberga a esa conciencia. 5. Finalmente comprendo que solo existe yo, ni yo ni mío, ni tú, solo esto que es. No hay más esclavitud que la proveniente del concepto de yo y mío, en tanto persona separada en esta totalidad de manifestación y movimiento. Después de escuchar estas palabras del muchacho ciego, pronunciadas con tan profunda convicción, Maharaj le dirigió una mirada amorosa y comprensiva y le preguntó: ¿qué harás ahora? La respuesta fue: maestro, verdaderamente te he comprendido.
no voy a hacer nada, seguiré viviendo. Entonces presentó sus respetos a Maharaj con devoción infinita y se marchó. El joven ciego no lo era en realidad, dijo Maharaj. Tenía la visión de la verdad. Hay pocos como él. El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. Vino a burlarse y, cuando uno participa en los diálogos entre Maharaj y sus visitantes, durante cierto tiempo, se queda asombrado por la diversidad de preguntas que se plantean, muchas de ellas terriblemente ingenuas, y de la espontaneidad y soltura con que Maharaj surgen las respuestas. Tanto las preguntas como las respuestas se traducen con tanta exactitud como es posible. Las respuestas de Maharaj en Marathi, que es la única lengua que él domina, naturalmente se basan en los términos del Marathi que se usan en la traducción de la pregunta. En sus respuestas, empero, Maharaj hace un uso muy hábil de las palabras del Marathi, empleadas en la traducción de la pregunta, ya sea con juegos de palabras o con ligeros cambios en las palabras mismas, dando lugar a interpretaciones que algunas veces son por completo distintas del sentido que tienen rutinariamente. El significado preciso de tales palabras no podría nunca mostrarse en ninguna traducción. Maharaj admite en forma abierta que por lo general hace un uso claro y directo del Marathi con el fin de poner de manifiesto el nivel mental del consultante, así como el propósito y el condicionamiento que subyace en su pregunta. Si el consultante toma la decisión como un entretenimiento, aunque sea de nivel superior, Maharaj está dispuesto a unirse a la diversión, a la falta de algo mejor y de mejor compañía. Ocasionalmente entre los visitantes hay un tipo poco habitual de personas que tienen un intelecto muy penetrante, pero con un escepticismo devastador. Presumen de tener una mente abierta y una incisiva curiosidad intelectual. Quieren ser convencidas y no solo engatusadas con las palabras vagas y confusas que a menudo ofrecen en sus discursos los maestros religiosos. Maharaj, desde luego, reconoce al momento a este tipo de personas y la conversación toma enseguida un tono de mordacidad que lo deja a uno pasmado. La percepción intuitiva que hay tras las palabras de Maharaj simplemente suprime las sutilezas metafísicas planteadas por estos intelectuales. Uno se maravilla del hecho que un hombre que ni siquiera ha tenido el beneficio de una educación formal pueda demostrar más talento que una partida de pedantes eruditos y agnósticos, escépticos, que se creen invulnerables. Las palabras de Maharaj son siempre lúcidas y estimulantes. Nunca cita autoridad alguna de los textos sagrados en sánscrito ni de ninguna otra lengua. Si un visitante cita un verso del Gita, por conocido que éste sea, Maharaj tiene que pedir que se le traduzca al Marathi. Su percepción intuitiva no necesita apoyarse en las palabras de ninguna otra autoridad. Sus propios recursos internos son en verdad ilimitados. Todo lo que digo, afirma Maharaj, se sostiene por sí mismo, no precisa de apoyo alguno. Uno de los asistentes asiduos a las sesiones llevó con él, en una ocasión, a un amigo suyo, al que presentó a Maharaj como un hombre con un intelecto muy agudo, que no daba nada por sentado y que solía cuestionarlo todo antes de aceptarlo. Maharaj dijo que se sentía feliz de que estuviera ahí. El nuevo visitante era profesor de matemáticas. Maharaj sugirió que tal vez sería mejor para ambos tener una conversación
sin supuestos de ninguna clase, desde el nivel elemental. ¿Le agradaría que así fuera? Al visitante debe de haberle parecido una agradable sorpresa este ofrecimiento, y dijo estar encantado con la sugerencia. Entonces Maharaj le dijo: bien, dime, tú que estás sentado frente al aquí y ahora, exactamente, ¿qué crees que eres tú? Y el visitante le respondió: soy un ser humano de sexo masculino, 49 años, con determinadas dimensiones físicas y con ciertas esperanzas y aspiraciones. ¿Qué imagen tenías de ti mismo hace 10 años? ¿La misma que ahora tienes? ¿Y cuando tenías 10 años? ¿Y cuando eras un pequeño? ¿Y cuál incluso antes de todo esto? ¿Acaso ha cambiado la imagen que de ti tienes a cada momento? Le preguntó Maharaj. Sí, respondió el visitante. Lo que he considerado como mi identidad ha ido cambiando con el tiempo. Y sin embargo, ¿no hay algo que al pensar en ti mismo, en el fondo, no haya cambiado? Le preguntó Maharaj. Y el visitante le respondió: sí, lo hay, aunque no puedo especificar qué es con precisión. ¿No es acaso el simple sentido de ser, el sentido de existir, de presencia? ¿Existiría para ti tu cuerpo si no fueras consciente? ¿Habría para ti un mundo? ¿Podrías entonces tener alguna duda en cuanto a Dios o el Creador? Le preguntó Maharaj. Y el visitante le respondió: en verdad, esto es algo sobre lo que tendría que reflexionar, pero dime por favor, ¿cómo te ves a ti mismo? Y Maharaj le respondió: yo soy yo soy, o si lo prefieres, soy ese yo soy. Lo siento, pero no entiendo. Cuando dices creo que entiendo, estás en un completo error. Cuando dices no entiendo, eso es absolutamente cierto, le dijo Maharaj. Te lo explicaré de manera más simple. Yo soy la presencia consciente, no este o aquel individuo, sino la presencia consciente en sí. Otra vez estuve a punto de decir creo que entiendo, pero tú acabas de decir que es erróneo. ¿No estarás tratando de confundirme deliberadamente?, dijo el visitante. Y Maharaj le respondió: por el contrario, te estoy diciendo cuál es la situación correcta. De modo objetivo, yo soy todo lo que aparece en el espejo de la conciencia. Absolutamente, yo soy eso. Soy la conciencia en la que el mundo aparece. Lo siento, dijo el visitante, no logro ver eso. Todo lo que puedo ver es solo lo que aparece ante mí. ¿Serías capaz de ver lo que aparece ante ti si no fueras consciente?, le preguntó Maharaj. No. No es, por lo tanto, toda existencia puramente objetiva, puesto que tú existes solo en mi conciencia, como yo solo en la tuya. ¿Acaso no es claro que la experiencia que tenemos uno del otro se limita a un acto de cognición de la conciencia? Para decirlo de otro modo, lo que nosotros llamamos nuestra existencia, ¿acaso no es algo más que algo que ocurre en la mente de alguna otra persona y por consiguiente solo conceptual? Reflexiona sobre este punto también. Entonces el visitante le preguntó: ¿estás tratando de decirme que somos simples fenómenos en la conciencia, fantasmas en el mundo? ¿Y qué pasa con el mundo en sí y todos los sucesos que acontecen? Maharaj le respondió: piensa en lo que te he dicho. Puedes encontrar algún error en ello. El cuerpo físico, con el que uno por lo general se identifica, es sólo la estructura física para el prana, la fuerza vital y la conciencia.
¿Qué es el cuerpo físico sin el prana y la conciencia? Tan solo un cadáver. El individuo aparece únicamente porque la conciencia se ha identificado de manera errónea con su revestimiento físico, con el aparato psicosomático. Bueno, tú y yo desde luego somos individuos separados, que tienen que vivir y trabajar al igual que otros millones de seres humanos. ¿Cómo me ves tú a mí?, me preguntó el visitante. Te veo en este mundo exactamente como te ves a ti mismo en tus sueños. ¿Te satisface eso? Durante el sueño, mientras tu cuerpo descansa sobre la cama, tú creas todo un mundo paralelo al que llamas real, en el cual hay personas, incluyéndote a ti. ¿Cómo te ves a ti mismo en tus sueños, en el estado de vigilia? Surge el mundo y tú entras en lo que yo llamaría un estado de vigilia soñada. Mientras estás soñando, el mundo que sueñas que te aparece como verdaderamente real o no, ¿cómo sabes que este mundo al que llamas real no es también un sueño? Es un sueño del cual debes despertar mirando lo falso como falso, lo irreal como irreal y lo que es pasajero como tal. Esto solo puede existir en el espacio-tiempo conceptual, de modo que después de este despertar te encontrarás en la realidad. Es entonces cuando ves al mundo viviente como un sueño fenoménico en la periferia de la percepción sensorial y en el espacio-tiempo un aparente libre albedrío. Ahora bien, con respecto a lo que llamas individuo, ¿por qué no examinas este fenómeno de manera analítica, con la mente abierta? Claro está, abandonando todo condicionamiento mental e idea preconcebida que puedas tener. Si lo haces, ¿qué hallarás? Que el cuerpo es simplemente un aparato físico para la fuerza vital, prana, y para la conciencia, el cual constituye una especie de máquina psicosomática, y que este individuo no hace más que responder a estímulos externos y producir interpretaciones e imágenes ilusorias. Y por otro lado, que este ser sensible individual solo puede existir, entre comillas, como un objeto en la conciencia que lo conoce. Es tan solo una alucinación. ¿Quieres decir realmente que no ves ninguna diferencia entre un sueño soñado por mí y mi existencia en este mundo?, le preguntó el visitante. Has tenido ya bastante con esto para cavilar y meditar al respecto. ¿Estás seguro de que quieres que continúen?, le preguntó Maharaj. Y el visitante respondió: estoy acostumbrado a largas sesiones de estudio y no dudo que tú también. De hecho, sería más gratificante para mí si podemos continuar y llevar esto a su conclusión lógica. Muy bien, le dijo Maharaj. Cuando has estado en sueño profundo, ¿existe para ti el mundo fenoménico? Puedes imaginar de manera intuitiva y natural tu estado prístino, tu ser original, antes de que entrara en ti esta condición de cuerpo-conciencia, sin que tú lo pidieras por sí sola. ¿Eres consciente de tu existencia en este estado? No, ciertamente. La manifestación universal ocurre solo en la conciencia, pero el iluminado tiene en el absoluto su centro de visión. En el estado original de ser puro, no hay conciencia de esta cualidad de ser. La conciencia surge como una onda en el agua y el mundo aparece y desaparece en la conciencia. Las olas se levantan y caen, pero la extensión de agua en la que aparecen permanece. Antes de todo principio, después de todo fin, yo soy. Suceda lo que suceda, yo debo estar ahí para ser testigo de ello.
No es que el mundo no exista, entre comillas. Existe de hecho, pero solamente como una apariencia en la conciencia, la totalidad de lo conocido manifestado en la infinitud de lo no conocido, de lo no manifestado. Lo que comienza debe terminar, lo que aparece debe desaparecer. La duración de la apariencia es algo relativo, pero el principio es que todo lo que está sujeto al tiempo debe tener un fin y por lo tanto no es real. Puedes darte cuenta de que en este sueño viviente tú estás aún dormido, que todo lo conocible está contenido en esta fantasía que es la vida, y que aquel que al conocer este mundo objetivado se considera una entidad aparte con respecto a la totalidad que conoce, en realidad es parte integral de ese mismo mundo hipotético? Considera también lo siguiente. Parecemos estar convencidos de que vivimos nuestra propia vida de conformidad con nuestros deseos, esperanzas y ambiciones, conforme a nuestro propio plan y designio a través de nuestros esfuerzos individuales. Pero, ¿es en realidad así? ¿O estamos siendo soñados y vivimos sin voluntad, como si solo fuésemos títeres, exactamente como en el sueño de alguien más? Considéralo. No olvides nunca que así como existe el mundo, aunque como una apariencia, las imágenes soñadas de cualquiera de los dos sueños también deben tener cierto contenido. Son el tema del sueño. Esta es la razón por la que digo, relativamente, yo no soy, sino que el universo manifestado es lo mismo, es yo mismo. Creo que estoy comenzando a captar la idea general, dijo el visitante. ¿Acaso pensar no es en sí una noción de la mente? El pensamiento está ausente cuando se ven las cosas de manera intuitiva. Cuando piensas que entiendes o crees entender, no es así. No hay pensamiento cuando se percibe en forma directa. Tú sabes que estás vivo. Tú no piensas que estás vivo. Dios mío, esto que expones parece ser una nueva dimensión. Bueno, no sé si es una nueva dimensión, pero lo has expresado bien. De hecho, podría decirse que la dimensión toma una nueva dirección, un nuevo centro de visión, en la medida en que evitando el pensamiento y percibiendo de manera directa las cosas, se evita la conceptualización. En otras palabras, viendo con la mente total de manera intuitiva, desaparece el observador aparente y la visión pasa a ser lo visto. El visitante se puso entonces de pie y presentó sus respetos a Maharaj con mucha mayor devoción y sumisión que la que mostró a su llegada. Buscó los ojos de Maharaj y sonrió. Cuando Maharaj le preguntó por qué sonreía, dijo que había recordado un refrán inglés que dice: vinieron a burlarse y se quedaron a orar. Fue una de estas mañanas, tal vez de un lunes, en que los presentes éramos unos cuantos, los adeptos asiduos. Maharaj se sentó con los ojos cerrados, inmóvil como una estatua. Después de un rato, repentinamente comenzó a hablar en forma apacible, de modo tan suave que sin darnos cuenta nos acercamos a él. Él seguía sentado con los ojos cerrados y continuó hablando, o mejor, pensando en voz alta. La gente piensa que yo soy un ñani. Vienen a mí desde todas partes del mundo, de Canadá, Australia, de Inglaterra, Japón. La mayoría ha leído Yo soy eso y viajan hasta Bombay solo por verme. Con gran dificultad localizan mi pequeña vieja casa en una calle estrecha y sucia.
Suben por las escaleras y encuentran a un pequeño hombre moreno con la más sencilla de las vestimentas, sentado en un rincón, y piensan: este hombre no parece un ñani, no viste de manera impresionante, como podría esperarse de alguien tan famoso como Nisargadatta Maharaj. ¿Será realmente un ñani? ¿Qué puedo yo decir a estas personas? Les digo con toda franqueza que mi educación es de un nivel que apenas puede colocarme en la categoría de alfabetizado. No he leído ninguno de los grandes textos sagrados tradicionales y el único idioma que conozco es el marathi, mi lengua nativa. Tan solo una cosa he buscado, pero la he buscado incansablemente, como un cazador sigue a su presa, y es esto: sé que yo soy y tengo un cuerpo. ¿Cómo pudo esto suceder sin mi aprobación y mi conocimiento? ¿Qué clase de conocimiento es este de yo soy? Esta ha sido mi búsqueda de toda la vida y me siento por completo satisfecho con las respuestas a las que he llegado. Este es mi único ñana. Sin embargo, la gente cree que soy un ñani. Mi gurú me dijo alguna vez: tú eres Brahman, tú eres todo y cada una de las cosas. No existe nada más que tú. Yo acepté la palabra de mi gurú como una verdad y ahora tengo 40 y tantos años sentándome en este cuarto sin hacer otra cosa que hablar al respecto. ¿Por qué la gente viene a mí desde lugares distantes? Vaya milagro. ¿A qué llegué después de llevar mi indagación a su conclusión lógica? Toda la cuestión es simple en realidad, si uno logra ver el panorama en forma clara. ¿Qué es este yo del que me ocupo? La respuesta inmediata, claro, es esta persona, este cuerpo, pero entonces se ve que el cuerpo no es más que una estructura psicosomática. ¿Cuál es el elemento más importante de esta estructura por el cual se le considera un ser sensible? Indudablemente la conciencia, sin la cual esta estructura, aunque en términos técnicos esté viva, sería inútil en lo que respecta a su funcionamiento. Esta conciencia, es obvio, necesita una estructura física en la cual manifestarse. Así pues, la conciencia depende del cuerpo. Pero, ¿de qué está constituido el cuerpo? ¿Cómo es que adquiere existencia? El cuerpo es tan solo algo que crece en la matriz de una mujer durante un periodo aproximado de 9 meses, el crecimiento de lo concebido mediante la unión de los fluidos sexuales femenino y masculino. Estos fluidos, en consecuencia, tanto la conciencia como el cuerpo, están constituidos y sustentados por el alimento. De hecho, el cuerpo en sí es alimento, dado que un cuerpo es siempre alimento de otro. Cuando la esencia del alimento, los fluidos sexuales vitales, empieza a crecer desde la concepción hasta convertirse en un diminuto cuerpo y nace este del vientre de la madre, a esto se le llama nacimiento. Y cuando esta esencia del alimento se deteriora, debido a la edad o a la enfermedad, y la estructura psicosomática termina por destruirse, a esto se le llama muerte. Esto sucede una y otra vez. El universo objetivo proyecta y disuelve un sinnúmero de formas, un panorama en constante cambio. Pero, ¿dónde entro yo? No soy más que un testigo de todo este espectáculo. Todo lo que sucede durante este acontecer afecta, en todo caso, solo la estructura psicosomática, no el yo que soy. Este es, en lo fundamental, el alcance de mi conocimiento. Una vez que se tiene claro que todo lo que acontece en el mundo manifestado es independiente de mí, como el yo, todos los demás problemas se resuelven. Exactamente en qué momento llegué a tener conocimiento de mi existencia. ¿Qué era yo antes de tener este conocimiento de que yo soy? Este conocimiento, el saber que yo soy, ha estado conmigo desde que tengo memoria, quizá
unos meses después de nacer este cuerpo. Por consiguiente, mi propia memoria debe de haber llegado con este conocimiento de que yo soy, con esta conciencia. ¿Qué sucedía antes de esto? La respuesta es, no lo sé. Así pues, todo lo que conozco tiene su comienzo en la conciencia, incluyendo el dolor y el placer, el día y la noche, la vigilia y el sueño. De hecho, toda la gama de dualidades y opuestos en la que una parte no puede existir sin la otra. ¿Cuál era, de nueva cuenta, la situación antes de que la conciencia surgiera? Estos opuestos interrelacionados inevitablemente deben haber existido, pero nulificados en unión como esta totalidad. Esta, pues, debe ser la respuesta. Esta unicidad es lo que yo soy. Pero tal unicidad, esta identidad, esta totalidad no puede tener conocimiento de sí misma, pues en ella no existe un sujeto separado de un objeto, lo cual es una condición necesaria para que se dé el proceso de ver, entender o conocer. En otras palabras, en el estado original de unicidad o totalidad no existe ningún medio o instrumento por el cual pueda tener lugar el conocimiento. No puede emplearse la mente para trascender la mente. El ojo no puede verse él mismo, el gusto no puede saborearse y el sonido no puede escucharse. Los fenómenos no pueden serlo sin el noumeno. El noumeno, la infinitud de lo desconocido, es el límite de toda posible conceptualización, la abstracción de la mente. El noumeno, el único sujeto, se objetiva y percibe el universo manifestándose fenoménicamente dentro de sí mismo, aunque aparentemente afuera, a fin de ser un objeto perceptible. El concepto de espacio-tiempo entra en acción para que el noumeno se manifieste de manera objetiva como el universo fenoménico, pues los objetos, para ser cognoscibles, tienen que darse en el espacio, por el que adquieren volumen y deben extenderse en el tiempo, pues es la única manera en que pueden ser percibidos. De este modo, ahora tengo el panorama completo. El ser sensible no es más que una pequeñísima parte dentro del proceso de la aparente espejización del noumeno en el universo fenoménico. Es solo un objeto en la objetivación total y como tal. Nosotros no tenemos naturaleza propia. Con todo y esto, es importante, los fenómenos no son algo creado, ni siquiera imaginado, de manera separada, sino que son en realidad el noumeno conceptualizado u objetivizado. Para decirlo de otra forma, la diferencia es meramente teórica, en ausencia de conceptualización, son absolutamente inseparables y no hay dualidad real entre noumeno y fenómeno. Esta identidad, esta inseparabilidad, es la clave para la comprensión, o más bien la apercepción de nuestra verdadera naturaleza, pues si se perdiera de vista esta unidad básica entre el noumeno y los fenómenos, nos atascaríamos en la ciénaga de la objetivación y los conceptos. Una vez que se comprende que el noumeno es todo lo que somos y que los fenómenos son lo que parecemos ser, en tanto objetos separados, se comprenderá también que no puede haber entidad alguna en lo que somos, y en consecuencia la idea de una entidad que requiere liberarse se considerará un sinsentido, y la liberación, si la hay, se verá como la liberación del concepto mismo de esclavitud y liberación. Cuando reflexiono acerca de lo que era yo antes de nacer, me doy cuenta de que este concepto de yo soy no estaba ahí. Sin conciencia no hay conceptualización, y lo que tiene lugar al mirar no es lo que una entidad, ve de conformidad con la dicotomía sujeto-objeto, sino es la visión desde dentro, desde la fuente de toda visión. Así pues, por medio de este despertar, me doy cuenta de que la totalidad omnímoda
del absoluto no puede tener siquiera una pizca de la imperfección relativa, y por lo tanto debo vivir relativamente todo el tiempo de vida que tengo asignado hasta que, al llegar a su fin, este conocimiento reactivo se fusione en el estado de no conocimiento, que es el estado natural del absoluto. Esta condición pasajera de yo sé y de yo sé que sé se fusiona entonces con ese estado eterno de yo no sé y de yo no sé que no sé. Comprendamos los hechos básicos. Casi todos los visitantes que vienen de fuera llegan a Maharaj después de haber leído su libro Yo soy eso. Dicen que al leerlo sintieron un deseo compulsivo de ver a Maharaj en persona. Muy pocos mencionan también haber estado interesados en la búsqueda espiritual durante muchos años. Consideremos el caso del visitante extranjero común. Casi invariablemente, su primera visita lo hace vacilar en cuanto a si ha hecho lo correcto al emplear tanto tiempo y dinero de descanso arduamente ganados viniendo aquí. Los descuidados alrededores de la casa de Maharaj, la sencillez del pequeño cuarto, su tan poco impresionante apariencia física y su sencillo atavío, todo contribuye a que haya dudas en un principio. Desde luego, después de asistir a un par de sesiones, y de hecho cuando el visitante tiene que marcharse, comienza ya a pensar en su siguiente visita. Existe también otro factor que al principio inquieta al visitante. El comportamiento de Maharaj no difiere en nada del de cualquier hombre de la calle, y esto se contrapone a la idea que el visitante tiene de cómo debe comportarse un sabio, un ñani, aunque esta idea pueda ser muy vaga. Encuentra las paredes del pequeño cuarto de Maharaj llenas de imágenes de dioses y santos. Ve a Maharaj participar 4 veces al día en el canto de bhajans. Lo ve fumando cigarros baratos del país todo el tiempo, y en ocasiones lo oye hablar de cuestiones triviales en forma despreocupada. Y encuentra todo esto muy desconcertante. Su idea preconcebida acerca de Maharaj era quizá la de una figura patriarcal ataviada del color del azafrán, que conversa con seriedad desde un sitio elevado a cierta distancia de los visitantes, y que ocasionalmente hace 1 o 2 milagros de manera condescendiente. Y en lugar de esto se encuentra con un hombre por completo ordinario. No es por lo tanto sorprendente que antes de finalizar la primera sesión, nuestro visitante no pueda resistir la tentación de preguntar a Maharaj por qué, pese a ser un ñani, canta bhajans 4 veces al día, o bien la pregunta puede ser tal vez ¿por qué le parece necesario fumar? La respuesta habitual de Maharaj en tales casos es simple: ¿por qué no? He estado vinculado a este cuerpo durante 80 y tantos años. ¿Por qué no iba a recibir las pocas cosas a las que ha estado acostumbrado? En cuanto a los bhajans 4 veces al día, es una práctica que realizo desde la época de mi gurú. Si desde entonces hubiera tenido lo que normalmente se conoce como despertar, ¿debería haberme sentido obligado a abandonar esta vieja e inofensiva rutina? Uno debe ocupar el tiempo que le ha sido otorgado. ¿Acaso importa qué haga uno, en tanto no se hiera a nadie a sabiendas? Es así de simple. Maharaj continúa con este tema, poco más o menos en los siguientes términos. Si uno ve, apercibe las cosas como son. Si uno aprende íntegramente la manifestación con la mente total y no con la mente dicotomizada de un individuo,
se encuentra cerca del gran despertar y entonces carece de importancia lo que uno haga. En realidad, pensar que un ser individual puede actuar en forma independiente es ya un error. Somos presencia consciente y no el revestimiento externo de la conciencia, no el cuerpo que tan solo no es más que un concepto espacio-temporal. Y como tal no tiene una existencia independiente, de ahí que no pueda actuar con libertad, por más que las apariencias digan lo contrario. Comprendamos este hecho básico. ¿Qué es entonces la vida? La vida en este universo no es otra cosa que el movimiento de la manifestación, pese a lo que pueda pensar cada individuo. Vistas así, las diversas manifestaciones destructivas, como las inundaciones y los terremotos, pierden su carácter inquietante. Todo cuerpo no es más que el alimento de algún otro. El ratón es el alimento del gato, el hombre o el buey del león, el cordero o la gallina del hombre, etc. De modo que lo que es bueno para uno es malo para otro. De hecho, todo lo que parece acontecer no es más que el movimiento de la manifestación. A cada individuo le parece que todo es resultado de su acción o su experiencia, pero el hecho fundamental es que ningún objeto fenoménico, y esto es, en términos relativos, lo único que es el ser sensible, puede tener una existencia independiente. Una vez que esto se aprende con claridad, automáticamente se sigue que las responsabilidades y las culpas, todas son también conceptos imaginarios, basados en la idea errónea de que un ser sensible tiene una existencia independiente, autonomía y libertad de acción. ¿Y qué hay entonces con todos los hombres ejemplares de los diversos ámbitos de la actividad humana, las artes, las ciencias, el deporte? ¿Qué con los grandes pensadores? Debemos admirar la obra realizada por la conciencia a través de esta diversidad de formas físicas, pero no a las personas en tanto individuos que no son más que fenómenos conceptuales. Debemos comprender y tener claro lo que verdaderamente sucede. La pregunta que seguiría es, si no son las personas individuales, ¿quiénes realizan todo lo que se ha realizado? ¿Quién lo hace? La respuesta es, nadie en modo individual. El funcionamiento de la manifestación, esta marcha, tiene lugar en la conciencia por medio de prajna, ese actor y productor brillante de este espectáculo sueño en su totalidad, quien representa todos los papeles en el drama soñado que es esta manifestación, y el origen de esta presencia consciente es el noumenum. Los seres sensibles aparentemente actúan y reaccionan, pero el movimiento real acontece solo en la conciencia. Admiremos, dice Maharaj, el cielo azul, la luna hermosa y las estrellas centelleantes. Escribamos poemas sobre la belleza de la naturaleza. Amemos a los diversos avatares que han descendido a la tierra en todas las épocas. Cantemos bhajans 4 veces al día, pero entendamos al menos la condición real. Yo, el noumeno, soy la manifestación total de la conciencia. Podemos finalmente preguntarnos, ¿qué estamos haciendo entonces todo el día? ¿No estamos acaso viviendo nuestra vida, nosotros, los millones de personas que poblamos el mundo? Si pudiéramos pensar de manera profunda y racional acerca de lo que conocemos como vida, llegaríamos sin dificultad a la conclusión de que todo lo que hacemos, desde que amanece hasta caer la noche, día tras día, no es más que objetivación. De hecho, la manifestación en sí no es sino una objetivación continua, pues la objetivación necesariamente cesa cuando en el sueño profundo la conciencia
descansa, y así también el universo objetivado. En el sueño profundo no existe yo, ni mundo, ni Dios. Lo que concebimos por hacer no es sino objetivación. El movimiento de la manifestación tiene lugar en tanto haya conciencia, pero al identificarse innecesariamente como el sujeto de la acción, uno se provoca responsabilidad y culpa. Cuando la mente, que es el contenido de la conciencia, está en blanco, cuando descansa o ayuna, cesa el continuo hilar y tramar de la mente, y ésta se calma. Cuando la mente deja de hacer, solamente es, en ausencia de objetivación. Nuestra presencia absoluta es, el universo manifestado no es. Nosotros somos, o mejor, yo soy. Comprendamos al menos estos hechos básicos. El conocimiento de uno mismo y los problemas de la vida. Una mañana, la sesión se vio alegrada con la visita de un famoso personaje social y político, un diplomático indio retirado, cuya presencia contribuye por lo general a una discusión animada y jovial. Esa mañana el tema era si pueden compaginarse el conocimiento de uno mismo y la vida práctica en el mundo, si son complementarios o si más bien se contraponen. A este visitante no solo no le es desconocida la enseñanza de Maharaj, sino que se ha impregnado de ella con sinceridad, aunque parece que de vez en cuando sus tendencias a la catarsis social y política suelen provocarle una sensación de inestabilidad espiritual, lo cual indica la necesidad de un curso rápido de repaso. Aparte de esto, quiere entrañablemente a Maharaj y no le importa recorrer una distancia de casi 170 kilómetros hasta Bombay para verlo. Su pregunta fundamental era: ¿puede un hombre honestamente permitirse ocupar su tiempo en meditar absorto sobre el yo y dejar de lado los muchos problemas sociales y políticos que hay en la nación y en el mundo? El elemento más reconfortante de las conversaciones de Maharaj es su singular enfoque de los problemas que se le plantean. Él dice que debemos olvidar la maraña conceptual que crece con rapidez envolviendo cualquier tema, así como las instrucciones de los textos sagrados tradicionales, y volver a los fundamentos. Maharaj abordó entonces el problema planteado por este distinguido visitante, con su habitual brío. Ocupémonos del problema, dijo, tú y yo ahora. Ha habido en el mundo un gran número de personalidades importantes y avatares durante los pasados 3 milenios. Cada uno de ellos ha dictado su propia lista de reglas, dependiendo de su particular concepto de lo bueno y de lo malo, y de las necesidades del momento según las concibieron. Hasta aquí todo está bien. Preguntémonos ahora, ¿qué han logrado todos estos grandes hombres y avatares? ¿Han podido provocar el más pequeño cambio en el comportamiento del hombre o de la naturaleza? Debe haber alguna razón, una razón fundamental por la cual no han tenido éxito. ¿Podría ser que el problema mismo haya sido comprendido o percibido erróneamente? ¿Podría ser que el hecho de atacar el problema de modo directo sea como atacar las cabezas de la hidra, las cuales son reemplazadas por otras al cortarlas? ¿Y que la única forma de aniquilar a la hidra sea localizar su corazón y ahí herirla? Ahora bien, dijo Maharaj, ¿cuáles son los elementos básicos de cualquier problema de índole social, política, económica o de cualquier otra? ¿Con que nos encontramos cuando reducimos el problema a sus elementos básicos? Estos elementos son yo, tú, que representan los millones de personas, y el mundo físico. ¿Qué encontramos al analizar estos elementos básicos?
todos los yo y tú, y la tierra, el cielo, la luna y las estrellas. ¿No son todos meras imágenes conceptuales en la conciencia? Toda existencia es objetiva, todos los yo y tú existen como uno de tantos objetos en la conciencia que los concibe. Y en lo que respecta al mundo o al universo, ¿se trata de algo diferente en esencia del mundo que creas en tus sueños? O, para decirlo de manera más adecuada, del mundo que se crea en tu conciencia del estado de sueño, el cual está constituido por los mismos elementos y es habitado por el mismo tipo de personas, incluyéndote a ti, que constituyen y habitan lo que denominas mundo real. Tu mundo real, podrías decir, ha existido mucho antes de que tú nacieras. Bien, y en tu mundo de sueño hay también mares, montañas, edificios y personas que obviamente han existido por mucho, mucho tiempo. ¿Vas a solucionar los problemas sociales y políticos de la gente de tu sueño personal? ¿No es cierto, por lo tanto, prosiguió Maharaj, que el corazón de la hidra, la raíz del problema, es la conciencia en la que aparece el universo entero? ¿No es, de hecho, la conciencia la hidra? ¿Y no es la conciencia aquello hacia lo que ha de dirigirse toda la atención, hacia su naturaleza, la causa de su apariencia y otros factores importantes? Puesto que en la conciencia es donde aparece el mundo fenoménico en su totalidad, se sigue necesariamente que toda manifestación solo puede ser perceptible sensorialmente si se extiende en el espacio y tiene una duración en el tiempo. Es necesario, por lo tanto, aceptar la existencia puramente conceptual de la estructura física del espacio-tiempo como una condición para la percepción del universo manifestado. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones. 1. Sin el concepto de espacio-tiempo, el universo manifestado no sería sensorialmente perceptible, y por lo tanto todo suceso fundado en la causa y el efecto y extendido en el espacio y el tiempo debe asimismo ser sólo conceptual. 2. Si el universo manifestado es tan solo una apariencia, en ausencia de la conciencia, no puede por sí mismo existir, entonces es el reflejo de algo que existe, está presente por sí solo. 3. Los fenómenos, en consecuencia, son el aspecto objetivo del noumeno, que es potencialidad total, la totalidad de lo conocido en la infinitud de lo no conocido. La conciencia no puede emplearse para trascender la conciencia, y por ende el noumeno constituye el parámetro externo del conocimiento. 4. El noumeno, aquello que es, solo puede ser, y puede ser únicamente ahora, en ausencia del espacio-tiempo conceptual. No puede haber ningún dónde o cuándo en el que una cosa sea. Ahora que nos percatamos de que el mundo, en el cual supuestamente han de resolver los problemas del mundo, antes de que comencemos a identificar los problemas del mundo y procedamos a solucionarlos, ¿no deberíamos identificarnos nosotros mismos? Somos, en términos relativos, seres sensibles y queremos hacer algo para solucionar los problemas del mundo. ¿Puede un ser sensible, que es el mismo, conceptual, hacer algo que no sea conceptual? ¿Qué hacemos desde que amanece hasta llegar la noche, excepto en el sueño profundo, que no sea objetivar continuamente? ¿Y acaso el cuerpo humano, que en realidad no es más que un aparato psicosomático, es capaz de hacer otra cosa que no sea crear imágenes e interpretaciones ilusorias? Lo que sea que pensemos sobre nosotros mismos, y esta imagen está en constante cambio y no es estable en lo más mínimo. No podemos ser sino una parte integral del funcionamiento y manifestación total, y de ninguna manera podemos separarnos de ella.
Tenemos una mejor comprensión de esto en el caso de un sueño personal, el cual podemos reconsiderar al despertar. Lo que en el sueño aparece como uno mismo, con una identidad independiente, se ve con claridad al examinarlo después de despertar, como carente por completo de una sustancia independiente, como un simple títere que es manipulado. ¿Hay en realidad alguna diferencia con el mundo que consideramos real? Reflexiona al respecto. ¿No podría ser que soñamos que estamos despiertos, que soñamos que estamos dormidos y que todo el tiempo la vida está siendo vivida como un producto de la mente que sueña? Al proseguir la objetivación en la conciencia. ¿Y qué es la conciencia misma sino solo un concepto que ocurre como un eclipse del noumeno con una cierta duración? Si esta situación se percibe de manera directa, intuitiva, sabremos entonces que, en términos relativos, somos la presencia consciente, la conciencia que anima y no el objeto fenoménico al que da sensibilidad. Cuando vemos lo falso como falso, el problema se resuelve. Nosotros somos el contenido de este sueño viviente, actores de este drama que es vivir, y los actores solo representan sus papeles, nada más. El distinguido visitante escuchó a Maharaj con una quietud desconcertada, sin palabras para expresar lo que pensaba o sentía. La gracia del gurú es todo lo que necesito. El interrogatorio habitual de Maharaj correspondió en cierta ocasión a un visitante proveniente de Calcuta, quien respondió a las preguntas sobre su persona, contando que desde hacía muchos años estaba interesado en el conocimiento de sí mismo, que había conocido casi todos los santos famosos del norte de la India y a muchos otros no tan conocidos, lo cual suscitó una sonrisa de Maharaj. Dijo también haber estudiado todos los principales Upanishad y diversos comentarios del Gita en inglés y bengalí de varios eruditos. Su vasto conocimiento del sánscrito le permitió estudiar en el idioma original la mayoría de los textos sagrados tradicionales, y él sentía que lo único que necesitaba ahora era la gracia de un gurú. Dijo también que había leído Yo soy eso, y que le había impresionado tanto que había elegido a Maharaj como su gurú definitivo y no dejaría Bombay sin recibir su gracia. Mencionó también que Maharaj tendría que otorgar su gracia en un cierto número de días, pues su permiso expiraría en cierta fecha y ya había comprado su boleto de regreso a Calcuta para determinado día. Maharaj no pudo contener ya más una muy amplia sonrisa y le dijo: «Quisiera preguntarte algo». Y el visitante le respondió: «Sí, maestro». Levantó el pecho y habló con la confianza de un candidato bien dispuesto que comparece a un interrogatorio de viva voce. «Has leído muchos libros y has conocido un gran número de ñanis. Por lo tanto, debes haber descubierto ya tu verdadera identidad. Dime, ¿cuál es, en lo que a ti concierne, tu verdadera identidad?» Y el visitante le respondió: «Maestro, soy un humilde buscador que persigue la iluminación, y he venido con la esperanza de que no me negaras tu gracia. Aún te quedan bastantes días aquí, de modo que hay tiempo suficiente para la gracia o para la iluminación. Averiguemos primero quién es el que busca la iluminación, liberación, moksha, o como quiera llamársele. Ahora bien, respóndeme esta pregunta. ¿Has llegado a conocer tu verdadera identidad? Olvida por un momento al mundo, al gurú y a Dios». «Es una pregunta muy difícil, maestro. Lo único que quiero es la gracia del gurú, sin la cual no se abrirá la puerta para mí». ¿No deberíamos acaso averiguar primero si hay alguna puerta cerrada que te impide el paso? ¿El paso a qué?
te la pasas hablando del gurú, pero ¿cuál es tu idea de un gurú? ¿Lo ves? A menos que se respondan primero a tu satisfacción estas preguntas básicas, ¿cómo podremos avanzar? Así pues te repito mi pregunta. Después de tantos años de estudio, ¿has podido encontrar tu verdadera identidad? Este tú que pretende la gracia de un gurú a fin de conseguir la iluminación, le dijo Maharaj. El visitante respondió: Maestro, siento decirte que tu pregunta me desconcierta. Lo único que puedo responderte es: no sé. Ah, ahora sí vamos a algún lado. No sé. Nunca nadie ha pronunciado palabras más ciertas. Esta es de hecho la única verdad, y todo lo demás es falso. Maestro, hubiera pensado que te burlabas de mí, pero la mirada que hay en tu rostro me dice que no podría ser más serio. Entonces Maharaj le dijo: Bien, trata por favor de comprender. Has hecho bastantes lecturas y debes poder entender lo que te estoy diciendo. Inténtalo y por un momento olvida todo lo que has acumulado a manera de conocimiento y capta con la mente vacía lo que te digo. Recuerda, con la mente vacía pero atenta, no solo desocupada e inerte. Aquel estado en el que no conocemos nada, esa es nuestra verdadera condición, esa es la realidad. En ese estado no tenemos conocimiento siquiera de nuestra propia existencia. Más tarde aparece la noción, pensamiento o conocimiento de yo soy. Este conocimiento de ser yo da lugar a un sentido de dualidad, sujeto y objeto, pecado y mérito, y toda la gama completa de opuestos, interrelacionados. ¿Verdad? Es todo lo que era antes del conocimiento de yo soy, y todo lo que sigue este conocimiento o conciencia de yo soy es falso. Comprende este hecho básico. A la condición de ser yo, a este sentido de presencia, se le han dado diversos nombres, laudatorios como Maya, Prakriti, Ishvara, etc. Pero es no obstante una mera ilusión, pura ignorancia. Prakriti crea, con la cooperación del Purusha conceptual, cuya unión constituye el principio de la paternidad, el mundo y las personas con un sinfín de formas físicas. Es la acción de Maya lo que hace que la conciencia, que da sensibilidad al ser sensible, crea erróneamente que ella misma es esa forma particular. La conciencia asume así la identidad de una forma particular y olvida su verdadera naturaleza. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Tienes alguna pregunta? Maestro, te sigo con atención, no tengo preguntas. Bien, hasta aquí, en este proceso, como habrás notado, no se hablaba de una entidad con existencia independiente. Tú eres aquello que precede al arribo de la condición de yo soy. Ha caído sobre tu verdadera naturaleza una especie de enfermedad, un eclipse que durará un cierto tiempo, al final del cual la forma física morirá, será enterrada o incinerada y se mezclará más tarde con los 5 elementos de los que está constituida. El aliento vital desaparecerá y se confundirá con el aire fuera del cuerpo, y entonces la conciencia se liberará de la limitación del cuerpo y de los 3 jimas. En otras palabras, el proceso habrá llegado a su fin, el cual había sido destinado. Volvamos ahora a tu problema. ¿Quién es el que necesita la gracia de un gurú a fin de conseguir la liberación? ¿Liberación de qué esclavitud? Maharaj, has hecho que el problema tenga un giro de 180 grados. Redujiste a nada toda mi labor de 40 años y has nulificado mi propia existencia. Me has liquidado. ¿Qué puedo decir? Lo único es que, al liquidarme, has liquidado también al gurú. No exactamente, aunque no es una respuesta errónea. Ahora atiende a lo que sigue.
El problema es que te consideras una entidad individual con una forma física y consideras a sí mismo que el gurú es otra entidad individual con otra forma, aunque con algo en la mente, en el corazón o algún sitio que lo hace una persona iluminada, pero al fin persona. Este es el verdadero error. El gurú se ha dado cuenta de que él es la realidad última y ve a todos los seres como se ve a sí mismo. Esto es, no como una persona, ni como una simple forma o cosa. El otro error es que el que busca la verdad, el discípulo, en tanto entidad, espera aprender y comprender algo. Pero, ¿cómo puede un objeto conceptual comprender algo? En rigor lo que sucede es que la comprensión, como tal, hace que el que busca, el sadhaka, desaparezca. Poco a poco, la individualidad del discípulo se desvanece y en el proceso la gracia del gurú, la cual siempre está ahí como el sol brillante, se vuelve una con la conciencia. Cuanto más gracia del gurú se torna en la conciencia del discípulo, este se da cuenta entonces de que el gurú no es otra cosa que conciencia interna, conciencia que, complacida con la fe y el amor del discípulo, actúa como el Sadgurú y revela todo el conocimiento necesario. Pero no puede haber progreso alguno, si bien la palabra progreso expresa un concepto erróneo, si continúas concibiéndote como entidad y esperas que el gurú, como una entidad más, te dé a realizar una tarea y que cuando ésta sea debidamente terminada te otorgue una especie de certificado o algo semejante que diga liberado. Tal idea es por completo equivocada. Debes darte cuenta de la verdadera significación del gurú y de su gracia antes de que la perpetua gracia del gurú pueda fluir a ti en forma suave y natural. El visitante se quedó sin habla unos momentos. Cuando pudo hallar las palabras, dijo: «Maestro, me has abierto los ojos y has hecho que vea la falsedad y futilidad de lo que consideraba conocimiento y sadhana. No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy contigo». Se postró ante Maharaj y se marchó, un hombre con gran humildad y sabiduría. La semilla de la conciencia. Se veía nervioso, turbado, sus movimientos eran espasmódicos y era obvio. Reventaba de impaciencia. Se trataba de un europeo de mediana edad, delgado y con una excelente condición física. Esta era su primera visita a Maharaj. Su ansiedad atrajo la atención de todos. Cuando Maharaj lo vio, de súbito se le llenaron los ojos de lágrimas. Una mirada compasiva de Maharaj pareció calmarlo un poco, y entonces dio, en unas cuantas palabras, la habitual información preliminar sobre sí mismo. Dijo que había sido estudioso del Vedanta durante 20 años, por lo menos, pero que su búsqueda de la verdad había resultado un fracaso. Por esta causa, dijo, se sentía abatido y muy desilusionado, y no podía continuar por más tiempo esta búsqueda frustrante. Al leer la obra de Maharaj, Yo soy eso, recibió una chispa de esperanza y sabía que había encontrado la respuesta. Fue así como de inmediato reunió el mínimo necesario de dinero para el viaje y acababa de llegar a Bombay. Dijo con voz ahogada, ya estoy aquí, mi búsqueda ha terminado. Empezaron a brotar lágrimas de sus ojos y le era difícil controlarse. Maharaj lo escuchó con gravedad y permaneció aún sentado con los ojos cerrados. Unos cuantos minutos, quizá dándole tiempo a que se tranquilizara.
Entonces le preguntó si tenía pleno convencimiento de no ser el cuerpo. El visitante confirmó que tenía bastante claro que él no era simplemente el cuerpo, sino algo más, y que, como en forma cabal se explicaba en el libro, ese algo debía ser el conocimiento de yo soy, el sentido de ser. Pero, añadió, no podía entender lo que se quería decir con la sugerencia de que debía tener presente a cada momento este conocimiento de yo soy. ¿Qué era exactamente lo que se suponía debía hacer? Por favor, maestro, le dije a Maharaj, ahora me siento insufriblemente cansado de las palabras. He leído y escuchado millones de ellas y nada he ganado. Concédeme ahora la sustancia, no simples palabras. Te estaré para siempre agradecido. Muy bien, dijo Maharaj, tendrás entonces la sustancia, aunque desde luego tendré que emplear palabras para comunicártela. Maharaj prosiguió entonces. Si te digo, da marcha atrás y vuelve al origen de tu ser, ¿tendría algún sentido para ti? El visitante respondió diciendo que su corazón aceptaba de modo intuitivo la verdad de esta frase, pero que tendría que profundizar en ello. Maharaj le dijo entonces que debía comprender la visión general en forma clara e inmediata, y esto solo podía hacerlo si iba a la raíz misma de la cuestión. Tenía que indagar cómo apareció por vez primera el conocimiento de yo soy. Lo que hay que buscar es la semilla, dijo Maharaj. Encuentra la semilla de este ser y conocerás la del universo entero. Maharaj continuó. Como sabes, tienes un cuerpo y en el cuerpo está el prana, o fuerza vital, y la conciencia, el ser, o el conocimiento de yo soy. Bien, este fenómeno total del ser humano es distinto del de otras criaturas o de la simple hierba que brota de la tierra. Analízalo a fondo. Imagina que en tu transpatio se acumula un poco de agua. Después de un tiempo se forma ahí el cuerpo de un insecto. Comienza a moverse y tiene conocimiento de que existe. Imagina ahora de nueva cuenta que un trozo de pan rancio es dejado en un rincón durante algunos días. Un gusano hace en él su aparición, comienza a moverse y sabe que existe. El huevo de un ave, después de ser incubado durante cierto tiempo, de pronto se rompe y aparece un polluelo. Comienza a moverse de un lado a otro y sabe que existe. La simiente del hombre, germinada en la matriz de la mujer después de un periodo de 9 meses, nace en la forma de un bebé. La simiente que se desarrolla en la forma de un niño pasa por los estados de sueño y vigilia, realiza sus funciones físicas normales y sabe que existe. En todos estos casos, el insecto, el gusano, el ave y el ser humano, ¿qué es lo que nace realmente? ¿Qué es lo que ha supervisado el proceso que va de la concepción al nacimiento? ¿No es el conocimiento de yo soy lo que ha permanecido latente en la concepción del alumbramiento y a su debido tiempo ha nacido? Este ser o conciencia, idéntico en todos los casos, hallándose sin ningún tipo de apoyo, equivocadamente se identifica con la forma particular que ha asumido. En otras palabras, lo que en realidad no tiene ningún aspecto ni forma, el conocimiento de yo soy, precisamente este sentido de ser, no de ser esto o aquello, sino conciencia tan solo, se limita a una sola forma particular y acepta así su propio nacimiento, y vive más tarde con la constante sombra del terror de la muerte.
Así nace la idea de una personalidad individual, identidad o ego. ¿Ves ahora el origen de ese yo soy? ¿No depende acaso del cuerpo para su existencia individual? Y el cuerpo no es tan solo la simiente germinada que se ha desarrollado, y lo cual es importante, es esa simiente algo más que la esencia del alimento consumido por los padres del crío. Y finalmente, ¿no es el alimento algo constituido por los 4 elementos, éter, aire, fuego y agua, por mediación del 5º elemento, tierra? Así pues, hemos seguido el rastro de la semilla de la conciencia, hasta llegar al alimento, y el cuerpo es el alimento de la conciencia. Tan pronto como el cuerpo perece, también la conciencia desaparece. Y sin embargo, la conciencia es la semilla del universo entero. Todo individuo tiene, siempre que sueña, la experiencia idéntica de un mundo que se crea en la conciencia. Cuando una persona no está del todo despierta y la conciencia apenas apunta, sueña, y en su ensueño, en esa mínima chispa de conciencia, se crea todo un mundo de sueño, similar al mundo real, todo en un instante, y puede verse en ese mundo el sol, la tierra con sus colinas y ríos, construcciones y personas, incluyendo el individuo mismo que sueña, que se comportan exactamente como las personas del mundo real. En tanto dura el sueño, el mundo soñado es de hecho bastante real, y las experiencias de las personas del sueño, incluyendo a la que sueña, parecen verdaderas, tangibles y auténticas, tal vez incluso más ciertas que las del mundo real. Pero una vez que despierta uno del sueño, todo el mundo soñado, con todas sus realidades entonces existentes, se desvanece en la conciencia en la que fue creado. En la vigilia, el mundo surge a causa de la semilla de la ignorancia, maya, la conciencia, la condición de ser, prakriti, ishvara, etc., y nos mete en un estado de sueño en la vigilia. Tanto el sueño como la vigilia son estados conceptuales en el sueño viviente. Tú sueñas que estás despierto, sueñas que estás dormido y no te das cuenta de que estás soñando porque aún estás en el sueño. De hecho, cuando te des cuenta de que todo esto es un sueño, habrás ya despertado. Solo Ñani conoce la verdadera vigilia y el verdadero sueño. Al llegar aquí, Maharaj preguntó al visitante si tenía preguntas sobre lo que hasta ahora había escuchado, y él inquirió con prontitud: ¿cuál es el principio o mecanismo conceptual que hay tras la creación del mundo? Maharaj se mostró complacido de que el visitante hubiera empleado correctamente las palabras mecanismo conceptual, pues suele recordarnos a menudo que la creación en su conjunto es conceptual y que es muy importante recordar este hecho y no desatenderlo en medio de tantas palabras y conceptos. Maharaj prosiguió entonces: el estado original, el Parabrahman, es un estado incondicionado, sin atributos, sin forma, sin identidad. Este estado en realidad no es sino plenitud, no un vacío hueco, sino pleno, de modo que resulta imposible darle un nombre adecuado. Por razones de comunicación, no obstante, se han empleado algunas palabras para indicar tal estado. En este estado original anterior a todo concepto, la conciencia, el pensamiento de yo soy despierta a la existencia en forma espontánea. ¿Cómo? ¿Por qué? Por ninguna razón aparente, como una mansa ola en la superficie del agua. El pensamiento yo soy es la semilla del sonido Om, el nada o sonido primordial al momento
del principio de la creación del universo. Consiste en los 3 sonidos, A, U y Estos 3 sonidos representan los 3 atributos, sattva, rajas y tamas, que son los que producen los 3 estados de vigilia, sueño y sueño profundo, también denominados conciencia o armonía, actividad y descanso. Es en la conciencia donde ha surgido el mundo. En verdad, el primer pensamiento de yo soy es lo que crea el sentido de dualidad en el estado original de unicidad, y no puede tener lugar creación alguna sin la dualidad del principio de paternidad, masculino y femenino, Purusha y Prakriti. La creación del mundo, como apariencia en la conciencia, tiene 10 aspectos: el principio generador de la dualidad, la materia física y química, que es la esencia de los 5 elementos, éter, aire, fuego, agua y tierra, en fricción mutua, y los 3 atributos sattva, rajas y tamas. El individuo piensa que es él quien actúa, pero en realidad es la esencia de los 5 elementos, el prana, la fuerza vital, lo que actúa a través de la combinación particular de los 3 atributos en una forma física determinada. Cuando se considera la creación del mundo desde este punto de vista, es fácil entender por qué los pensamientos y acciones de un individuo, el cual en realidad no es más que un aparato psicosomático, difieren tanto cualitativa y cuantitativamente de los otros millones de individuos. ¿Por qué, por un lado, existen Mahatma Gandhis y por otro Hitlers? Es evidente que las huellas digitales de una persona nunca son exactamente iguales a las de otra, así como las hojas de un mismo árbol son distintas entre 100 ínfimos detalles. La razón es que las combinaciones y permutaciones de los 5 elementos más los 3 atributos en sus millones de matices dan lugar a billones y trillones de formas. Desde luego, podemos admirar lo que consideramos admirable y amar lo que nos parece amable, pero debemos comprender qué es en realidad lo que amamos y admiramos, no el individuo conceptual, sino la maravillosa capacidad de obrar de la conciencia, que es capaz de desempeñar de modo simultáneo millones de papeles en esta representación de sueño que es el mundo. A fin de evitar el naufragio en la desconcertante diversidad del espectáculo de Maya, Lila, dijo Maharaj, es necesario no olvidar la unidad esencial entre el absoluto y lo relativo, entre lo no manifestado y lo manifestado. La manifestación solo aparece a partir del concepto básico yo soy. El sustrato es el noumeno, que es potencialidad total. Con la aparición del sentido de ser yo, el noumeno se refleja en el universo fenoménico, que solo en apariencia es exterior a él. A fin de contemplarse, el noumeno se objetiva en el fenómeno, y para que pueda tener lugar tal objetivación se hacen necesarios los conceptos de espacio y tiempo, en virtud de los cuales los fenómenos adquieren volumen y duración. El fenómeno, por lo tanto, no es distinto del noumeno, sino el noumeno mismo objetivado. Es necesario comprender y no olvidar jamás esta identidad esencial. Una vez que surge el concepto yo soy, la unidad fundamental se separa conceptualmente, como sujeto y objeto, en dualidad. Cuando la conciencia impersonal se manifiesta y se identifica con cada una de las formas
físicas, aparece la idea de yo, y tal noción, al olvidar que no tiene una entidad independiente, transforma su subjetividad original en un objeto con intenciones, anhelos y deseos, y se hace, en consecuencia, vulnerable al sufrimiento. Esta falsa identidad es precisamente la esclavitud de la que se busca liberarse. ¿Y qué quiere decir liberarse? La liberación, la iluminación o el despertar no son más que la comprensión profunda, la percepción A, de que la semilla de toda manifestación es la conciencia impersonal. B, que lo que se busca es lo inmanifestado más allá de la manifestación. Y C, que, por consiguiente, el que busca es justamente lo buscado. A manera de resumen de su discurso, Maharaj dijo, recogiendo todo lo dicho: 1. En el estado original prevalece la conciencia impersonal, sin ningún conocimiento o condicionamiento, sin atributos, forma ni identidad. 2. Luego, por ninguna razón clara, que no sea que forma parte de su naturaleza el que así suceda, surge el pensamiento o concepto de yo soy en la conciencia impersonal, en la que aparece el mundo como un sueño viviente. 3. La conciencia, para manifestarse, necesita una forma, un cuerpo físico, con el cual se identifica y empieza así el concepto de esclavitud, con la objetivación imaginaria yo. Siempre que uno actúa y piensa desde el punto de vista de esta autoidentificación, podría decirse que comete el pecado original de transformar la subjetividad pura, la potencialidad ilimitada, en un objeto, en una realidad limitada. 4. Ningún objeto tiene existencia independiente y por lo tanto un objeto no puede despertar por sí mismo del sueño viviente. Sin embargo, y esto es lo gracioso, el fantasma individual, un objeto, busca al absoluto o la realidad, o como quiera que se le llame, como si fuera otro objeto. 5. Si esto se comprende, debe darse marcha atrás y volver a encontrar lo que uno era en un principio y siempre ha sido antes de que la conciencia surgiera. 6. En ese momento llega el despertar, en cuanto a que uno no es el cuerpo, ni la conciencia tampoco, sino el estado innombrable de potencialidad total, anterior a la aparición de la conciencia. En la conciencia, ese estado, sea cual sea su nombre, no puede ser más que un concepto. 7. Y de esta forma el círculo se completa, el buscador es lo buscado. En conclusión, dice Maharaj, debe entenderse de manera cabal que en tanto yo somos nouménicos, la condición actual de fenomenalidad cuya semilla es la conciencia, es temporal, es como una enfermedad o un eclipse de nuestra condición inmutable original de noumeno, y todo lo que podemos hacer es vivir el tiempo que tenemos asignado, con cuyo final termina el eclipse de la fenomenalidad y prevalece otra vez la noumenalidad en su unicidad pura, inconsciente por completo de su conciencia en sí. Durante todo el tiempo que duró esta exposición, el visitante no se movió en ningún momento, como si estuviese bajo los efectos de un encantamiento. Hizo 1 o 2 intentos infructuosos de hablar, que Maharaj interrumpió de inmediato con gesto firme, y permaneció sentado ahí, en perfecta paz, hasta después de que los demás visitantes presentaron sus respetos a Maharaj y se marcharon. La autorrealización no requiere esfuerzo. Maharaj acostumbra a exponer a profundidad cada tema en particular, con gran paciencia y dando ejemplos y símiles apropiados.
Entonces, al preguntar si alguien tiene alguna duda en cuanto a lo que ha dicho, suele suceder que las preguntas tienden a basarse no en el tema que con tanto esfuerzo ha estado exponiendo, sino en los ejemplos que ha dado para ilustrar tan solo algún aspecto específico de la cuestión discutida. Dichas preguntas muestran claramente que se les ha escapado a alguien, las plantean, cuál es el punto fundamental de la discusión. Por consiguiente, Maharaj con frecuencia exhorta a los visitantes en los siguientes términos. Pueden hacer preguntas sobre lo que se ha dicho, pero háganlo partiendo de un punto en el que no se identifiquen con el cuerpo. Muchos visitantes se sienten desairados cuando la invitación a hacer preguntas se sujeta de este modo a una condición que les parece bastante onerosa e incluso injusta. ¿Por qué insiste Maharaj en que el que interroga deje de identificarse con el cuerpo? La respuesta inmediata sería la siguiente: porque un objeto no puede pretender penetrar en su sujeto. Es imposible para una sombra comprender la sustancia de la que es sombra. ¿Es posible alguna comprensión del absoluto, que es ajeno por completo a todo lo objetivo, en tanto haya un individuo conceptual que se identifique con el cuerpo, el cual no es más que un aparto psicosomático, un objeto, como entidad autónoma? Y además, ¿pueden las preguntas de alguien que se concibe y habla como si fuese una entidad autónoma ser otra cosa que redomados disparates? Esto no implica, sin embargo, que solo un ser realizado por completo pueda plantear preguntas. El ser realizado, un ñani, no tiene ninguna pregunta. Lo que Maharaj parece esperar de quienes lo escuchan es algo intermedio entre estos dos extremos. Como a menudo declara, obra bajo el supuesto de que quienes van a verlo no solo son principiantes, sino que deben de haber trabajado ya bastante al respecto, de que no son mumukshus, sino sadakas. En otras palabras, Maharaj espera que el que lo escucha no olvide que es la conciencia impersonal y no la estructura física en la que ésta se manifiesta. Espera que el acto de escuchar sus palabras tenga como base la apercepción directa, sin ninguna intervención del individuo conceptual y con una comprensión clara de lo que pasa durante el proceso de hablar y escuchar. A este respecto, Maharaj dice lo siguiente: para que sea efectiva, la recepción de mis palabras debe ser tal que éstas penetren como una flecha. Le hablo a la conciencia, no al individuo. Maharaj aconseja a quien lo escucha a percibir de manera directa y olvidar de inmediato, no usar sus palabras como plataforma para lanzar sus propios conceptos. Los conceptos, dice, surgen de los pensamientos y todos ellos juntos forman un fardo que se conoce como mente. Pensar significa conceptualizar, crear objetos en la mente, y esto es esclavitud. Las palabras básicamente duales y conceptuales son un obstáculo para la iluminación. Ellas tan solo pueden ser útiles para el propósito efímero de la comunicación, pero después son una atadura. Liberación del pensamiento conceptual, eso es la iluminación, el despertar, el cual nadie puede lograr u obtener de otra manera. La iluminación no es una cosa que haya que adquirir en algún momento y en algún lugar, y como flechas las palabras de Maharaj penetran, provocando esta apercepción. Eso es la iluminación.
La reacción inmediata de los visitantes a la exposición anterior es preguntar si no ha de haber alguien que adquiera alguna cosa. ¿Qué se espera que hagamos nosotros? Y la réplica de Maharaj, igualmente inmediata, es ¿quién es nosotros? Por lo general la respuesta llega, si llega, tardíamente y con indecisión. ¿Quiere decir que nosotros es en sí parte del pensamiento conceptual, algo ilusorio por completo? Al llegar a este punto, Maharaj repite lo que siempre está diciendo: todo conocimiento es conceptual y falso. Por consiguiente, debe haber una apercepción directa aunada a un abandono de la búsqueda de conocimiento. Pero, ¿cuántos de ustedes lo harán? ¿Cuántos comprenderán lo que intento comunicarles? ¿Cuál es el propósito de todas mis pláticas?, pregunta Maharaj. Es hacer que comprendan, vean y tengan una apercepción de su verdadera naturaleza. Pero existe un impedimento que hay que eliminar primero, o más bien, debe desaparecer un impedimento antes de que puedan ver y ser lo que es. Todo pensamiento, conceptualización y objetivación debe cesar. ¿Por qué? Porque lo que es no tiene ni la más mínima pizca de objetividad. Es el sujeto de todos los objetos, y al no ser un objeto no es algo que pueda observarse. El ojo puede verlo todo, pero no a sí mismo. A la pregunta, ¿qué tiene que hacerse? ¿Qué esfuerzos debe uno realizar para dejar de conceptualizar? La respuesta de Maharaj es nada, ningún esfuerzo. ¿Quién va a esforzarse? ¿Qué esfuerzo hiciste tú para crecer de una diminuta célula de esperma a un bebé totalmente desarrollado en el vientre de tu madre? Y más tarde, ¿en qué te esforzaste para sentir tu presencia durante todos los meses en los que pasaste de ser un bebé indefenso a un niño? Y ahora hablas de esfuerzos que tú debes hacer. ¿Qué esfuerzo puede hacer un yo conceptual, ilusorio, por conocer su verdadera naturaleza? ¿Puede una sombra esforzarse por conocer su sustancia? La comprensión de nuestra verdadera naturaleza no requiere de ningún esfuerzo fenoménico. La iluminación no puede lograrse ni forzarse. Tan solo puede suceder cuando se le da oportunidad de hacerlo, cuando desaparece la obstrucción que producen los conceptos. Solo puede presentarse cuando se le da un espacio vacío donde hacerlo. Si alguien más ha de ocupar este recinto, dice Maharaj, debo primero desalojarlo. Si lo está ocupando el yo conceptual, ¿cómo puede entrar la iluminación? Ha de desalojarse el yo conceptual y dar oportunidad a que la iluminación penetre. Incluso el hecho de hacer un esfuerzo positivo por dejar de pensar como método para liberarse de la conceptualización es una práctica inútil, como de hecho lo es cualquier tipo de esfuerzo. El único esfuerzo útil es la apercepción instantánea de la verdad. Véase lo falso como falso y lo demás es verdadero. Lo que ahora se encuentra ausente aparecerá cuando desaparezca lo que está presente ahora. Es tan simple como esto. La negación es la única respuesta. El hijo de una mujer estéril. Maharaj siempre está muy alerta de que no suceda que en respuesta a una invitación a que se hagan preguntas, los visitantes inicien una discusión entre ellos y se enreden así en la intrincada maraña de sus respectivos conceptos, dejando de lado el tema que él ha estado exponiendo. Cuando hay señales de que esto va a suceder, le divierte tanto que suele comentar: ahora
discutimos los detalles de la boda del hijo de una mujer estéril. Maharaj emplea este símil del hijo de una mujer estéril con mucha frecuencia. Una mañana un visitante que quizá lo oía por primera vez se quedó muy intrigado y le pidió a Maharaj que lo ilustrara con un ejemplo. Maharaj permaneció en silencio durante un rato, con los ojos cerrados, inmóvil, por completo, con una respiración en extremo lánguida, y pensamos que iba a entrar en samadhi, pero entonces comenzó a hablar con voz pausada. Mira, debes comprender qué es el tiempo. Hasta que no conozcas la naturaleza del tiempo, no entenderás la naturaleza de los fenómenos. Lo que sucede es que se da por sentado el tiempo y entonces se pasa a construir toda clase de conceptos. Si vas a construir, ¿no deberías primero considerar qué clase de cimiento tienes? El tiempo y el espacio van juntos. ¿Por qué puedes conocer las cosas? Porque las ves. ¿Podrías ver las cosas si no tuvieran forma? Ves las cosas porque tienen forma, volumen, y porque se extienden en el espacio. Vayamos más adelante. Si las cosas solo fueran vistas en el espacio durante una fracción de segundo, ¿podrías percibirlas? Percibes las cosas únicamente porque aparecen en el espacio durante un cierto tiempo y la forma que tienen se conserva lo suficiente para que puedas observarla. Si no existieran los conceptos de tiempo y espacio en sí obviamente no son objetos, las cosas no serían perceptibles y no serían cosas si no hubiera espacio-tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro. ¿Cómo podría haber algún fenómeno, algún suceso? Por favor, trata de comprender que tanto los fenómenos como el tiempo son meros conceptos y no tienen existencia propia. Todo lo que es visto o pensado no es más que una imagen concebida en la conciencia, siendo su aparente realidad tan real como un sueño o un espejismo. ¿Entiendes ahora lo que quiero decir cuando afirmo que toda fenomenalidad es el hijo de una mujer estéril? Este asunto del espacio-tiempo, dijo Maharaj, es tan difícil de comprender que aún las personas de gran inteligencia se desconciertan y confunden por su complejidad y son incapaces de entender su verdadero significado. Al llegar aquí, Maharaj dirigió la siguiente pregunta a todos los visitantes en general. ¿Alguna vez los científicos han penetrado en el problema de la naturaleza del espacio-tiempo? Hubo varios comentarios, pero el consenso fue que ningún científico había realizado un estudio en verdad profundo sobre este problema y que algunos de los más altos científicos, incluyendo a Einstein, habían llegado a la conclusión de que el universo en su totalidad es de la naturaleza del pensamiento, y sostenían que en realidad la naturaleza del espacio-tiempo es incomprensible, puesto que trasciende los límites de la mente y de todo conocimiento humano hasta la fecha. Maharaj se rió y dijo: ¿cómo iban a poder entenderlo los científicos con su débil mente? Ellos pueden concebir el espacio ilimitado y el tiempo ilimitado, pero ¿pueden concebir acaso la ausencia total de espacio y tiempo? Es imposible, pues aquello que concibe en su concepción no puede concebir el concebir mismo. ¿Sería posible que un ojo viera su propia visión? ¿Puede quemarse el fuego? ¿Puede el agua entender la sed? Si puedes captar el significado de lo que he dicho, dejarás de mirar las cosas contra el fondo permanente del tiempo. Dejarás de buscar la verdad
por mediación de tu orgulloso intelecto. Te darás cuenta en verdad de que el esfuerzo mismo por hallar es un obstáculo, pues el instrumento mediante el cual realizas esa búsqueda es una mente dividida, un sujeto conceptual que busca un objeto conceptual. Cuando te des cuenta de esto, dejarás de buscar y permitirás que predomine la conciencia impersonal. Y entonces, cuando la conciencia impersonal te permita penetrar el misterio de su propio origen, sabrás que no existe tú o mí, sino solo yo, la subjetividad esencial, que las cosas no tienen sustancia y por lo tanto el fenómeno es el hijo de una mujer estéril. Y por último, que yo soy intemporalidad, infinitud. Una revisión de los fundamentos. Un visitante extranjero que contaba con solo 3 días para estar en Bombay, asistió todos los días a las sesiones de la mañana y de la tarde. En la última sesión comentó que durante esos 3 días había absorbido tanto que no podía separar lo prioritario y no sabía cuál debía ser su primer paso y qué era lo que podía posponerse. De tal suerte pidió encarecidamente a Maharaj que hiciera una revisión de los fundamentos, de modo que él pudiera retenerlos de una manera ordenada. Maharaj se echó a reír y le preguntó si tenía alguna duda con respecto al hecho de que era un ser humano masculino, en cuanto a que era hijo de sus padres o en cuanto a su profesión. Si no, ¿por qué tendría que haber confusión alguna respecto a su verdadera naturaleza? De cualquier manera, dijo Maharaj, adoptaremos tu propuesta. Lo que deseas en realidad es lograr una comprensión aceptable de tu yo, el cual ha sido condicionado a concebir como una entidad corporal y mental, con absoluto control sobre sus acciones, y de tu relación con el mundo en el que vives, tú por un lado y el mundo por otro. Ahora bien, lo que tú piensas que eres no es más que la esencia material del cuerpo que tu padre, que fue concebida en la matriz de tu madre, y que más tarde creció en forma espontánea hasta tomar la forma de un bebé, con huesos, carne, sangre y demás. Fue creada una forma humana que se desarrolló de un bebé a un niño conforme a un proceso que tomó cierto tiempo. Tal vez en tu segundo año de vida te dijeron que tú habías nacido, que tú tenías un nombre y una forma. Tiempo después adquiriste conciencia de ser y tú empezaste a considerarte un individuo separado, una entidad independiente, distinta del resto del mundo. Consideremos ahora lo siguiente. Primero, ¿acaso tus padres te crearon a ti especial y deliberadamente? 2. ¿Sabían tus padres en qué momento iba a tener lugar la concepción? 3. ¿Elegiste tú, de manera específica y deliberada, a una pareja particular como tus padres? Y 4. ¿Tú elegiste nacer? De las respuestas a estas preguntas resulta claro que una forma con las características de un ser humano se creó de manera casi accidental, sin participación ni elección alguna de nadie, la cual aceptaste más tarde como tu yo. Por consiguiente, tú, como tal, no existes ni como un hecho, ni como entidad. Ese es el primer fundamento. Se creó una forma a través de un proceso natural. La pregunta es entonces, ¿qué somos todos nosotros? Cada uno de nosotros, en tanto fenómeno, es tan solo una apariencia en la conciencia de quienes nos perciben, y en consecuencia lo que parecemos ser es un fenómeno temporal, finito y perceptible para los sentidos, mientras que lo que somos, lo que siempre hemos sido y siempre seremos, sin nombre ni forma,
es el noumeno, el ser imperceptible, atemporal e ilimitado. Sin embargo, por muy convincentemente que creas haber comprendido este hecho básico, te resultará casi imposible disociarte de la identificación con tu nombre y tu forma como entidad. Esto solo puede acontecer cuando aquello que has estado concibiendo como una entidad separada se aniquila por completo. Este es el segundo fundamento, el poder de Maya. Se considera real aquello que tan solo es un fenómeno, sin ninguna existencia independiente. Y este fantasma se esfuerza por convertirse en algo, una sombra a la casa de su sustancia, mientras que en realidad tú has sido todo el tiempo la sustancia y nunca la sombra sometida que busca liberarse. Parece gracioso, pero es Maya. Ahora, el tercer fundamento. ¿Habrás sido capaz de concebir algún aspecto del mundo manifestado si no hubiera espacio-tiempo? Si los fenómenos no se manifestaran en el espacio con un cierto volumen tridimensionalmente, y si no fueran medidos en relación al tiempo, no podrías haber concebido, ya no digamos percibido, nada del universo aparente. Date cuenta, por favor, de que todos los fenómenos son meras apariciones en el espacio-tiempo, concebidas y percibidas en la conciencia. Incluso la idea misma de totalidad del absoluto no puede ser más que un concepto de la conciencia. Cuando la conciencia se funde en el absoluto, ¿quién o qué puede saber o experimentar algo? Y ahora, el fundamento final. Si se entiende con claridad lo que hasta aquí he dicho, ¿no te sería posible percibir tu verdadera condición, aquella que te era propia antes de que tú nacieras? ¿Podrías retornar a ese estado primario, anterior al surgimiento espontáneo de la conciencia, y a que ésta provocara el sentido de presencia? Este último estado, el sentido de presencia, tan solo es verdadero mientras el cuerpo existe. Cuando se termina el tiempo de vida del cuerpo, esta presencia consciente se funde con el estado original en el que no hay conciencia de estar presente. Nadie nace, nadie muere. Se trata tan solo de principio, duración y fin de un suceso objetivado, como un tiempo de vida en el espacio-tiempo. En tanto fenómeno no hay una entidad que se halle esclavizada, y como noumeno no puede haber ninguna entidad que necesite liberarse. De esto es de lo que ha de tenerse una apercepción. El mundo soñado de los fenómenos es algo que tan solo ha de atestiguarse. El visitante se inclinó ante Maharaj y le dijo que había recibido el más elevado conocimiento en una cantidad mínima de palabras. Con el aprendizaje acerca de mi verdadera identidad, nada más tengo que aprender ahora, dijo finalmente. ¿Qué somos realmente? En las charlas de Maharaj es costumbre esperar pacientemente a que él comience la discusión. Algunas veces inicia una conversación sobre un tema específico y otras se sienta en silencio con los ojos cerrados por un rato y después comienza a murmurar suavemente o quizás a pensar en voz alta. Entonces, puede ser que desde un principio pregunte a los visitantes si tienen alguna pregunta. En ocasiones, no con demasiada frecuencia, sucede que hay un visitante que está en extremo ansioso de plantear una pregunta particular acerca de un problema específico. Maharaj parece sentir la impaciencia del visitante. Lo mira directamente, aun cuando se encuentra sentado en la última fila, y le pregunta si desea consultarle algo. Una mañana, cuando Maharaj preguntó si había preguntas, un visitante levantó la mano y comenzó a hablar. Dijo: Maharaj, tengo una duda que me produce tal desconcierto que me siento en las últimas. He leído bastante acerca de la filosofía Advaita.
sus principios básicos en verdad me han impresionado muy profundamente. Diversos maestros me han dicho en repetidas ocasiones que a no ser que abandone el concepto de mi entidad independiente, no puedo conseguir la liberación. Acepto de todo corazón que quien cree en el concepto de dualidad, yo y lo otro, es alguien que se encuentra esclavizado, pero se me ha dicho también que nadie puede ser esclavo, pues todos han sido siempre libres. Me resulta difícil comprender esta posición contradictoria. No puedo hacer nada porque se supone que no existe entidad alguna. ¿Cómo continuar entonces en este mundo? Por favor, Maharaj, no se trata de una pregunta frívola académica. Estoy muy interesado y el problema me está volviendo loco. ¿Qué somos realmente? Maharaj fijó su luminosa mirada en los ojos del visitante, que para entonces se habían llenado de lágrimas. Respiró profundo y se sentó durante un rato con los ojos cerrados, en una postura que debe de haber infundido en el corazón del visitante sentado en calma, con los ojos cerrados. Después de unos momentos, cuando los abrió, se encontró con la sonrisa que le ofrecía Maharaj. Bien, dijo Maharaj, ¿en qué pensabas durante estos pocos minutos? La respuesta fue, en nada. Esa, dijo Maharaj, es la respuesta, nada. ¿A qué te referías exactamente al decir nada? ¿Quisiste acaso decir que la conceptualización que todo el tiempo tiene lugar en la conciencia cesó por un momento, como sucede cuando te encuentras en sueño profundo? ¿No te parece que la culpable es la conciencia, que es el origen de toda conceptualización? ¿No te parece que el problema ha sido creado en la conciencia, conocido en la conciencia, y que esta misma conciencia es la que intenta comprender su propia naturaleza? ¿No te parece en conciencia que te resultaría virtualmente imposible comprender en términos conceptuales lo que realmente somos? Pasemos ahora a ocuparnos de nuestro problema. Tú empleaste la palabra realmente. ¿Qué somos realmente? La gente suele emplear la palabra real para aludir a algo que es perceptible por medio de los sentidos. El cuerpo es perceptible por medio de los sentidos, pero ¿es el cuerpo realmente tú? Debemos usar las palabras de modo correcto, a pesar de todas sus limitaciones. Consideremos real lo que es perceptible por medio de los sentidos. Pero toda cosa concebible que sea sensorialmente perceptible debe pasar por una interpretación de la mente antes de ser conocida. Y todo lo que es conocido así, obviamente, no es más que una apariencia en la conciencia del que conoce. Si todo lo que es perceptible por medios sensoriales es tan solo una apariencia, ¿dónde radica entonces la realidad de la forma física que parece tan real y tangible? ¿No deberíamos entonces ir más atrás, al menos conceptualmente, hasta llegar al estado que prevalecía antes de que apareciera esta forma física, este apartado psicosomático, incluso antes de que esta forma fuera concebida? Si te pidiera que me dijeras algo acerca de tu estado anterior a que fueras concebido en el vientre de tu madre, tu respuesta tendría que ser necesariamente no sé. Ese yo que no tiene conocimiento de ese estado, el yo que de hecho nada sabía antes de que apareciera la conciencia, es lo que realmente somos, el absoluto, el númeno, el ser imperceptible, ilimitado, atemporal.
mientras que lo que en apariencia somos, en tanto objetos separados, es relatividad, fenomenalidad, finitud, temporalidad y perceptibilidad a través de los sentidos. El estado de no manifestación, el noumeno, es tal que en él nosotros, aunque estrictamente hablando no debería ser nosotros sino yo, no tenemos conocimiento siquiera de nuestra existencia. Cuando nos hacemos conscientes de qué somos, no prevalece más el estado de unicidad, pues la dualidad es la esencia misma de la conciencia. La manifestación de aquello que somos, en tanto fenómenos, implica un proceso de objetivación, el cual se basa necesariamente en una división entre un sujeto, que es el que percibe o conoce, y un objeto, que es percibido o conocido. Lo interesante de este proceso de objetivación es que necesariamente tiene lugar en la conciencia, que es la fuente de toda conceptualización, y por consiguiente los llamados sujetos conocentes y objeto conocido son ambos, en realidad, objetos fenomenalizados en la conciencia, lo mismo que las imágenes de un sueño. Empero este objeto conocente, que conoce al objeto conocido, asume la identidad del sujeto como si de una entidad separada se tratara, un yo, y da al objeto conocido una identidad con la cual lo concibe como otro. Así es como nace el concepto de individuo, a partir de una ilusión, del poder de Maya, o como quiera llamársele. Una vez que ocurre esta identificación con una supuesta entidad separada, el concepto de dualidad se extiende y el condicionamiento se hace más fuerte. Esta entidad sujeto separada se erige entonces en juez para analizar y criticar los diversos objetos, y aparece así el esquema entero de opuestos interrelacionados, bien y mal, grande y pequeño, lejos y cerca, dando lugar a la condena y la aprobación. El sustrato de la creación completa de este universo fenoménico es, desde luego, el concepto de espacio-tiempo. El espacio es necesario para la objetivación y el tiempo para medir la duración de esta extensión en el espacio. ¿Cómo podrían, sin el espacio, haber adquirido forma los objetos para ser visibles, y cómo podrían, sin el tiempo, la duración de la apariencia, ser percibidos? Maharaj preguntó entonces al visitante: ¿has obtenido la respuesta a tu pregunta? El visitante, quien escuchaba con profunda atención como si estuviese hipnotizado, de pronto se dio cuenta de que Maharaj le había hecho una pregunta. Estaba tan agobiado por la enseñanza que le había sido comunicada que por un momento no pudo decir una sola palabra. Parecía sumido en el acto puro de escuchar que elude las palabras. Se hallaba en armonía con Maharaj. Maharaj continuó: si has podido tener una percepción de lo que he dicho, debes ser capaz de decir con claridad, con exactitud, cómo y en qué momento surge la llamada esclavitud y a quién darla. Es necesario tener una comprensión muy clara de esto. La manifestación de los fenómenos no es sino el movimiento de la conciencia, donde no hay posibilidad alguna de una entidad individual. Todos son objetos, imágenes de un sueño que se mueven de conformidad con sus respectivos papeles. Nuestras miserias únicamente surgen por la aceptación de cierta responsabilidad al adjudicarnos nuestros respectivos papeles soñados como nosotros mismos, al identificar lo que somos con el sujeto conocente
en el proceso de objetivación. Es esta identificación ilusoria y por completo innecesaria lo que provoca la esclavitud y toda la miseria resultante para el individuo ilusorio. Una vez más, lo que no somos es solo un concepto, y este concepto está buscando lo que somos. El condicionamiento, el equívoco, solo puede eliminarse mediante una comprensión adecuada de lo que somos y de lo que no somos. Entonces, será claro que la esclavitud y el individuo que la sufre son ambos simples conceptos, y que lo que somos, el noumeno, solo puede manifestarse como fenomenalidad total. Hallarás paz, o más bien ella llegará, cuando haya una percepción de que lo que estamos buscando no puede ser hallado, por la simple razón de que lo que se busca y aquello que busca son una y la misma cosa. El visitante siguió sentado con las manos cruzadas, los ojos cerrados y lágrimas cayendo por sus mejillas. Se encontraba en un estado de éxtasis silencioso, más elocuente que las palabras. La vida, una comedia. Cierta mañana un visitante inició la plática con estas palabras: Maharaj afirma en ocasiones que la manifestación en su conjunto es una ilusión, como una película o una representación teatral, y que Maharaj lo interrumpió riendo y dijo: no se trata, sin embargo, de la película normal, con cierto sentido. Es una gran comedia, una verdadera bufonada. Así la verías si pudieras observarlo todo claramente como es en realidad. Escucha, estoy aquí en mi casa, sin molestar a nadie, haciendo lo que de manera natural me corresponde. Supongo un día aparece de pronto en el umbral de mi puerta un policía y me acusa de haber cometido un robo en Calcuta en determinada fecha. Le digo que nunca he estado fuera de mi tierra natal, mucho menos en Calcuta, cometiendo esos delitos. La convicción, aunque le digo esto al policía, lo hace titubear un poco. Hace entonces otras investigaciones y se da cuenta de que era cierto lo que yo le dije. Así pues se disculpa conmigo y me deja tranquilo. Así es como debería ser. Sin embargo, aquí viene la parte cómica. Tú también enfrentas una acusación similar. Tampoco has estado nunca en Calcuta, pero te intimida tanto la presencia del policía que no puedes arguir nada en tu defensa y permites que te arreste. Más tarde, ya encarcelado, lamentas este encierro y clamas ser liberado. ¿No es esto ridículo? En mi estado original de unicidad y plenitud no sabía siquiera que existía. Entonces, un día me dijeron que yo había nacido, que un cuerpo particular era yo y que una determinada pareja eran mis padres. Tiempo después comencé a aceptar, día con día, la demás información con respecto a mí, y así creé un escudo, una personalidad completa, solo porque había aceptado la acusación de haber nacido, aun cuando estaba totalmente consciente de que no tenía experiencia alguna de ello, de que nunca había consentido en nacer, ni en que mi cuerpo me fuera impuesto. Poco a poco el condicionamiento se fue haciendo más y más fuerte, hasta que creció a tal grado que no solo acepté la imputación de haber nacido como un cuerpo particular, sino también el hecho de que en algún momento moriría, y entonces la sola palabra muerte se convirtió en algo aterrador para mí, al aludir a un suceso traumático. ¿Puede haber algo más ridículo? Después
La gracia de mi gurú me permitió darme cuenta de cuál era mi verdadera naturaleza y de que había sido víctima de una broma descomunal. Así pues, la ilusión más sorprendente no es tanto la ocurrencia de un suceso conocido como nacimiento, vida, muerte, durante un periodo de lo que se conoce como experimenta este acontecimiento conceptual, y la ilusión fundamental, lo que hace posible esta quimera, es el concepto de espacio en el cual los objetos pueden extenderse y el concepto de tiempo, duración, por el cual pueden ser percibidos los objetos extendidos en el espacio. ¿Ahora entiendes por qué dije que la vida es una comedia, una farsa? Da un paso más y considera en qué medida tu entidad conceptual forma parte de esa farsa. No solo eres incapaz de ver que no eres más que un actor que representa determinado papel en esta farsa, sino que supones que tienes posibilidad de decisión y de acción en la comedia llamada vida, la cual obviamente debe desarrollarse conforme a un argumento ya escrito. Y cuando de manera natural tiene lugar los sucesos en el orden normal, esta entidad conceptual, que es el hombre, permite que éstos lo afecten y surge así el sufrimiento. Es entonces cuando piensa en la esclavitud y en la liberación. La liberación radica en ver la vida como una farsa, en darse cuenta de que uno, ese yo exento de toda objetividad, no puede ser una entidad de ningún tipo con una forma y un nombre. Liberación es la percepción de que los objetos sensibles son parte de la manifestación de la fenomenalidad total, que no hay identidades independientes, que lo que yo soy es la sensibilidad presente en todo objeto sensible, la presencia consciente como tal. Liberarse es, pues, darse cuenta de que yo, el absoluto, en mi expresión fenoménica, soy solo movimiento, ver, oír, sentir, gustar, oler, pensar, sin la presencia de ningún actor individual. ¿Entiendes ahora por qué sufres? Porque eres víctima de una identificación equivocada, o mejor, porque has aceptado una identidad que es, a todas luces, falsa. La falsa identificación es esclavitud. Un visitante un tanto indeciso hizo en cierta ocasión una pregunta a Maharaj. Sin estar muy seguro de qué tan elemental podía parecer su interrogante, preguntó que si el problema de la esclavitud y la liberación era en efecto resultado del sentido de identificación con el cuerpo, cómo y por qué surgía tal identificación. Y añadió, tal vez pensando que, ya que iba por un penique, bien podía ir por una libra, que no lograba entender por qué debemos tener un conocimiento espiritual si al final de la vida lo mismo le espera a un ñani que al ignorante. El cuerpo regresa a los 5 elementos y la conciencia se vuelve nirguna. Hay ocasiones en que Maharaj escucha a su interlocutor con los ojos cerrados, sobre todo si éste habla en marathi. Maharaj escucha a este visitante con los ojos cerrados, pero conforme iba escuchando fue cambiando la expresión de su rostro. Parecía serio y pensé que respondería con rudeza y diría: ¿qué clase de pregunta es esta? Pero pronto esa seriedad se tornó en dulce parsimonia y Maharaj sonrió. Comenzó entonces a hablar con suavidad, con los ojos aún cerrados. Empecemos por los fundamentos. Todo el universo manifestado es una apariencia en la conciencia. Si no eres consciente, no existe para ti el universo, pues nada puedes conocer. Esta conciencia, en la cual uno conoce el universo fenoménico, es todo lo que somos.
mientras nos hallamos en el mundo fenoménico, solo eso podemos percibir. No podemos ser lo que no somos, en tanto no despertemos del sueño de la fenomenalidad, en tanto no veamos al sueño como tal y dejemos de conceptualizar y objetivar. Este es el principio básico. El noumeno es la sustancia, el fenómeno es simple reflejo, y no son cosas distintas. El segundo punto que debe comprenderse es este. En el mundo fenoménico, cuando tú lo ves a él, ambos son objetos que cada uno ve como apariencias en su conciencia. Pero debe entenderse que no hay un sujeto que vea al otro como un objeto, tan solo hay visión, la cual está funcionando como un aspecto del potencial nouménico. Esto se aplica a todo lo demás, el acto de oír, gustar, tocar, etc. Todo es, en esencia, este funcionamiento. Profundicemos ahora en esto. Este funcionar tiene lugar por medio de la forma física, el aparato psicosomático que en tanto fenómeno no es en sí más que manifestación, y por consiguiente también un aspecto del noumeno, como la sombra lo es de la sustancia. Mientras no haya una entidad individual que pretenda tener arbitrio para actuar, el despliegue fenoménico tendrá lugar de manera espontánea y no se planteará el problema de la esclavitud y la liberación. Pero lo que sucede es que el centro activo de la forma psicosomática, al que podríamos llamar para nuestro análisis conciencia, persona, aunque la conciencia como tal no puede dividirse, se reviste con una subjetividad espuria, concibiéndose como una entidad independiente, cuando no es más que un objeto en relación con el noumeno, que es el único sujeto. Así es como aparece la pseudo-identidad que se supone nace, vive y muere. Se da por un hecho también que esta pseudo-entidad tiene la facultad de elegir y decidir. Sin embargo, al asumir esta autoridad independiente, también se asume la responsabilidad de lo que suceda en el despliegue del mundo manifestado. Es decir, se carga con el sufrimiento de este mundo, con las culpas y méritos esperados y con la consecuente esclavitud y la necesidad de liberación. ¿Está claro ahora? Lo que somos se identifica erróneamente y de manera relativa con lo que no somos, es decir, con las pseudo-entidades. La esclavitud proviene de esta identificación. Es esta pseudo-entidad la que padece la culpa y la esclavitud y busca entonces liberarse. El yo no puede en modo alguno padecer, pues no cuenta con ningún medio por el cual pueda experimentar alguna sensación. Cualquier experiencia, sea placentera o desagradable, solo puede experimentarse por mediación del objeto ilusorio, producto de una identificación equivocada, denominada yo. Ahora bien, debe comprenderse por último qué sucede en el caso del ñañi. Él ha logrado la percepción de la ilusión fundamental, que es el universo manifestado, así como de su aparente participación en tanto fenómeno en el funcionamiento espontáneo de la manifestación. Él se ha avenido con serenidad a todo lo que le acontezca al fenómeno en el transcurso de su travesía por la vida en el tiempo que le ha sido asignado, y más tarde vuelve al hogar. En apariencia vive su vida como cualquiera otro hombre, pero la diferencia principal es que ha dejado de identificarse con esta pseudo-entidad y por lo tanto no experimenta sufrimiento alguno. En el caso de la persona ignorante, la pseudo-entidad en sí misma ilusoria continúa transitando este mundo ilusorio que es la manifestación,
como una entidad independiente con supuesta voluntad, y esta pseudoentidad sufre porque se ve envuelta en la noción de la causalidad, denominada karma, la cual incluye también la idea de renacimiento. La noumenalidad absoluta se manifiesta en millones de formas que a cada momento se crean y se destruyen, y en esta manifestación espontánea no hay sitio en absoluto para la noción de entidad. Así pues, toda acción, sea esta positiva o negativa, fundada en la idea de una entidad independiente y autónoma, implica un fracaso fundamental en cuanto a la comprensión de los principios del Advaita. En tanto haya una pseudo-entidad que se conciba como buscadora, afanada en liberarse, seguirá habiendo esclavitud. Debe comprenderse de manera cabal e intuitiva que el buscador es lo buscado. Cuando así sucede, el buscador desaparece. Tú eres eterno. Cierta mañana en que Maharaj subió las escaleras hacia su desván, comenzó a hablar apenas se había sentado. Se habían reunido ya algunos visitantes, pero él no pareció percatarse de su presencia. Al parecer, alguien de la casa se había quejado con él de la impuntualidad de una persona que no hizo algo a tiempo. Así pues, el tiempo vino a ser el tema de su plática. Comenzó de súbito observando que muchas personas toman el tiempo como si fuera una cosa, algo independiente de ellas, algo a través de lo cual tienen ellas, en tanto entidades individuales, que pasar. Esta idea es totalmente errónea, y dirigiéndose a los presentes dijo: toda su idea del tiempo se resume en la idea de que nacieron en el pasado, de que se encuentran ahora en el presente, aunque siendo estrictos no existe ningún presente, puesto que el presente nunca permanece, y de que van a envejecer en un futuro. ¿Han pensado alguna vez cuán falaz es este concepto? ¿Existe realmente en el sentido objetivo un pasado, presente, futuro? El pasado se ha vuelto irrevocable y el futuro solo puede conocerse una vez que se convierte en un presente que pasa, volviéndose un recuerdo. Así pues, es preciso tener claro que el tiempo no tiene una existencia objetiva en sus vidas y que en consecuencia no es posible analizarlo en términos físicos. Maharaj continuó: ¿de qué manera les afecta a ustedes entonces el tiempo? El tiempo solo les afecta en la medida en que denota duración, un periodo que se mide, un concepto. Duración significa temporalidad, que es la condición sine qua non de todos los fenómenos, incluyendo todos los tus y mis. De modo que lo que ustedes parecen ser, lo que han sido, condicionados a pensar que son, pero que no son, es lo temporal. Pero lo que ustedes son como presencia consciente y conocedor de esta conciencia es intemporalidad. El pasado es solo un recuerdo y el futuro no más que una esperanza. Solo el presente, el ahora, significa algo para nosotros, ya que la presencia como intemporalidad es lo que somos. Me pregunto, dijo Maharaj, si comprenden lo que estoy diciendo. ¿Entienden el significado de lo que he dicho? Lo que he dicho es, en efecto, que ustedes son tiempo. Lo que piensan que son es tiempo, duración. Lo que son en términos subjetivos, intemporalidad. ¿Les sorprende que les diga que lo que ustedes piensan que son es tiempo?
en tanto objetos fenoménicos, ¿no son acaso tiempo, un río en movimiento que fluye de la infancia a la vejez, del nacimiento a la muerte, de la creación a la destrucción, al igual que cualquier otro fenómeno manifestado? Lo que ustedes creen ser el aparato psicosomático se encuentra siempre en movimiento. Aún en el sueño hay un movimiento hacia la vigilia. Y la razón de esto es simple. La conciencia, cuya naturaleza es ser movimiento, no los deja tranquilos. Este continuo hacer se convierte en un infame karma a causa tan solo de la identificación con la forma física con la que ustedes asumen la responsabilidad de supuestas acciones y, claro está, sus consecuencias también. Cada una de estas supuestas acciones se extiende en el espacio-tiempo para manifestarse en forma perceptible y así convertirse en un suceso. El mundo fenoménico en su totalidad representa millones de tus, y el conjunto entero de tales acciones, sucesos, de todos los tus, muestra al mundo en movimiento. La palabra nacimiento debería referirse en realidad al tiempo, pues sin el nacimiento de la duración, que es inseparable del espacio, no serían posibles la manifestación y la percepción. Ustedes piensan que nacieron, pero lo que nació fue la duración, en la cual ustedes como objetos se han vuelto perceptibles. En el plano relativo, todo tiene que tener una contraparte interrelacionada para poder tener una existencia, si bien no objetiva, cuando menos conceptual. Pero estos opuestos interrelacionados, como son la luz y oscuridad, el conocimiento y la ignorancia, el bien y el mal y muchos otros más, perpetuamente separados en concepción, cuando se superponen en mutua negación, se reúnen de manera inseparable. Asimismo, los opuestos, fenomenalmente concebidos, tiempo e intemporalidad, se reúnen en la mutua negación de lo relativo, en la totalidad el todo, la serena entereza. Esta es la unidad básica esencial que constituye la visión verdadera. Si se pierde esta visión, se pierde el equilibrio y se cae en el abismo de Maya. Todo lo que podemos pensar o decir acerca del absoluto intemporal, concluyó Maharaj, no puede dejar de ser conceptual, un mero señalamiento, una guía que jamás podrá revelarnos lo que es la intemporalidad. Pues justo eso es lo que somos. Lo único que podemos decir es, estoy aquí, ahora, expresando con ese aquí una ausencia de espacio y con ahora una ausencia de tiempo. Incluso decir esto es quizá decir demasiado. No es decir ni escuchar lo que importa. Lo que importa es la apercepción instantánea del hecho. No hay tal iluminación. Maharaj a menudo dice que muy pocos de los que acuden a él son principiantes en el conocimiento espiritual. Son en general personas que han caminado mucho y han ido lejos en la búsqueda de conocimiento, que han leído muchos libros, han conocido a muchos gurús y tienen idea de lo que se trata, aunque rara vez una percepción clara de lo que están buscando. Muchos de ellos no vacilan en reconocer que todos sus esfuerzos resultaron inútiles y se sienten frustrados y desilusionados. Incluso hay quienes se preguntan si no habrán estado persiguiendo tan solo una quimera. No obstante, pese a toda su frustración y desaliento, parecen saber que la vida tiene en verdad un sentido último. Maharaj siente una gran inclinación por estos visitantes y les toma un interés personal.
pero ignora completamente a aquellos que llegan a él por una curiosidad frívola o con el solo fin de hablar de él en una tertulia con actitud de a ver quién es más santo, o tal vez con condescendencia. Hay además una clase de personas, los pseudo-intelectuales, que llegan a Maharaj con el fin de poner a prueba el conocimiento que han acumulado. En respuesta a las preguntas habituales que Maharaj hace a todos sobre sus experiencias espirituales, este tipo de personas rara vez olvida mencionar, no sin un dejo de orgullo, la larga lista de libros que han estudiado y los sabios y santos con que se han entrevistado. Maharaj suele recibir esta información con una risa pícara y es posible que diga algo que desinfle sus egos todavía más. Por ejemplo, bien, hoy tendremos entonces una conversación singularmente buena. O puede decir, bien, debo decir que nos honra a todos su presencia hoy aquí y estamos abiertos a aprender algo nuevo. O bien puede decir, yo solo estudié hasta el 4º grado de la escuela primaria y hoy estás aquí tú, un doctor en filosofía, con un conocimiento minucioso de los Upanishad. Es muy grato. En las discusiones, conforme avanzan, suele haber una gran variedad de reacciones por parte de estas respetables luminarias. Algunos de ellos suelen partir del punto de vista de que están más o menos al mismo nivel que Maharaj. Después, pasados unos minutos, la enorme diferencia suele hacerse tan escandalosamente obvia que adoptan una actitud humilde y escuchan en lugar de hablar. Por lo general se dan cuenta muy pronto de la futilidad de su pedantería y del carácter engañoso de sus teorías y conceptos preferidos. Cierta mañana, una dama europea se acercó a Maharaj y elogió en forma efusiva el libro Yo soy eso. Dijo también que se sentía muy afortunada de poder saludar a Maharaj en persona. Explicó que había viajado mucho y había conocido a un gran número de maestros espirituales, pero nunca había sentido haber encontrado lo que estaba buscando y ahora tenía la certeza de que por fin su búsqueda terminaba a los pies de Maharaj. Al parecer ella había tenido algunas experiencias que otros gurús probablemente certificaron como prueba de su progreso espiritual y comenzó a narrar a Maharaj con todo detalle tales experiencias. Maharaj atendió durante algunos minutos lo que ella decía y después la interrumpió para preguntarle: dime, ¿quién tuvo estas experiencias? ¿Quién sintió la dicha de estas experiencias? ¿En ausencia de qué no habría surgido estas experiencias? Exactamente, ¿dónde quedas tú en estas experiencias? Durante todo este tiempo de aprendizaje espiritual, ¿qué identidad es la que has podido descubrir como tú? Por favor, no pienses en ningún momento, le dijo Maharaj, que quiero ofenderte, pero en realidad debes tener una respuesta clara a estas preguntas antes de que puedas decidir si estás procediendo en la forma correcta. En este momento eres como una niña de 5 años que ha sido ataviada con finos vestidos y adornos llamativos. Esa misma niña, 3 años antes, había ignorado las ropas finas y los adornos, o los habría aceptado con fastidio, forzada por sus obsequiosos padres. Pero ahora, después de todo el condicionamiento que ha recibido en este tiempo, la niña no puede esperar para salir y recrearse con la envidia de sus amiguitos que no tienen esas galas. Lo sucedido entre la infancia y la niñez es justo lo que impide que contemples tu verdadera naturaleza.
un bebé, a diferencia del niño, conserva aún su personalidad e identidad subjetiva. Antes de ser condicionado, se refiere a sí mismo con su nombre. Se trata como un objeto, tan solo no como mí, no como sujeto que conoce. Piensa con cuidado en lo que te he dicho. Entidad personal e iluminación no pueden ir juntas. Si después de lo que te he dicho decides seguir visitándome, debo advertirte, dijo Maharaj en broma, que no solo no obtendrás nada, sino que perderás todo lo que con tanto esfuerzo has adquirido durante todos estos años. Lo que es más, perderás incluso tu yo. Estás avisada. Si continúas visitándome, llegarás a la conclusión de que no existe mí ni tú que persiga la iluminación, que de hecho no hay tal iluminación. La percepción de esta verdad es en sí misma la iluminación. Ella se quedó ensimismada. La superestructura artificial que ella había construido con tanta perseverancia a través de los años se estremeció en sus cimientos. Cruzó sus manos en actitud de reverencia a Maharaj y solicitó su permiso para visitarlo todos los días que permanecería en Bombay. Serás bienvenida, dijo Maharaj. No hay perceptor, solo percepción. Cierta mañana, un visitante comenzó su pregunta con la frase habitual: «Yo quiero saber». Maharaj se echó entonces a reír y, sin esperar que le fuera traducida al marathi, lo interrumpió con otra pregunta en inglés: ¿yo quién? Enseguida, habiendo disfrutado enormemente la broma, volvió a emplear su marathi nativo y dijo: en realidad es muy simple, es justo lo que trato de comunicarles. Ustedes también lo considerarían así si tan solo pudieran dejar de lado el mí mientras escuchan, si recordaran solo que es imposible una real comprensión en tanto haya una entidad supuestamente autónoma que intenta comprender mis palabras de manera deliberada. La aprehensión de la revelación metafísica presupone una mente inquisitiva, abierta y vacía, en la que pueda tener lugar tal aprehensión. Toda entidad independiente es signo de una mente condicionada, repleta de conceptos, que impide la penetración de lo que intento transmitir. ¿Me explico? Lo dudo. Aun cuando yo emplee palabras y ustedes las escuchen, la transmisión solo será posible si el sujeto y el objeto se fusionan al momento de escuchar la enseñanza. Empiecen por el principio y examinen si existe alguien que hable o escuche, o si tan solo hay el mero funcionamiento, el hablar, el escuchar, el conocer, el experimentar. Cuando piensan que algo existe, están solo pensando en términos de su objetividad, lo conciben con una forma. Solo están interesados en los fenómenos objetivos, mientras que yo veo todos los objetos, incluyéndolos a ustedes, ni más ni menos que como meras apariciones en la conciencia y por lo tanto sin existencia. Y es obvio que la subjetividad como tal, sin cualidad objetiva alguna, no puede existir. Así pues, ¿qué existe? No puede haber nada que sea a la vez existencia y no existencia. Volvamos ahora al visitante que quiso hacer una pregunta hace un rato. Él vino aquí quizá con no pocos problemas y gastos a buscar la clase de conocimiento que le permitiera convertirse en un mejor individuo, en un sabio, un ñani. Ahora entienden por qué no podía dejar de reír, no de él, por favor, sino de las bromas que Maya
les juega a los hombres con sus engaños. Reflexionen un momento. ¿Quién está pensando en términos de transformación, en un cambio de un estado a otro, en una mejora de sí mismo? Con seguridad, no es sino una apariencia en la conciencia, un personaje de película, un sujeto en un sueño, una pseudo-entidad que se considera sujeta a los efectos del karma. ¿Cómo podría un personaje de un sueño perfeccionarse y convertirse en algo que no sea su misma imagen del sueño? ¿Cómo una sombra podría perfeccionarse hasta ser su sustancia? ¿Cómo podría haber un despertar del sueño excepto para el sujeto que sueña, al resolver la verdadera identidad del origen del sueño, la manifestación? El despertar consiste en la comprensión de que no existe un individuo que percibe el mundo fenoménico, sino que el propósito y la naturaleza esenciales de todo fenómeno es sólo la percepción de los fenómenos, es decir, de funcionamiento en el aquí y ahora, en comprender que todo ser sensible, yo, es la fuente potencial de toda experiencia y que experimenta de manera objetiva el universo aparente por medio de un aparato psicosomático. El primer paso para entender qué quiere decir todo esto es abandonar la idea de un yo activo y con voluntad como entidad separada, y aceptar la posición pasiva de percibir y funcionar como un proceso. Permítanme alegrar sus corazones dándoles un par de tips. Sé que a pesar de lo que he dicho, ustedes continuarán su carrera hacia el mejoramiento de sí mismos y seguirán buscando tips, de modo que abran su cuaderno de apuntes y anoten. A. Hagan una costumbre del pensar y hablar en voz pasiva. En vez de un yo, veo algo o yo oigo algo. ¿Por qué no pensar en voz pasiva? Algo es visto. Algo es oído. La percepción no tendrá ya como fundamento la acción de una entidad fenoménica, sino un suceso o acontecimiento. A su debido tiempo, la pseudo-identidad yo pasará a segundo plano. B. Antes de ir a dormir por la noche, dediquen 10 minutos a sentarse, completamente relajados, tanto de cuerpo como de mente. Represéntense a ustedes mismos sin identificarse con el complejo cuerpo-mente, sino más bien con la conciencia que lo anima, de modo que esta idea se grabe en su ser durante el tiempo en que duerman. La identidad inmaculada. Al inicio de una sesión, Maharaj preguntó: ¿de qué hablaremos hoy? La mayoría de los presentes habían asistido antes a muchas sesiones y sabían que, en general, Maharaj es quien elige el tema de las conversaciones. Esta vez tampoco había mucho de dónde elegir, pues como Maharaj mismo ha dicho muchas veces, él habla de un solo tema, la naturaleza o identidad verdadera del hombre. Así, pues, uno de los visitantes le preguntó si había algo de lo que se pudiera echar mano para mantenernos todo el tiempo conscientes de nuestra verdadera identidad. Maharaj se rió y dijo que ese era justamente el problema. Alguien quiere algo de qué echar mano para conseguir alguna cosa. ¿No puedes comprender que esta idea es por completo equivocada? Si tan solo pudieras verlo, te darías cuenta de que en realidad es muy simple. Me temo, no obstante, que la forma habitual de ver no puede ayudarte. El tipo de visión ordinaria, aquella en que el observador ve algo, es del todo inadecuada. Se necesita un tipo de visión muy especial, una visión intuitiva, una visión interior, en la cual no hay un sujeto que vea, ni algo que sea visto. No, continuó, no estoy tratando de confundirlos. El tema mismo es así.
Sin sustancia, y no obstante, tan total y fecundo que ningún otro tema puede tener valor a su lado, yo podría con todo darles una fórmula de la cual puedan echar mano, mas solo puedo ayudarles si recuerdan lo que les he dicho con respecto a la visión interior. Si únicamente la aceptan como una fórmula, no tendrán otra cosa que las palabras del mantra, pero no su sentido, o quizás el significado del mantra, pero no su poder. El verdadero propósito de la fórmula, o el Mahavakya, es ofrendar la visión a Brahman. Recuerden siempre la identidad perfecta de esto que soy y aquello que parezco ser. No olviden ni por un momento que lo inmanifestado y la manifestación, el noumeno y el fenómeno, el absoluto y lo relativo no son diferentes. La manifestación no es una creación de lo inmanifestado, sino su reflejo, tan solo una expresión de él. En otras palabras, no existe ninguna dualidad inherente entre sujeto y objeto. De hecho, ningún objeto podría siquiera existir por un momento sin su sujeto y viceversa. Eso que soy, noumeno, obviamente trasciende lo que parezco ser, fenómeno, pero también es inmanente a él. Existe una identidad inseparable entre el noumeno y sus fenómenos. ¿Qué es lo que sucede en la manifestación? En términos del noumeno, yo soy, aunque no sea consciente de ello, y no dejo ni por un momento de ser, esto que soy, mientras que en términos fenoménicos, ni soy ni no soy, pues todos los objetos son meras apariencias en la conciencia, imágenes en un espejo. En realidad, cualquier cosa particular que uno pueda conocer no puede ser más que una apariencia en la conciencia y no puede tener ninguna otra existencia como tal. ¿Y qué es la conciencia? Yo soy la conciencia. Tan pronto como aparece el pensamiento, soy la mente, que no es otra cosa que el contenido de la conciencia, da comienzo al proceso de objetivación. Y esto solo puede hacerlo por medio del concepto de dualidad, la separación teórica entre sujeto y objeto, en contrapartes y opuestos interrelacionados, como el placer y el dolor. Durante este proceso, el yo puramente subjetivo permanece, noumenal, e intemporalmente, indiviso, íntegro, puro y eterno como siempre. En la conceptualización, empero, tienen que darse dos nociones para que las apariencias, los objetos, sean cognoscibles, nociones sin las cuales estos no podrían ser percibidos sensorialmente. Necesitan, para poder ser conocidos, que se les dé forma o volumen en el espacio y duración en el tiempo. Si pudieran permanecer anclados en la identidad perfecta entre el noumeno y los fenómenos, la cual constituye su potencialidad total, no podría existir razón alguna para la esclavitud ilusoria de la que desean ser liberados. Comprendan esto de manera cabal. Su idea de esclavitud es sólo la ilusión de que son entidades autónomas, sujetas a la temporalidad y a las causas y efectos del karma. Con todo, si han apercibido su identidad básica y esencial con la intemporalidad, no podrán dejar de percibir que el elemento espacio-tiempo, fundamento de la noción de causa y efecto kármicos y de la esclavitud que trae consigo, no es, en esencia, más que una invención cuyo fin es hacer posible la percepción sensorial de los fenómenos y que no puede, por lo tanto, ser independiente como causa de esclavitud. Una vez más, entonces, la manifestación relativa, el mundo, no es ilusoria en tanto que es expresión del absoluto inmanifestado, que es inmanente a ella. Lo que sí es ilusorio es la identificación errónea que hacen de ustedes mismos
con un fenómeno particular. Recuerden, la sombra no puede ser sin la sustancia, pero la sombra no es la sustancia. Ausencia total de hacedor. Cierta mañana, entre los visitantes, se encontraba un profesor de filosofía del norte de la India. Ya había visitado a Maharaj en diversas ocasiones. Esa mañana iba acompañado de un amigo, un artista con cierta reputación, que al parecer no estaba particularmente interesado en las cuestiones de las que trata Maharaj. Fue el profesor quien dio comienzo a la discusión. Dijo que le había impresionado tanto lo que dijo Maharaj durante su última visita, que todo el tiempo que pensó en ello sintió como oleadas de vibraciones que recorrían su cuerpo. Maharaj le había dicho que el único camino de regreso era el camino por el cual había llegado y que no había ningún otro. Esta sentencia, según dijo el profesor, tocó una fibra muy profunda en su interior, sin dejar sitio alguno para la duda o el cuestionamiento. Pasado un tiempo, sin embargo, cuando comenzó a considerar más a fondo la cuestión, en particular a reflexionar en cuanto al cómo, se halló enredado sin esperanza en un terrible lío de ideas y conceptos. Dijo también que se sentía como un hombre al que le habían obsequiado un precioso diamante y lo había perdido. ¿Qué debía hacer ahora? Maharaj comenzó hablando muy pausadamente. Dijo: trata de comprender. Ninguna verdad sigue siéndolo en el momento en que se le da la expresión, pues se convierte en un concepto. Suma a esto el hecho de que, para comunicarse, las personas necesariamente tienen que usar las palabras yo y tú, nosotros y ellos. De tal suerte, con solo el primer pensamiento se rompe la unicidad y aparece la dualidad. De hecho, solo es posible la comunicación con base en la dualidad. Las palabras mismas extienden más la dicotomía, pero esto no es todo. Más tarde, el que escucha, en lugar de percibir de manera directa e intuitiva lo que se está comunicando, inicia el proceso de razonamiento relativo con las limitaciones que ello supone para la aplicación a lo subjetivo y noumenal. ¿Me sigues hasta aquí?, preguntó Maharaj, y después continuó. ¿Qué es el razonamiento relativo? Es el proceso de razonamiento por medio del cual un sujeto crea en su conciencia objetos con cualidades o características opuestas que podrían compararse. En otras palabras, el proceso solo no puede obrar si no es con base en la dualidad sujeto-objeto. Este razonamiento relativo puede ser útil, y de hecho es necesario, para describir los objetos comparativamente. Pero, ¿de qué manera puede proceder en el caso de lo subjetivo? Aquello que concibe el sujeto no puede, es obvio, concebirse a sí mismo como un objeto. El ojo puede ver cualquier cosa excepto a sí mismo. Por lo tanto, ¿acaso es sorprendente que te hayas atascado en una ciénaga de ideas y conceptos de la cual luego te fue imposible salir? Si tan solo pudieras percibir la situación real, verías cuán irónico es esto. Estos son los antecedentes. Pasemos ahora al problema real. ¿Quién es este tú que está tratando de volver por el camino por donde vino? No importa qué tanto retrocedas siguiendo tu sombra, la sombra te precederá siempre. ¿Qué se quiere decir con desandar lo andado? Significa volver a la posición en la que había una ausencia total de conciencia. Y este es el punto fundamental de la cuestión. En tanto haya un negador que siga negando y negando, persiguiendo la sombra, tú seguirás sin negarte.
Trata de apercibir lo que estoy diciendo con el intelecto, no como si tú emplearas tu entendimiento, sino solo apercibiendo sin más. Me pregunto si he podido explicarlo, dijo Maharaj. Justo en ese momento se me ocurrió mirar al artista que había venido con el profesor y me impresionó la intensidad de su concentración. En vez de estar aburrido o interesado solo a medias, escuchaba cada palabra de Maharaj como si estuviese hipnotizado. Maharaj también debe de haberlo notado porque le sonrió a él y al profesor sin emitir palabra, con las manos unidas a manera de saludo, e inclinó su cabeza varias veces en actitud de tácita comunión. No obstante, el profesor había encontrado al parecer un obstáculo en su mente, una obstrucción impenetrable, y así lo dijo. Maharaj le explicó entonces que este obstáculo era una obstrucción imaginaria causada por un tú imaginario que se ha identificado con el cuerpo. Dijo, debe haber, lo repito, una negación final y total, de tal manera que la persona misma que niega desaparezca. Lo que tú estás tratando de hacer es entender lo que eres por medio de un concepto de existencia, mientras que en realidad yo, tú, ni soy, ni no soy. Yo estoy más allá del concepto mismo de existencia, más allá del concepto tanto de presencia positiva como de presencia negativa. A menos que entiendas esto con verdadera profundidad, seguirás creándote tus propios obstáculos imaginarios, cada uno más poderoso que el anterior. Lo que estás tratando de hallar es lo que tú ya eres. Entonces el profesor preguntó, ¿significa esto que nadie puede guiarme de vuelta a lo que yo soy? Y Maharaj confirmó diciendo que en verdad así era. Tú estás y siempre has estado donde quieres ser llevado. En realidad no hay un dónde al que pueda ser llevado. La conciencia total de esta situación obvia es la respuesta, la sola apercepción sin que haya que hacerse nada. Y lo irónico y trágico del caso es que tal conciencia y apercepción no puede ser un acto de voluntad. Tu estado de vigilia se produce por sí mismo. ¿O acaso te despiertas en un acto de voluntad? De hecho, el más mínimo esfuerzo de tu parte puede dificultar lo que de otra manera podría haber sucedido con toda naturalidad y espontaneidad. Y el colmo de la ironía es que tu no hacer deliberado impedirá también que suceda. Es muy simple en realidad. Hacer y no hacer son ambos esfuerzos de la voluntad. Debe haber una ausencia total de hacedor, una ausencia total de los aspectos tanto positivo como negativo del hacer. Esta es en verdad la auténtica entrega. Cuando al final de la sesión el profesor y su amigo, el artista, se marchaban, Maharaj sonrió al artista y le preguntó si volvería en otra ocasión. Y el artista presentó sus respetos con más humildad. Sonrió y dijo que no podría dejar de hacerlo. Y yo me pregunté quién en realidad había sido beneficiado por la plática de aquella mañana. El profesor férreamente vinculado con su docta intelectualidad o el artista pasivo y receptivo con su sensible intuición. Analizando el pensamiento. Maharaj suele pedir a los visitantes que hagan preguntas, pero insiste
en que no deben ser preguntas que partan de la identificación con el complejo cuerpo-mente. Tales preguntas y planteamientos, dice él, se ocupan de nuestra conducta y nuestro comportamiento en este mundo, respecto a los cuales se han escrito cientos de libros y además montones de gurús que se precisan de tener una gran habilidad para tratar dichas cuestiones. Cierta ocasión, cuando Maharaj invitó a que se hicieran preguntas, como es habitual, un visitante hizo una consulta que en el acto tuvo como respuesta una cálida sonrisa por parte del maestro, queriendo decir con ello que la pregunta era bien recibida y apropiada. El visitante dijo: Maharaj, a menudo has dicho que quien desea ser despertado debe evitar el pensamiento. Sin embargo, puede ser que no todo pensamiento implique conceptualización, que es lo que suponemos debe evitarse. Por ejemplo, las respuestas de Maharaj a las preguntas son por lo general tan apropiadas y no obstante tan espontáneas, que podría parecer que no hay pensamiento alguno tras ella, y con todo, algún pensamiento es seguramente el fundamento de esas respuestas. Maharaj dijo: existen ciertamente grandes diferencias entre diversos pensamientos. Los pensamientos que constituyen el ensueño, los pensamientos de arrepentimiento por cosas del pasado, o los pensamientos de temor, preocupación y anticipación con respecto al futuro son, con toda seguridad, muy distintos de los pensamientos que brotan espontáneamente del fondo de nuestra psique, a los cuales podría llamárseles pensamientos que no precisan de argumento e interpretación alguna de parte de nuestra mente. Los primeros deben ser ignorados y evitados. Los segundos son imposibles de ignorar o evitar, pues son, en esencia, espontáneos, inmediatos y básicamente no conceptuales. Yo soy el pensamiento que no necesita de ningún argumento o confirmación de la mente. En efecto, en tanto fundamento de cualquier otro pensamiento, es el pensamiento preconceptual, el origen mismo de la mente. La mayoría de la gente vive de acuerdo con un pensamiento indirecto o mediato, en una mente dividida, dualista, porque se ha identificado con una pseudo-entidad que se piensa sujeto de la acción. En cambio, el pensamiento directo o absoluto es el proceso por el cual el absoluto no manifestado se hace manifiesto. Dicho pensamiento es espontáneo e instantáneo y en consecuencia carente por completo de cualquier elemento temporal, que es un aspecto de la mente dividida. Siempre que hay duración, el pensamiento será necesariamente un post-pensamiento dualista y fenoménicamente interpretado. Ningún pensamiento intuitivo, no dual, espontáneo, puede surgir si no se ha serenado la tormenta de pensamientos conceptuales y la mente descansa en un estado de ayuno, y tal pensamiento evidentemente no puede saber de esclavitud. El pensamiento puro, instantáneo, da lugar a acciones puras, sin elemento alguno de esclavitud, pues no hay ninguna entidad implicada. Maharaj concluyó su respuesta diciendo que la mayor parte de las religiones originalmente se basaban en pensamientos puros directos, y sobre estos conceptos poco a poco se ha erigido una enorme estructura amorfa, construida con el suficiente encanto para atraer y descaminar a millones de personas. Ser es Dios. Algo que notan visitantes diversos después de escuchar a Maharaj durante algún tiempo es que rara vez emplea la palabra amor en su exposición de la verdadera naturaleza del hombre. De hecho, con frecuencia dice que no hay nada religioso o piadoso como tal en el proceso en el que se manifiesta lo inmanifestado.
Si un visitante preguntase a Maharaj específicamente si el amor tiene algún sitio en lo que él expone, sonreiría y haría a su vez una pregunta. ¿A qué te refieres realmente cuando usas la palabra amor? ¿Qué significado tiene para ti esta palabra? Esta pregunta por lo general deja mudo al visitante, pues dicha palabra es uno de estos vocablos que se entienden de manera errónea, sin remedio y que son mal empleados con facilidad. En una situación así, Maharaj continuaría con estos términos. ¿Acaso no la palabra amor significa en esencia necesidad de alguna clase? Pues tú amas a aquella persona o cosa que satisface tu necesidad. Sí, el amor entre el hombre y la mujer satisface la necesidad de cada uno, ya se trate de una necesidad física, de compañía o de cualquier otra clase. Cuando uno descubre que el otro no satisface ya más la necesidad, el amor de un principio se vuelve indiferencia y más tarde quizá odio. ¿Por qué, sobre todo en Occidente, cambian las parejas tan a menudo de compañero, ya que estén casados o no? Por la simple razón de que ya no parecen satisfacer las necesidades del otro como antes. Un visitante que quería proseguir profundizando en la cuestión hizo algunas preguntas. Esta definitivamente es una visión muy pobre de la palabra amor. Sin duda habrá algo así como el amor impersonal o universal, ¿no? Y Maharaj respondió, especifiquemos de qué estamos hablando. ¿De un sentimiento? ¿De una relación entre dos personas? Si es así, ¿puede el amor en verdad ser algo distinto del opuesto, interrelacionado, que es el odio, siendo ambos un sentimiento que una persona tiene por otra? Esta forma de relación solo puede darse en una manifestación dualista, sujeto-objeto. No obstante, si están pensando en términos de la inmanifestación noumenal, que es un estado de subjetividad total, sin pizca de objetividad, algo que solo puede sugerirse mediante el pronombre yo, con mayúscula, la total unidad, que solo puede concebirse como un estado de plenitud, totalidad, santidad, no puede haber palabras adecuadas. Claro está que en un estado semejante sería por completo inconcebible una relación de amor-odio, una relación entre quienes. Por consiguiente, si estás empleando la palabra amor para señalar el estado noumenal, esta palabra, al igual que cualquier otra, resulta del todo inadecuada. Para ser honesto, no he considerado la cuestión tan a fondo de manera tan escrupulosa. Lo que tenía en mente tal vez era lo que expresan las frases Dios es amor o la religión es amor. Amigo mío, ¿qué son estas frases sino combinaciones de palabras basadas en el concepto de alguna persona a quien le gustaba y deseaba imponerlo a otros? Y los otros están más que dispuestos a aceptar cualquier concepto que les dé alguna clase de sustento moral. En tales casos, el buscador se siente feliz y complacido con su posición de buscador. Se siente superior a los otros, almas perdidas que desperdician su vida. Y en esta pose de iluminada, la persona se siente feliz de apoyarse en un concepto basado en una combinación agradable de palabras que alimenta su ego de buscador. Pero, Maharaj, las frases Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios vive en él, fueron usadas por San Juan, un gran santo cristiano, quien asimismo se cree que fue un ñani. No dudo que fuera un ñani,
pero desafortunadamente no parece haber habido una clara comprensión por parte de sus seguidores de lo que significaban estas bellas palabras para el sabio cristiano que las pronunció. Lo que quería decir San Juan no era ciertamente que Dios es una entidad objetiva, fenoménica, cuya naturaleza esencial es el amor. Ahora bien, volvamos de nuevo a lo que te dije acerca de que la necesidad se encuentra en la base del amor. Piensa cuál es la posesión más preciada de cualquier ser sensible. Si este ser tuviera que elegir entre poseer toda la riqueza del mundo o su condición de ser o conciencia, puedes darle cualquier nombre para aumentar los miles que ya se han acumulado. Aquello que le proporciona el sentido de estar vivo y presente, sin lo cual el cuerpo no sería más que un cadáver. ¿Qué elegiría? Como es obvio, sin conciencia, no tendría para él ninguna utilidad toda la riqueza del mundo. Esta existencia, esta presencia consciente que él es la cualidad de ser de todo ser sensible que hay sobre la tierra, el alma misma del universo entero, y por lo tanto, Dios. Esto es lo que uno ama más que ninguna otra cosa, pues sin ello no hay universo ni Dios. Esto, en consecuencia, es Dios amor presencia. Y obviamente San Juan estaba bien consciente de ello cuando él dijo Dios es amor. Es del todo claro que lo único que pudo haber querido decir es que él, Juan, y Dios no eran distintos, en tanto subjetividad pura, en tanto noumeno. Así pues, aquel que se afianza en la presencia consciente que es amor, que es Dios, vive en Dios y Dios vive en él. Maharaj habla otra vez de sí mismo. ¿Qué conocimiento puedo ofrecer a las personas que vienen aquí en busca de entendimiento?, se preguntó Maharaj una tarde. La mayoría de los que vienen se hallan tan completamente identificados con sus cuerpos que, pese a toda su sinceridad, con toda seguridad deben encontrar inaceptable lo que yo digo. Aun aquellos que pueden sentir la sutileza y la profundidad de la enseñanza no pueden apercibir su significado real, pero aquellos que aprehendan intuitivamente lo que digo no necesitarán más de una sesión conmigo. Me pregunto cuántos me entenderán si digo que yo siempre estoy presente porque siempre estoy ausente, y solo estoy presente cuando estoy ausente. Para aclarar esto, yo añadiría que siempre estoy presente absolutamente, pero relativamente mi presencia aparente es mi aparente ausencia, como yo. Una confusión complicada aún más. Yo, que no soy una cosa, es todo lo que no soy, pero el universo aparente es mi yo. Después de que todos los tus y mis se hayan negado unos a otros, yo persistiré como yo. ¿Cómo podrías tú amarme? Tú eres lo que yo soy. ¿Cómo podría yo odiarte? Yo soy lo que tú eres. No habiendo nunca nacido, ¿por qué habría de morir? No habiendo nunca sido esclavo, ¿qué necesidad hay de intentar liberarme? ¿Cómo puede lo relativo juzgar lo absoluto? El absoluto es de hecho lo relativo al momento de no serlo más. Cuando lo relativo abandona todo lo que lo hace relativo, en ausencia de la forma física, la conciencia no es consciente de sí misma. ¿Qué eras antes de nacer? Las preferencias o diferencias son todas tonterías conceptuales. Solo pueden aparecer de manera relativa. En lo que concierne al absoluto, no puede haber
apariencia y por consiguiente no puede haber preferencias ni diferencias. Reúne todo el conocimiento que desees, tanto mundano como no mundano, y entonces ofrécelo en sacrificio al absoluto, etc. ¿Qué pensará de mí quien me escuche? ¿Qué puede pensar? ¿Acaso la única conclusión a la que podría llegar, dijo Maharaj con una fuerte risotada, no es que yo estoy absolutamente y también relativamente loco? No puede haber renacimiento. La enseñanza básica de Maharaj tiene que ver con el hombre y el mundo en general, con la verdadera naturaleza de lo que ve el individuo, concibe como él mismo, y con la naturaleza del mundo fenoménico. Las pláticas siempre son de un hombre a otro, y por lo general ni Maharaj ni los visitantes apelan a lo que dice algún texto sagrado, por muy respetable que éste sea para la tradición. En realidad, es este acercamiento pragmático de Maharaj lo que encuentra más transparentemente honesto el auténtico buscador, quien no necesariamente tiene que ser estudioso de la filosofía. En otras palabras, lo que haya dicho otra persona, a lo cual Maharaj a menudo llama conocimiento de oídos o creencia general, no se acepta como la propia verdad de Dios mismo, aun cuando aparezca en los más venerables textos sagrados. Además de otras ventajas, este enfoque evita la posibilidad de dar por hecho lo que aún no se ha probado, como en el caso del creyente que, intentando convertir a un amigo, le habló de un cierto hombre de Dios que podía conversar con los ángeles, y cuando se cuestionó la veracidad de tal afirmación exclamó: ¿podría acaso mentir alguien que puede hablar con los ángeles? Los visitantes regulares de Maharaj saben que él rechaza de manera rotunda la idea de renacimiento por considerarla un absoluto sinsentido, y siempre que la referencia a este tema da lugar a esta respuesta inequívoca de parte suya, sufren una conmoción increíble, sobre todo si se trata de un visitante que simpatiza con la religión hindú. En una ocasión en que así sucedió, un visitante muy joven, ataviado con una de esas tradicionales túnicas color ocre que muestran su adhesión a una cierta secta hindú, con las llamas del fanatismo ardiendo en sus ojos, expresó su sorpresa de que Maharaj no aceptara la teoría del renacimiento, la base misma de la filosofía hindú. Miró alrededor en busca de apoyo moral, pero debe de haberse sentido un tanto consternado por las sonrisas indulgentes de comprensión, con los que los demás le respondieron. Maharaj miró al joven Sanyasin con cierta simpatía, quizá a causa de su descaminado ardor, y le dijo con una amabilidad poco habitual: esta afirmación mía acerca de la absurdidad de la idea de renacimiento no es nada. Te sorprenderás aún más si continúas viniendo aquí. Yo no enseño ninguna filosofía, ninguna religión, no me interesa ningún texto tradicional como base de mis pláticas. Hablo tan solo a partir de mi propia experiencia desde que mi gurú me abrió los ojos del espíritu. No es mi intención herir los sentimientos de nadie. Por esa razón les recuerdo constantemente a las personas que son libres de salir si no les agrada lo que escuchan. Lo que oirán de mí es una verdad directa, según la he experimentado, tal vez no como les gustaría oírla. Lo siento en verdad si no complazco a las personas sustentando sus mismos conceptos. Este planteamiento desanimó del todo al joven y al mismo tiempo le fascinó, de modo que con gran humildad expresó a Maharaj su deseo de continuar escuchándolo. Maharaj dijo entonces: ¿has reflexionado alguna vez realmente sobre la naturaleza esencial del hombre? Olvida lo que has leído, todo lo que se te ha
Dicho, ¿alguna vez has reflexionado de manera independiente sobre este punto? Digo de manera independiente, esto es tranquila, concienzuda, profunda, como si tú fueras el único ser sensible sobre la tierra y no hubiera nadie para guiarte o para desencaminarte. ¿Cuáles son los elementos a los que consideras tú? Obviamente el cuerpo, pero este cuerpo que ahora se encuentra en la flor de su desarrollo saludable y fuerte, alguna vez fue apenas una gota o una partícula de materia química cuando tuvo lugar la concepción en el vientre de tu madre. Medita. ¿Acaso tú hiciste algo para ser concebido? ¿Querías tú ser concebido? ¿Se te consultó? Por otra parte, y esto es importante, ¿qué es lo que se encontraba latente en esa diminuta partícula de materia que fue concebida, que provocó que ésta se convirtiera en un bebé completamente desarrollado con sangre, carne, nervios, huesos, primero en el vientre de tu madre y más tarde en este mundo, hasta este momento en que estás sentado frente a mí discutiendo de filosofía? Durante todo el tiempo de su desarrollo, tu cuerpo ha asumido diversas imágenes que has concebido como tú en diferentes momentos, pero ninguna de estas imágenes ha permanecido contigo todo el tiempo. Y sin embargo, hay algo que se ha mantenido de hecho sin cambio. Eso que ha permanecido inmutable, ¿no es acaso tu sentido de estar vivo y presente? La conciencia que da sensibilidad y energía al aparato psicosomático que se conoce como cuerpo. Diversos son los nombres que se dan a esta conciencia: cualidad de ser, sentido de ser yo, alma y otros como Maya, Dios, amor, etc. Si no estás consciente, como sucede en el sueño profundo, ¿puede el mundo existir para ti? Ahora bien, ¿tienes alguna idea de lo que es eso que te hace concebirte instintivamente como tú? El compuesto del cuerpo físico, la fuerza vital, prana, que constituye el principio activo, y la conciencia que les permite a los sentidos físicos conocer las cosas. Lo que parece ser es el cuerpo exterior y lo que eres es la conciencia. Pero volvamos a tu problema del renacimiento. Lo que nace, el cuerpo objetivo, en algún momento morirá, más tarde se disolverá, lo cual quiere decir que quedará irrevocablemente aniquilado. La fuerza vital dejará el cuerpo y se mezclará con el aire del exterior. Quedará destruida la parte objetiva de lo que una vez fue un ser sensible y nunca renacerá como el mismo cuerpo. Por otro lado, la conciencia no es un objeto, no es ninguna cosa. Por consiguiente, la conciencia, como algo no objetivo, no puede nacer, tampoco puede morir y seguramente no puede renacer. Estos son hechos indiscutibles, hechos acerca del ser sensible que se manifiesta fenoménicamente. ¿No lo crees así? La manifestación de los fenómenos, en la cual se crean unas formas mientras otras se destruyen, tiene lugar como un proceso en el que el noumeno funciona. ¿Quién nace y quién muere? ¿Quién renacerá? Y si esto es así, puedes preguntar, ¿cómo es que surge el concepto de karma, de causalidad y de renacimiento? La respuesta es que, en lugar de aceptar un fenómeno como manifestación de lo no manifestado y por lo tanto como un aspecto del noumeno no fenoménico, hay una identificación errónea con una pseudo-identidad y así se crea un fantasma con una supuesta existencia autónoma. Este fantasma se supone que tiene posibilidad de decisión y de acción. Es él, el que se piensa que nace, vive, sufre y muere. Y en este proceso
Es este fantasma el que llega a encontrarse sometido al proceso de causalidad, conocido como karma, el que acepta la supuesta esclavitud y renacimiento y busca una liberación imaginaria. En otras palabras, concluyó Maharaj, durante el proceso natural de manifestación de los fenómenos, se superpone un yo fantasma con una supuesta existencia autónoma, independiente, y es él quien carga con el peso de la idea de los efectos resultantes de las acciones que se piensan voluntarias, es decir, del karma, la esclavitud y el renacimiento. ¿Entiendes ahora por qué impugno la teoría del renacimiento? Tú eres la presencia consciente. Uno de los primeros asistentes en una sesión era un ministro de una sociedad vedántica europea. Maharaj fue directo al punto y le preguntó si tenía alguna consulta que hacer o si quería aclarar algún punto. Cuando el visitante dijo que le gustaría escuchar durante un rato lo que tenía que decir Maharaj antes de hacer preguntas, Maharaj le sugirió que dado que él era representante de una de las sociedades vedánticas activas con un número de socios en verdad impresionante, él podría iniciar el diálogo contándonos cómo explican ellos este tema tan escurridizo a un nuevo miembro de la sociedad interesado en él. El visitante dijo: bien, le hablamos antes que nada de los ejercicios físicos de yoga, pues el occidental está básicamente interesado en el bienestar de su cuerpo. El yoga significa para él ser capaz de hacer que el cuerpo realice proezas de resistencia física y de lograr asimismo un alto grado de concentración mental. Después de un curso de asanas le decimos que él no es el cuerpo, sino algo distinto. Entonces Maharaj le dijo: esto da lugar a dos preguntas. Una, ¿cuál es el punto de partida para conocer incluso el cuerpo? En otras palabras, ¿hay algo en el cuerpo en cuya ausencia no serías capaz de tener conocimiento de tu propio cuerpo ni del de nadie más? Segunda, ¿tendría el maestro mismo alguna idea en verdad clara de su propia identidad en tanto él esté implicado? Si él no es el cuerpo, ¿quién o qué es? No estoy seguro de qué quieres decir con exactitud. El cuerpo es solo un instrumento, un aparato que sería por completo inútil si no fuera por la energía que hay en su interior, el ánima, el sentido de yo soy, el conocimiento de estar vivo, la conciencia que proporciona el sentido de estar presente. Esta presencia consciente, no la presencia de X o Y, sino el sentido de presencia consciente como tal, es de hecho lo que uno es y no la manifestación fenoménica que es el cuerpo. Cuando esta conciencia, sintiendo la necesidad de un apoyo, se identifica erróneamente con el cuerpo y abandona su potencial ilimitado por la limitación de un cuerpo individual, entonces nace el individuo. Este es el primer punto sobre el que el propio maestro debe tener una firme convicción intuitiva. El otro aspecto básico es que el maestro debe también tener una muy clara comprensión de cómo se produjo la unión entre el cuerpo y la conciencia. En otras palabras, el maestro no debe albergar ninguna duda acerca de su propia naturaleza real. Por ello, debe comprender la naturaleza del cuerpo y de la conciencia, de la cualidad de ser o del sentido de yo soy, así como de la naturaleza del mundo fenoménico. De otro modo, todo lo que enseñe será tan solo conocimiento prestado, de oídas, los conceptos de algún otro. Esta es precisamente la razón por la que estoy aquí. Estaré cerca de
una semana y asistiré a las sesiones de la mañana y de la tarde. ¿Estás seguro de que haces lo correcto? Has llegado aquí con cierto conocimiento. Si insistes en oírme, puedes llegar a la conclusión de que todo ese conocimiento no es más que un montón de conceptos vanos, e incluso de que tú mismo eres un concepto. Te encontrarás en la situación de alguien que de pronto se da cuenta de que su tesoro se ha convertido en cenizas durante la noche. ¿Qué piensas entonces? ¿No sería mejor, más seguro, volver a casa con tu riqueza intacta? Me arriesgaré. Sabría al menos cuál es el verdadero valor de la riqueza que creo poseer. Tengo la sensación, no obstante, de que la clase de riqueza que puedo obtener una vez que haya abandonado el caudal inútil sería inapreciable y libre del riesgo de hurto o pérdida. Así sea. Ahora dime, ¿quién crees que eres? Dudo que pueda expresarlo en palabras, pero parecería que no soy el cuerpo, sino el sentido de presencia consciente. Permíteme explicártelo de manera concisa. Tu cuerpo es el desarrollo de un producto de la unión de tus padres, concebido en el vientre de tu madre. Este producto era la esencia del alimento consumido por tus progenitores. Tu cuerpo está constituido, por lo tanto, por la esencia del alimento y también obtiene de él su sustento. Y el sentido de presencia consciente que has mencionado en el sabor, la naturaleza de la esencia del alimento que constituye el cuerpo, al igual que ser dulce es la naturaleza del azúcar, que en sí es la esencia de la caña de azúcar. Pero date cuenta de que tu cuerpo solo puede existir durante un periodo limitado de tiempo y de que al deteriorarse el material del que en última instancia está hecho al grado de morir, la fuerza vital, el aliento y la conciencia desaparecerán también del cuerpo. ¿Qué pasará contigo entonces? ¿Pero desaparecería la conciencia? Debo decir que me siento un poco asombrado al oír esto. ¿Puede la conciencia en ausencia del cuerpo ser consciente de sí misma? La conciencia en ausencia del cuerpo no puede manifestarse más. Volvamos ahora al punto de partida. ¿Quién o qué eres? Como dije antes, no puedo expresarlo. Por supuesto no puede ser expresado, pero ¿lo sabes? En el momento en que lo expresaras, se convertiría en un concepto. Empero, aunque creador de conceptos, ¿no eres tú mismo un concepto? ¿No has nacido tú en realidad del vientre mismo de la conceptualización? ¿Quién eres en realidad? O, si lo prefieres, como yo, ¿qué eres? Creo que lo que soy es presencia consciente. Dices que lo crees. ¿Quién es ese que cree esto? ¿No es acaso tu misma conciencia o presencia? ¿Es temporal, al igual que el cuerpo? Esta es la razón por la que te dije antes que es necesario aprehender la naturaleza de este cuerpo dotado de fuerza vital, prana o conciencia. Tú eres presencia solo en tanto al cuerpo, un fenómeno manifestado, esté ahí. ¿Qué eras antes de que el cuerpo y la conciencia llegaran a ti de manera espontánea? Digo de manera espontánea porque tú no fuiste consultado acerca de que se te diera un cuerpo, ni tampoco tus padres esperaban específicamente tenerte a ti como hijo. ¿No eras tú entonces, en términos relativos, más bien ausencia que presencia, antes de que el estado de conciencia cuerpo surgiera en lo que sea que fuera que eras tú? No estoy seguro de entender eso. Entonces escucha. Para que algo aparezca, exista, tiene que haber una base de ausencia absoluta. Ausencia absoluta tanto de presencia como de ausencia.
Sé que esto no es fácil de entender, pero inténtalo. Una presencia solo puede aparecer en una ausencia total. Si hay presencia incluso de ausencia, no puede haber ni fenómeno ni conocimiento. Así pues, la ausencia absoluta total implica ausencia total de conceptualización. Este es tu verdadero estado. Este es tu verdadero estado original. Te repito, el tú nace del vientre de la conceptualización. En el estado original de ausencia total surge de manera espontánea una chispa de conciencia, el pensamiento yo soy, y con ello surge la dualidad, en el estado original de unicidad y totalidad. La dualidad de sujeto-objeto, de lo bueno y de lo malo, lo puro y lo impuro, el razonamiento, la comparación, el juicio y demás. Medita a este respecto. Me temo que esta sesión debe terminar aquí. Esta en verdad ha sido una revelación para mí, aunque he estudiado Vedanta por bastante tiempo. ¿Tienes claro que tú eres anterior a toda conceptualización? Lo que como fenómeno parece ser no es más que conceptual. Lo que eres en realidad no puede ser comprendido por la simple razón de que en el estado de ausencia de conceptualización no puede haber nadie que comprenda lo que es. Maestro, deseo venir esta tarde en busca de más iluminación y sentarme a tus pies cada uno de los días que permanezca en Bombay. Eres bienvenido. El intelecto puede ser una adicción. Es interesante observar el cambio gradual que ocurre en un visitante que tiene la fortuna de poder oír las pláticas de Maharaj aún por un periodo breve de tiempo, digamos 10 o 15 días. Casi invariablemente, el visitante, bajo el supuesto desde luego de que es un auténtico buscador y no alguien que ha venido a poner a prueba el nivel de Maharaj o bien a alardear del suyo propio, se siente tan entusiasmado en su primera visita que no tiene la paciencia de sentarse en calma y absorber en silencio lo que se está diciendo. Está presto a preguntar incluso antes de que Maharaj haya terminado de hablar, como si hubiera adivinado ya lo que Maharaj iba a decir. En casos como este es difícil anticipar cuál va a ser la reacción de Maharaj. Por lo general es muy paciente durante un rato, pero en algunas ocasiones, cuando sospecha quizá la buena fe del visitante, puede ser muy brusco y pedirle que se siente en un rincón sin hacer preguntas durante los primeros 5 o 6 días, escuchando solamente sin decir ni una palabra. Conforme el visitante se calma y puede controlar su impetuosidad, se vuelve todo lo receptivo que se requiere a los más finos y sutiles significados de las palabras de Maharaj, y cambia por completo su actitud. Más tarde, cuando Maharaj invita a que se pregunte y no hay respuesta de este visitante, Maharaj, recordando su anterior efervescencia, suele tocar con gentileza su pierna y a preguntarle qué sucedió con todas esas preguntas que antes no dejaban de brotar. Hay, no obstante, algunos visitantes que no pueden aquietarse con facilidad. Intentan, pero muchas veces su agitación interna suele estallar en una y otra pregunta, como si hubiera una barrera intelectual que impidiera que llegaran a ellos las palabras de Maharaj. En uno de estos casos, un visitante se tomó la molestia de asegurar insistentemente a Maharaj que no era su intención medir sus armas contra él, que de hecho lo que Maharaj había dicho era tan fascinante que le encantaría poder aceptarlo sin cuestionamiento alguno, pero que no sería honesto puesto que entonces quedaría la duda en su mente. Maharaj le aseguró a su vez que él
No dudaba de su sinceridad ni de sus intenciones, pero que tendría que abandonar la droga a la que se había hecho adicto para poder estar en condiciones de recibir una verdadera enseñanza espiritual. El visitante se quedó sorprendido por el uso que hizo Maharaj de la palabra droga y estaba a punto de protestar, pero Maharaj continuó sin prestarle atención. El intelecto, dijo Maharaj, ciertamente es esencial para la asimilación y la evaluación del conocimiento mundano, y desde luego también es hasta cierto punto necesario para el conocimiento espiritual. Más tarde, lo que se necesita no es el mero intelecto, sino una capacidad intuitiva innata, que es un don que algunas personas tienen en mayor grado que otras. Tú te has vuelto adicto a la droga denominada intelecto y todo lo analizas bajo su influencia, meditas, reflexionas y haces complicadas las cosas simples. Tienes que deshacerte de esta adicción y entregarte al proceso intuitivo de la receptividad pura. Una vez que lo hayas hecho, lo que te doy, lo recibirás en forma directa, sin ninguna intervención del intelecto. Un títere no puede más que reaccionar de acuerdo con los estímulos que le comunica el titiritero, pero los seres sensibles tienen la capacidad no sólo de reaccionar a los estímulos, que es lo que generalmente sucede, sino también de actuar en forma independiente de cualquier estímulo externo. La clase de receptividad a la que me refiero se logra cuando no hay tan solo una reacción a estímulos, sino una apertura a la conciencia, sin la intervención de ninguna inclinación personal ni visión arraigada. En suma, sin la intrusión de la individualidad. El problema es que tú, como personalidad individual, piensas que estás escuchando lo que yo, también un individuo, estoy diciendo. Lo que se está diciendo no lo digo yo como individuo, sino la conciencia sin aspecto ni forma. El acto de escuchar también debe ser realizado por la conciencia, sin la intromisión de un individuo ilusorio. ¿Te sería posible tener alguna duda si no fueras consciente? ¿Me sería posible hablarte a ti si yo no fuera consciente? Deja que la conciencia escuche lo que la conciencia dice acerca de sí misma. Debes recordar que todos los pensamientos son movimientos de la conciencia, observados y conocidos por la conciencia. El individuo no tiene lugar en este funcionamiento de la conciencia a no ser como una mera apariencia en ella. El visitante se inclinó ante Maharaj de manera reverente y dijo: Maestro, me doy cuenta ahora de que lo que creía que era mi castillo, en realidad es mi prisión. La verdad es ver lo falso como falso. En una de las sesiones el tema que se discutía era: ¿en qué consiste exactamente la esclavitud? Maharaj explicaba que lo que somos en noumeno, atemporalidad e ilimitación, ser imperceptible, y no lo que parecemos ser como objetos separados, limitados en el tiempo, finitos y perceptibles por medio de los sentidos. La esclavitud surge porque olvidamos nuestro verdadero ser, el noumeno, y nos identificamos con el fenómeno, el cuerpo, que no es más que un aparato psicosomático. Cuando Maharaj invitó a que se hicieran preguntas, uno de los visitantes, quien había asistido a varias sesiones y apenas había hecho algunas preguntas antes, levantó su mano y preguntó: ¿la identificación con el cuerpo, por sí misma, implica esclavitud? Los ñanis no pueden abandonar su cuerpo durante el periodo que dura su vida y deben vivirla como los otros seres humanos
en lo que respecta a las funciones físicas. Lo que es más, todos los ñanis actúan de forma distinta. Cada uno tiene su manera de comportarse en el mundo, su modo particular de tratar con los demás. En esta medida, no hay una cierta identificación con el cuerpo individual, incluso en el caso del ñani. Maharaj sonrió como apreciando la buena fundamentación de esta pregunta y dijo: el cuerpo es un instrumento necesario para que la conciencia permanezca en manifestación. ¿Cómo pueden ellos desidentificarse en tanto el aliento vital no abandone el cuerpo, hecho que se conoce como muerte, y la conciencia se libere de su forma fenoménica? La esclavitud no es causada por la sola identificación formal con el cuerpo, el cual es una estructura psicosomática formada por los 5 elementos, un instrumento que no tiene una existencia independiente. Lo que provoca la esclavitud es la identificación que resulta en el concepto imaginado de una entidad independiente, autónoma, que se imagina como sujeto de la acción y en consecuencia toma sobre sí las acciones y la responsabilidad de sus consecuencias. Repito, no es solo el hecho de identificarse con el cuerpo la causa del concepto de esclavitud. El cuerpo tiene que seguir empleándose como un instrumento. La esclavitud únicamente puede surgir cuando hay una supuesta voluntad, es decir, cuando la acción se concibe como resultado de la propia elección de un hacedor. Es esto lo que pone en movimiento el proceso de la causalidad, del karma y de la esclavitud. Es necesario comprender cómo esa entidad aparente llega a superponerse en el proceso general de la manifestación, una vez que miras lo falso como falso. No es necesario nada más para encontrar la verdad, la cual no puede en modo alguno concebirse como un objeto. ¿En qué momento surge el problema de la identificación? Mientras la fenomenalidad se halla íntegramente latente en la noumenalidad, siendo ésta inmanente a los fenómenos, no tendría por qué surgir el problema de la identificación. No hay necesidad de ninguna identificación específica entre lo nouménico y lo fenoménico. Como tal, dicha necesidad surge solo cuando hay una manifestación de lo absoluto nouménico en objetos fenoménicos separados, proceso de objetivación que supone necesariamente una dualidad, una dicotomía, un sujeto, bhakti, que percibe y conoce, y un objeto que es conocido y percibido. El punto importante es que ambos, el sujeto cognoscente y el objeto conocido, son objetos interdependientes y solo pueden existir en la conciencia en la que tiene lugar el proceso de la manifestación. Y la conciencia es de hecho lo que nosotros somos. Debe entenderse este punto básico. Solo podemos existir como uno más de los objetos de otro, y esto solo en la conciencia del sujeto cognoscente que nos conoce, en donde cada objeto toma la posición del sujeto cognoscente, bhakti, con respecto a los otros, que se convierten en los objetos. Y aquí surge la entidad bhakti. El sujeto cognoscente, al considerar su función como sujeto, se asume como una entidad, como un yo, independiente y autónomo, con voluntad y capacidad de elección. Después esta entidad fantasma persigue el principio de la dualidad, que constituye la base misma de la manifestación, para comparar, discriminar, juzgar y elegir entre sus objetos desde el punto de vista de opuestos interrelacionados como
son correcto e incorrecto, bueno y malo, aceptable e inaceptable, etc. Es esta entificación ilusoria y no meramente la identificación con el cuerpo lo que constituye la raíz de la esclavitud. Repito, lo que somos, lo absoluto, nouménico, que se manifiesta como la totalidad de los fenómenos, carece de toda existencia objetiva individual. En consecuencia, lo que somos no puede padecer nacimientos ni muertes, esclavitud ni liberación. La esclavitud, así como el sufrimiento resultante, son puramente conceptuales y tienen como fundamento la identificación con la entidad sujeto cognoscente y que es imaginaria por completo. Un ejemplo de lo dicho por Maharaj lo proporciona la manera en que aprecia un buen diálogo sobre algún tema cuando se ha desarrollado de forma interesante. Cuando alguien de la audiencia muestra una penetración profunda en lo dicho por Maharaj durante discusiones sobre temas difíciles, Maharaj se siente deleitado como un niño que ha recibido el juguete deseado. Qué bien se ha discutido el tema esta mañana, suele decir entonces, algunas veces olvidando por completo las implicaciones que para una mente común dividida puede tener, dice: en ningún otro lugar sería posible una discusión sobre Advaita de tan alto nivel. Pero lo que en tales ocasiones puede parecer un autoelogio es en realidad la pura alegría de la modestia. Él entonces es Bhakta, no Bhakti. Se dice de Ramana Maharshi que cuando la gente cantaba himnos en alabanza de Ramana, él se unía a ella y se ponía a palmear con los demás. Él se había desidentificado por completo de cualquier entidad y por lo tanto era totalmente inconsciente de cualquier implicación de sus acciones. Los himnos aluden a Ramana, no a un individuo. En realidad Jnani no tiene entidad individual, por lo cual cohibirse y el aparato psicosomático, el cuerpo, lleva a cabo sus funciones normales de manera normal, sin conciencia de ella. Jugar a la meditación. Un día, un visitante nuevo expuso un problema poco ordinario. Tiempo atrás, cierto Swami había organizado un curso intensivo de meditación de 10 días. Este visitante no tenía ningún interés particular en la meditación, ni una meta específica al meterse en este curso, sino que lo había hecho porque algunos de sus amigos, quienes tenían mucho interés en el curso, querían que se uniera a ellos. Y él podía permitirse dejar un tiempo largo de negocios. Forma parte de su carácter y de su temperamento, según dijo, dedicar toda su atención con determinación firme a todo lo que emprende. Así pues, una vez que comenzó el curso de meditación, se dedicó en cuerpo y alma a él e hizo con toda conciencia lo que se le pidió. El resultado fue que en cierto momento, hacia el final del curso, él tenía una sensación clarísima de estar separado de su cuerpo y todo el mundo le parecía como un sueño. Y ese sentimiento había persistido desde entonces. Era, según dijo, una sensación nada desagradable. Por el contrario, le dio un peculiar sentido de libertad, pero añadió, había un verdadero problema. ¿Cómo debía vivir en este mundo del sueño y al mismo tiempo continuar sus negocios y ganarse la vida? Como es habitual
Esto se le tradujo a Maharaj al marathi, e incluso antes de que pudiera terminarse de hacer la traducción, fue claro que había comprendido el problema y había una expresión de gravedad desacostumbrada en su rostro. Permaneció inmóvil durante algunos momentos y entonces comenzó a hablar. La meditación no es algo en lo que uno pueda interesarse superficialmente como un experimento o un entretenimiento, solo para ver qué sucede. Requiere una cierta preparación. La conciencia es la base de toda manifestación del mundo fenoménico. No hay poder mayor sobre la tierra que la conciencia, y es posible prever las consecuencias que puede tener jugar con ella. Si la psique no está preparada para enfrentar las consecuencias, podría haber serios problemas en el nivel mente-cuerpo, por la simple razón de que no habría una preparación en cuanto a desidentificarse del cuerpo. ¿Qué sucedería si un rayo con una gran carga eléctrica fuera lanzado sobre un receptor que no tiene la fuerza suficiente para recibirlo? Maharaj se dirigió después directamente a este visitante y le sugirió que asistiera a sus pláticas por lo menos durante 15 días. Desafortunadamente, tenía que regresar a su ciudad casi de inmediato. Maharaj, sintiendo una obvia compasión por él, le dijo que en tal caso solo podía sugerirle que leyera Yo soy eso y que recordara esta visita tan a menudo como pudiera y reflexionara sobre el encuentro que había tenido con él. Recuerda, le dijo, un recuerdo de lo que soy es el conocimiento de lo que tú eres. Y añadió, puedes ver el universo entero como un sueño, pero en tanto exista un tú que vea este sueño como si fuera una entidad separada, te encontrarás en problemas. Poco a poco, esperemos, te llegarás a dar cuenta de que tú también eres un personaje de sueño en este sueño viviente, un elemento más y no alguien aparte e independiente de él. Entonces estarás bien. Las palabras y su realización. Era una mañana en la que Maharaj tal vez sentía un poco más de lo habitual su debilidad física. Podían advertirse con claridad los efectos inexorables de la terrible enfermedad en su cuerpo. Pese a su espíritu indomable, parecía frágil y exhausto. Se sentó en el lugar de siempre, muy quieto, casi inmóvil y completamente ajeno al dolor que seguramente era muy intenso. Entonces comenzó a hablar muy quedo, de manera muy suave. Uno tenía que concentrarse mucho para captar sus palabras. Lo que ven, dijo, como mi presencia en tanto fenómeno, significa mi ausencia como noumeno. Nouménicamente no puedo tener ni presencia ni ausencia, porque ambos son conceptos. El sentido de presencia es el concepto que transforma la unicidad del absoluto en la dualidad de lo relativo. Inmanifestado, soy el potencial que con la manifestación se hace actual. Me pregunto si estas palabras en verdad les dicen algo o son meras palabras. Yo no dudo desde luego de su sinceridad. Ustedes han venido aquí, muchos desde lugares distantes, a un costo considerable, y han dedicado bastante tiempo a sentarse en el suelo, a lo cual la mayoría de ustedes no está acostumbrado, y en realidad parecen prestar atención a lo que digo. Pero deben entender que a menos que haya un tipo particular de receptividad, las palabras solo podrán lograr un limitado propósito. Tal vez podrían despertar su curiosidad intelectual y excitar su deseo de conocimiento, pero no revelarían su verdadero significado. Ahora bien,
¿En qué consiste este tipo especial de receptividad? Aquí, una vez más, uno se encuentra con la limitación endémica de la comunicación mediante palabras. ¿Significaría algo para ustedes si les dijera que ustedes han venido aquí a escucharme, pero deben escucharme teniendo como fundamento que ustedes son del todo ilusorios, que no existe en realidad en ustedes que pueda atender a mis palabras y obtener un beneficio? En verdad, debo ir más lejos y decir que a menos que abandonen su papel como individuos que escuchan y esperan obtener algún beneficio de lo que oyen, las palabras serán tan solo sonidos vacíos. Lo que hace imposible la percepción es el hecho de que, aun cuando ustedes pueden estar dispuestos a aceptar la tesis de que todo en el universo es ilusorio, no es así cuando se trata de incluirse ustedes mismos en esta ilusión. ¿Se percatan de cuál es entonces el problema? O sea, se trata más de una broma que de un problema. Cuando acepten, permítanme no decir si aceptan, esto como base de su atención, es decir, cuando pierdan todo interés en el oyente que desea ser un mejor individuo al escuchar estas palabras con la esperanza de esforzarse por una mejora perceptible, ¿saben entonces qué sucederá? Entonces, en tal estado de escucha intuitiva, cuando el oyente no se inmiscuye más, las palabras muestran y dejan ver su sentido sutil y secreto que la mente abierta o en ayuno ha de comprender y apercibir con una convicción profunda e inmediata. Entonces, las palabras habrán al menos logrado su propósito limitado. Cuando el oyente permanece en un estado de suspensión sin tomar parte en el acto de escuchar como tal, en realidad lo que sucede es que la mente relativa, dividida, contiene de manera automática su tendencia natural a meterse en continuo proceso de objetivación. Esto le permite a la mente total estar en comunión directa con los propios actos de hablar y de escuchar y propiciar de este modo el yoga de las palabras, haciendo posible que las palabras entreguen su más íntimo sentido y su más sutil significado. Confusión sobre la vida y la muerte. Desde que se supo que Maharaj padecía de cáncer en la garganta, más y más gente comenzó a ir a verlo, llegando ahí incluso personas que en otras circunstancias tal vez no lo habrían hecho. Muchas de ellas parecían en verdad preocupadas. Muchas también expresaron su asombro de que pese a la fatal enfermedad, Maharaj estuviese alegre y parlanchín, como de costumbre, aunque se le veía pálido y débil. Cierta tarde, en que la gente en torno suyo parecía triste y afligida, Maharaj comenzó a hablar acerca de la vida y la muerte. Si tan solo pudiesen apercibir cuál es en realidad la situación, ustedes también, al igual que yo, dejarían de preocuparse de la vida y la muerte. No existe, de hecho, diferencia alguna entre las dos. ¿Acaso no estaban muertos antes de nacer? ¿Qué es la oscuridad sino la ausencia de luz? ¿Qué es la muerte sino la ausencia de vida? ¿Acaso no estaban muertos antes de nacer? ¿Qué es la oscuridad sino la ausencia de luz? ¿Qué es la muerte sino la ausencia de vida? Y más importante, ¿acaso la vida no es tan solo la ausencia de la muerte? La vida comienza como una imagen en la conciencia, y a la extinción de esa imagen es a lo que le llamamos muerte. El miedo a la muerte es en realidad producto del deseo de vivir, del deseo de perpetuar nuestra identidad con la entidad ilusoria que es el yo como algo separado de tú.
Quienes conocen la realidad saben también de la falsedad de la vida y de la muerte. Maharaj agregó: la fuente principal de la confusión es la creencia errónea de que existe una entidad autónoma y objetiva que experimenta los sucesos a los que se denomina nacimiento y muerte y el intervalo de tiempo al que se le da el nombre de vida. En realidad todos ellos son tan solo imágenes conceptuales en la conciencia, que tienen tanta sustancia como las imágenes en un sueño o en una pantalla de televisión. Intenten comprender lo que son los fenómenos, todos y cada uno de ellos, solo apariencias en la conciencia. ¿Quién las percibe? La conciencia misma, por medio del mecanismo del doble concepto de espacio y tiempo, sin los cuales las apariciones no tendrían una forma perceptible y no podrían ser conocidas. La cognición misma tiene lugar gracias a una división de la mente, siendo ésta el contenido de la conciencia, en sujeto y objeto, y a través del proceso de razonamiento y selección basado en la dualidad de los opuestos interdependientes, amor y odio, felicidad y desdicha, pecado y mérito, etc. Una vez que este proceso se observa en forma justa, es fácil comprender que no puede existir ningún individuo real que nazca, viva o muera. Existe una manifestación, una apariencia en la conciencia a la que normalmente se le conoce como nacer, una ilusión en el espacio. Cuando esta apariencia manifestada llega a su fin, después de estar presente el tiempo que había de durar, tiene lugar otra ilusión de carácter temporal que se conoce como morir. Este proceso tan simple no puede ser percibido como lo que es, en tanto persistirá la idea de que alguien vive la vida y de que alguien muere la muerte. Maharaj concluyó: ese material o químico que fue concebido en el vientre de la madre y que creció por sí mismo, volviéndose el cuerpo de un bebé, sigue creciendo a su límite máximo, para empezar a deteriorarse y finalmente terminar fundiéndose en el material original. El aliento abandona el cuerpo y se mezcla con el aire exterior. La conciencia interna se funde con la conciencia impersonal y el proceso de ese suceso particular se termina. Lo que somos no nace, vive ni muere. Progreso en la búsqueda espiritual. Maharaj siempre está dispuesto a resolver las dudas y dificultades de los que buscan la verdad y pide que le hagan preguntas. Todo el tiempo está diciendo que en especial los visitantes extranjeros que gastan tanto dinero y se toman tantas molestias para venir a verlo a la India no deben desaprovechar su tiempo sentándose en silencio, sino que deben hacerle preguntas pertinentes. Si en realidad no tienen preguntas que hacer, dice él, quiere decir que han tenido ya la apercepción de la verdad. ¿Para qué gastar su tiempo? ¿Por qué no regresar a casa? Si por otro lado hay alguna cuestión que no esté del todo clara, su elucidación debe buscarse aquí, en este momento. Pero advierte, no hagan preguntas como un ser humano que está centrado en un objeto fenoménico. Recuerden, no estoy hablando de entidades individuales. Es la conciencia hablando a la conciencia sobre ella misma. Uno de los visitantes extranjeros que había estado yendo a ver a Maharaj durante algún tiempo fue el primero en preguntar con cierta reserva. Quizás hablé desde el punto de vista de una identidad cuerpo-mente, pero hay una pregunta, un problema que me ha inquietado por tanto tiempo que no puedo contenerme más de plantearlo. He hablado sobre él con algunos de los buscadores que vienen aquí y sé que tienen el mismo problema. Sin embargo,
No estoy hablando por ellos, sino por mí mismo. El problema es este: ¿cómo saber si en la búsqueda espiritual hay algún progreso? En ocasiones, sobre todo cuando estoy meditando, tengo un chispazo de lo que estoy buscando, pero solo un chispazo, y en muy contadas ocasiones. ¿Cómo saber si estoy progresando? Maharaj comprendió la sinceridad y la seriedad con la que el visitante había hecho la pregunta, pero a pesar de su simpatía hacia él, no pudo ocultar la frustración que sintió. Se sentó sin moverse por un rato, tal vez para superar el enervante efecto combinado de su enfermedad y la angustia mental que le produjo escuchar la pregunta. Entonces comenzó a hablar en forma apacible, con más pesar que enojo. Creo que debería dejar de hablar y poner un letrero que lo diga. Me doy cuenta de que muchos de ustedes vienen aquí por costumbre solamente y por tener una nueva experiencia de la que algún amigo les ha hablado. En realidad, no escuchan. Si lo hicieran, esta duda no les surgiría. Y si les surgiera, fácilmente podrían resolverla por sí mismos, en caso de que me hayan escuchado con atención y hayan comprendido lo que he estado diciendo. Descubro, en cambio, que esta pregunta inquieta a muchos de ustedes. El problema tiene que ver en apariencia con el progreso. Ahora bien, ¿quién va a hacer un progreso? ¿Y un progreso hacia qué? Les he dicho en repetidas ocasiones, hasta el cansancio, que ustedes son la presencia consciente, la conciencia que anima y da sensibilidad a los objetos fenoménicos, que no son un objeto fenoménico, los cuales son simples apariencias en la conciencia de quienes los perciben. ¿Cómo podría una apariencia hacer algún progreso hacia un objetivo? Por otra parte, en lugar de permitir que esta percepción básica impregne su ser, lo que ustedes hacen es aceptarla simplemente como una tesis ideológica y hacen la pregunta: ¿cómo puede una apariencia conceptual saber si ha logrado algún progreso conceptual en su liberación conceptual? Maharaj tomó en su mano una caja de cerillos y la sostuvo y preguntó: ¿esto es ustedes? Desde luego que no. ¿Se necesita tiempo para comprenderlo? La percepción de este hecho es inmediata, ¿o no? Entonces, ¿por qué había de tomarles tiempo a percibir que ustedes no son el objeto fenoménico que es el cuerpo y la mente? Recuerden que ustedes son la conciencia que anima y da sensibilidad a los objetos fenoménicos. Comprendan, por favor, que la apercepción es anterior a la llegada de la conciencia, que es la base del intelecto. La apercepción no es cuestión de práctica gradual, solo puede suceder por sí misma, de manera espontánea. No existen etapas a través de las cuales se logre un avance deliberado. No hay alguien que progrese. Uno se pregunta, ¿no podría ser que el signo más cierto de progreso, si no se puede abandonar el concepto, sea una carencia total de interés en cuanto al progreso y una ausencia también completa de ansiedad por algo como la liberación, una especie de vacío en nuestro ser, un relajamiento, un abandono no volitivo a cualquier cosa que pueda suceder? El sufrimiento de la experiencia. Una mañana pudimos ver que Maharaj estaba físicamente muy molesto. Era evidente que se debía al dolor causado por la afección cancerosa de su garganta. Durante los últimos meses su sufrimiento se había agudizado.
aunque él nunca se quejó de ello. Aún en esta condición, no se postraba en cama e indefectiblemente se le hallaba en su asiento cada mañana y cada tarde. También hablaba, aunque de forma muy breve y en voz baja. Los visitantes tenían que escucharlo con mucha atención y con esa receptividad especial que les permite comprender el verdadero significado de lo que él tiene que comunicar. De hecho, Maharaj sentía que hablar menos, eligiendo con precisión las palabras, como lo hacía ahora, era mejor que las exposiciones largas. Aquellos cuya búsqueda fuera verdadera lo comprenderían aun si hablase menos, porque tendrían la receptividad y la inteligencia adecuadas. Quizá es mejor, diría Maharaj, que no pueda hablar con todo detalle. Uno de los visitantes, una mujer, se sintió muy conmovida por la condición de Maharaj y el estoicismo con que soportaba su dolor. Ella pensaba que el dolor físico podía ser incluso peor que la muerte, y no pudo evitar decir a Maharaj: «Maestro, no le temo a la muerte, pero le tengo un miedo terrible al dolor físico. Dime por favor, ¿cómo puedo deshacerme de este miedo?» Maharaj se echó a reír y dijo: «Me temo que no puedo ayudarte en esto, pero estoy seguro de que hay muchos otros que conocen los métodos para evitar o reducir el dolor físico. Lo único que puedo hacer es explicarte qué es el sufrimiento en sí y quién sufre. Debes ir siempre a la raíz del problema. ¿Cuándo tuvo su primera aparición la experiencia del sufrimiento? ¿Tienes memoria de algún sufrimiento, digamos, de hace unos 100 años? ¿Cuándo comenzó la experiencia? Piénsalo a fondo, de manera que las respuestas surjan en ti sin palabras. Es la vida, el vivir en sí, otra cosa que experimentar, momento, cuán largo se es horizontalmente. ¿Y qué es experimentar? ¿No es reaccionar a un estímulo externo que es interpretado por los sentidos como una experiencia placentera y aceptable o desagradable e inadmisible? Uno no experimenta sufrimiento, sufre una experiencia, placentera o desagradable. Ahora bien, la cuestión básica de la que debes ocuparte es ¿quién? O, con más propiedad, ¿qué es lo que sufre una experiencia? Déjame decírtelo a continuación. Yo no sufro ni puedo sufrir experiencia alguna, placentera o no placentera. Es solo un tú o un mí quien sufre las experiencias. Esta es una revelación muy importante sobre la que debes reflexionar a fondo. En realidad, yo debería dejar que resolvieras este problema por ti misma, o más bien que el problema se solucionara por sí mismo. Pero sigamos, yo no puedo sufrir ninguna experiencia, pues yo soy subjetividad pura, sin gota de objetividad, y solo los objetos pueden sufrir. Un mí o un tú son objetos, y en consecuencia sufren experiencias. Asimismo, como cualquier otro objeto, un mí o un tú no puede tener sustancia y por lo tanto solo pueden existir como conceptos en la conciencia. Nunca olvides además que solo la conciencia puede sufrir, pues ninguna reacción a un estímulo, que es lo que es experimentar, puede tener lugar si no es a través de la conciencia. Por lo tanto, conciencia y sufrimiento son en realidad una misma cosa y no son en modo alguno distintos. Reflexiona
sobre este punto importantísimo. Te parecerá algo difícil de comprender lo que digo porque te has identificado con el cuerpo, el aparato psicosomático por medio del cual se sufre una experiencia, el instrumento en el cual se registra la experiencia padecida. Tú has perdido tu identidad con la subjetividad pura, con el absoluto que en realidad eres, y equivocadamente te has identificado con el mi objetivo. Por eso dices sufro y por ello eres esclava. ¿Entiendes lo que he estado diciendo? Yo me doy cuenta de mi verdadera identidad como intemporalidad, infinitud y subjetividad. Por ello no sufro ni puedo sufrir. Sé que es la conciencia la que aparentemente sufre una experiencia a través del aparato sensorial. Tú, por lo contrario, crees que eres el aparato sensorial y es esta identidad falsa la que causa tu sufrimiento y tu esclavitud. Mientras haya conciencia en movimiento y mantenga funcionando el aparato sensorial, también habrá vida, experiencia, sufrimiento, positivo o negativo. Pero tú, en tanto yo, con mayúscula, solo eres testigo de todo eso. Todo movimiento es la expresión objetiva de lo que soy de manera subjetiva y todos los seres sensibles pueden decir, lo que soy no puede sufrir ninguna experiencia. Solo un tú o un yo objetivos pueden sufrir una experiencia. ¿Quién sufre? Cuando el número de visitantes es pequeño, Maharaj prefiere conversar de una manera informal e íntima, pero cuando su pequeño desván está lleno por completo, pregunta primero si alguien tiene alguna pregunta y en general añade una condición restrictiva o más bien constrictiva en el sentido de que la pregunta no debe referirse a lo que uno debe o no debe hacer en este mundo. En otras palabras, las preguntas deben formularse de tal modo que no supongan la identificación de uno mismo con el cuerpo. Esta restricción puede suponerse. Tiene como propósito no dar cabida a preguntas superficiales y frívolas que solo constituirían una pérdida de tiempo. Se entiende también que la gente no le hará preguntas en relación a cómo resolver los enredos de sus problemas personales. Maharaj deja siempre muy claro que él no es adivino ni hacedor de milagros. Cierta mañana alguien preguntó por qué uno tiene que sufrir, por qué existe la infelicidad. Maharaj permaneció inmóvil por unos momentos y después comenzó a hablar suavemente. Toda emoción o sentimiento que uno experimenta es un movimiento en la conciencia. Cuando se siente dolor e infelicidad, quiere decir que un suceso no ha satisfecho la necesidad o el deseo que se tiene en ese momento. Pero un suceso que puede ser la causa del dolor de un individuo puede hacer feliz a otro. Y un suceso que ha causado desdicha a una persona determinada en cierto momento podría hacer feliz a esa misma persona en otro momento, dependiendo de lo que crea que quiere en cada caso. ¿Cuáles son los factores que intervienen en lo que uno concibe como una experiencia de felicidad o infelicidad, placer o dolor? Primero que nada debe haber conciencia. Segundo, debe estar presente el concepto de entidad, de persona, con sus deseos. Tercero, debe haber un suceso en el espacio-tiempo. Puede tener lugar un suceso y puede incluso estar ahí la persona con sus deseos, pero si no hay conciencia, la persona no será afectada ni por el suceso ni por su efecto.
La conciencia es el actor y el factor principal. De hecho, lo que soy no era ni siquiera consciente de su existencia antes de que apareciera el conocimiento de yo soy. En dicho estado original no había posibilidad alguna de necesidades, deseos, esperanzas, anhelos, ambiciones, placeres o penas. Todo esto viene con el cuerpo, incluso después del arribo de la conciencia. Lo que se sentía era una presencia consciente sin más. Yo soy. No, yo soy esto o aquello. La entidad conceptual solo aparece una vez que la infelicidad, así como todos los diferentes opuestos, interrelacionados o contrarios, no existen en realidad por sí mismos. No pueden existir porque no son sino objetivaciones conceptuales en el espacio-tiempo. Y si en algún momento se superpusieran estos contrarios, se cancelarían uno a otro y restablecerían el equilibrio. Lo que somos como absoluto, atemporalidad, infinitud, incondicionalidad, carencia total de atributos o identidad, ser puro, no puede saber de penas o placeres, pues lo que somos no tiene nada de objetivo y solo un objeto puede sufrir o tener algún tipo de experiencia. Somos fenómenos manifestados en cuanto a lo que parecemos ser como objetos separados, temporales, finitos y perceptibles para los sentidos. Solo podemos sufrir a partir de una identificación errónea con los objetos separados. ¿No deberíamos al menos comprender esto? Retrocede a tu estado original de totalidad, al estado anterior a que nacieras, en el que no había el conocimiento de yo soy, y por consiguiente, tampoco necesidad ni deseo de ninguna clase. Todo sufrimiento cesará en cuanto te retires a la pura conciencia de la falsedad, de lo falso, de la transitoriedad, de lo efímero. En cuanto te percatas de que lo falso y lo transitorio dependen para su existencia misma del concepto de espacio-tiempo, te encuentras más cerca de tu verdadero ser, una vez que te das cuenta de que es la entidad conceptual, la cual imaginas ser, la que sufre, despiertas a esa totalidad de tu verdadera naturaleza en la que la santidad y el bienestar se hallan implícitamente contenidos. Para concluir, Maharaj se refirió a la horrible enfermedad que los doctores me han atribuido. La sola mención de la enfermedad, cáncer, normalmente perturbaría a un paciente, pero mi reacción es por completo distinta. ¿Quién está enfermo? Es evidente que lo que nació y morirá a su tiempo. En su momento, el material que es origen de este aparato psicosomático se tornará mortecino debido a su detrimento y será declarado muerto. Entonces la conciencia que en este aparato habita será liberada para unirse a la conciencia inmanente que todo lo abarca. ¿Qué pasará conmigo? Nunca hubo un mí, nunca puede haber un mí. Yo siempre he estado presente, absolutamente, y en verdad mi ausencia relativa será mi presencia absoluta, y el momento de la muerte será el de mayor éxtasis, la última percepción sensorial del aparato psicosomático. La naturaleza del sueño profundo. Entre los muchos visitantes que llegan buscando a Maharaj, hay algunos que,
tal vez a causa de una guía o estudios previos con un enfoque tradicional, se encuentran atorados en un cierto punto de la comprensión. Invariablemente, estas personas intentan aclararlo. Para un cierto grupo de personas, en tales condiciones, el problema se centraba en la cuestión de la naturaleza del estado de sueño profundo. Habían entendido, o, lo que es más probable, habían entendido equivocadamente, lo que se les había dicho, que el estado de sueño profundo era verdaderamente el estado último, fundamental u originario, y se sintieron bastante molestos cuando Maharaj les dijo que nada estaba más lejos de la verdad. ¿Cómo puede el estado de sueño profundo, el cual se alterna en la conciencia con el estado de vigilia, ser nuestro verdadero estado? La conciencia es en sí temporal y depende del cuerpo hecho de alimento para su sustento y su manifestación. El estado de sueño profundo, en consecuencia, es de manera fundamental una condición física con una cierta duración que se alterna con el estado de vigilia. La razón por la que se confunde con la conciencia con mayúscula primordial, no objetiva, donde ella no es consciente de sí, es que durante el sueño profundo la conciencia, temporalmente, se retira a descansar. La diferencia importante que debe advertirse es que el estado de sueño profundo solo es semejante a la conciencia primordial en la medida en que, entonces, la conciencia no es consciente de sí misma. No obstante, este estado de sueño profundo entra al instante en movimiento, ya que tiene una duración pasada la cual el estado de vigilia aparece de nuevo. Lo único que podemos decir es que el sentido de presencia presente en el estado de vigilia se halla ausente en el sueño profundo. Por otro lado, el estado de conciencia con mayúscula en sí, lo que en verdad somos, es ausencia total, tanto de la presencia como de la ausencia del sentido de presencia. Esta es la única diferencia importante. La fuerza del condicionamiento conceptual en ciertas personas que se supone han alcanzado un alto nivel espiritual, sea lo que esto significa, se deja ver en el hecho de que no pueden apercibir fácilmente esta distinción básica que hace Maharaj entre sueño profundo y conciencia con mayúscula en sí. Fue lastimoso ver cómo Maharaj demolía sus conceptos uno tras otro, conceptos que ellos habían sostenido por tanto tiempo con tanto apego y que obviamente se resistían tanto a abandonar. Pero a todas luces era necesario. Con su incontenible sentido del humor, Maharaj comparó la situación anímica de los consultantes con la de un millonario al que se le comunica que sus millones de súbito han perdido todo valor. Maharaj arrojó más luz sobre la cuestión explicando que tanto el estado de vigilia como el de sueño profundo son periodos que se alternan en la conciencia en manifestación. Si esto se comprendiera con claridad, no habría ya confusión. Dime, preguntó Maharaj al miembro principal del grupo, ¿hace 100 años estabas interesado en el sueño profundo? ¿Necesitabas dormir? Ahora que la conciencia se ha manifestado en un aparato físico, ¿podrías pasar un periodo largo sin sueño profundo? Conciencia, sueño profundo, vigilia y duración temporal constituyen todos un mismo concepto relacionado con la manifestación. ¿Cómo podría equipararse esto con la conciencia con mayúscula en sí no manifestada, que es intemporalidad y subjetividad pura,
sin la más pequeña pizca de objetividad? Aniquilación del tú. Cierta mañana Maharaj dijo, dirigiéndose a los visitantes: algunos de ustedes han estado viniendo por semanas. Me interesan de manera particular los visitantes que vienen de otros países tan solo a verme y no a hacer turismo. Ellos tienen que gastar gran cantidad de dinero en el viaje y su estancia en Bombay, y a veces me pregunto si en verdad entenderán lo que intento transmitirles. Ahora bien, quiero preguntarles si saben qué es el Paramartha, la verdad sublime, el sentido último de la vida. ¿Cuál es el sentido último para cada uno de ustedes? Antes de responder, reflexionen sobre lo que he estado hablando. La siguiente fue la respuesta osada de un visitante extranjero: la liberación. Yo deseo ser liberado de la esclavitud de esta vida. Ahora, después de haberte escuchado, la llamaría la esclavitud de la conciencia. Enseguida hubo murmullos de muchos de los demás que aprobaban tal respuesta. Maharaj sonrió y dijo: vean cuán fuerte puede ser el condicionamiento. No es importante si este proviene de los padres o de un guía espiritual. Este problema de la esclavitud y de la liberación es parte de la doctrina tradicional que se imparte a aquellos cuyo nivel intelectual e intuitivo no es lo bastante alto para comprender la verdadera esencia de aquello que es. Empero ustedes no se hallan en el nivel de párvulos en cuanto a la espiritualidad. Les repito que deben dejar de pensar y hablar como si ustedes fueran objetos fenoménicos. Les he dicho que no son objetos fenoménicos, sino la conciencia misma, la conciencia que anima y da sensibilidad al ser sensible, y además que ustedes no solo conciencia en manifestación, sino que en realidad son algo que es anterior a la conciencia misma, es decir, son conciencia pura. ¿Acaso no es fácil, preguntó Maharaj, entender que un simple objeto, una apariencia, que es lo único que un cuerpo físico es, no puede realizar ninguna acción como entidad independiente? El concepto del yo personal aparece cuando la conciencia impersonal, en su representación total, se manifiesta objetivándose y se identifica en cada caso con el objeto en cuestión. Este concepto es el origen de la esclavitud, la objetivación del yo como subjetividad pura en un mí objetivo. Este mí, el concepto de yo o el ego, constituye la esclavitud imaginaria de la que se busca liberarse. Una percepción clara de lo que constituye el ser sensible que está buscando la liberación mostrará cuán ridícula es toda esta idea. El propio cuerpo no es sino el desarrollo del espermatozoide en la matriz. El feto es la esencia del alimento que consumieron los padres y en él está latente la conciencia. Si ahora no resulta claro que lo que parecemos ser no es más que la esencia del alimento, les pregunto, ¿qué partícula de alimento intentan liberar? ¿Con qué partícula de alimento? ¿O con cuál de los 5 elementos cuya combinación constituye su esencia se están identificando? El despertar, la iluminación o la liberación no es otra cosa más que la apercepción profunda, cabal e intuitiva de que lo que somos, lo que es aquí, ahora, es ausencia absoluta de todo lo imaginable o cognoscible, o lo que es lo mismo, presencia absoluta de la potencialidad incognoscible. Piensen solo por un momento. ¿Puede plantearse alguna cuestión que no tenga como centro un tú o un mí en tanto individuo? ¿Que ve o no ve? ¿Que comprende o no comprende? ¿Que hace o no hace? Siempre se trata de un mí, rara vez de la cosa vista, el tema entendido o lo que sucede. En todos los casos en que puede
hablarse de paravriti, es porque ha tenido lugar un cambio completo, total, una metanoia. Esta transformación no ha sido realizada o lograda por un acto de voluntad de una entidad. Este hecho es el que no se reconoce, no se advierte causa de ese cambio. Es de hecho la percepción como tal, no producto del esfuerzo de ningún individuo. De esto lo que provoca la aniquilación esencial del tú, el buscador. Esta transformación no ha sido realizada o lograda por un acto de voluntad de una entidad. Este hecho es el que no se reconoce. No se advierte que no puede haber ninguna entidad que sea directamente y por voluntad propia la causa de ese cambio. Es de hecho la percepción como tal, no producto del esfuerzo de ningún individuo, de esto lo que provoca la aniquilación esencial del tú, el buscador, y lo que permite la clase de vacío, ayuno de la mente, que propicia la presencia, que es el tú real, yo, no mí. Es así como sucede o tiene lugar el cambio transformativo. Es algo que no puede lograrse. Entiéndase, concluyó Maharaj, que los objetos y sus gunas, atributos, no son sujeto y objeto como los perciben los sentidos o interpreta la mente, sino que todos son objetos, incluyendo a los seres humanos, simples apariencias en la conciencia, y finalmente objetos que no pueden ni necesitan ser liberados.